mucho, la forma musical por excelencia es el huayno, pudiendo ser este de orden urbano señorial o campesino indígena. Un espacio especial ocupa el huayno romántico, donde los amores infructuosos y el desamor toman preponderancia. Dentro de este grupo, un tema de arraigada presencia histórica es Elme, que ha llegado hasta nuestros días por medio de la tradición oral y del cual se desconoce su autor. La tradición Elme se cuenta en español, pero se canta en quechua. La narrativa, en algunas de sus versiones, parte del canto en quechua y suele acompañarse de una pequeña semblanza de la historia en español. De esta manera, el cantar y el narrar forman parte de una misma performance en la que se complementan y se entrelazan de manera que lo narrado se canta y lo cantado se narra. Para esta ponencia trabajaremos tres partes: transmutaciones de la tradición Elme, el estudio del motivo del cornudo en la tradición y finalmente unas reflexiones finales a modo de conclusiones. Transmutaciones de la tradición Elme. La tradición oral es un manantial que permite transmitir saberes de una generación a otra dentro de un mismo universo cultural y entre distintos ámbitos culturales, pudiendo reactualizarse y transformarse los mensajes y modos de un emisor a otro, en función del contexto y de la resignificación que se da a las historias o mensajes que se desean transmitir. Del mismo modo, se van actualizando y transformando los modos de su emisión, es decir, las historias de la tradición oral se van transformando en el tiempo, pero sin perder la esencia de sus enunciados. Así, los narradores revisten de nuevos modos y formas las historias narradas, al igual que la performance que se acompaña. La actualización de los contenidos y el acondicionamiento a los nuevos modos de transmisión, en especial tecnológicos, conllevan a estas transformaciones. De este modo, una misma historia se puede encontrar en forma de cuento, novela, poesía, canción, teatro, película o pinturas. Estas actualizaciones trastocan los textos recibidos para hacerlos propios, deconstruirlos y reconstruirlos en su propio lenguaje. Es decir, la tradición recibida sufre un proceso de mutación para ser transmitida a la siguiente generación. No se trata solo de una variante del cuento popular en términos de cortés, sino de verdaderas mutaciones que adquieren su propio carácter. Tal es el caso de la tradición Elme, que se asume como una historia real que habría acontecido para algunos a finales de la colonia y para otros a principios de la República. Alejandro Vivanco, en 1934, anota que los hechos ocurrieron en el año de 1831. Juan de Mata Peralta, en 1964, asegura el año en 1801. Pero al final del texto da más luces sobre la veracidad de los hechos. Cito: según noticias fidedignas, el expediente original de este proceso está en la Biblioteca de Nueva York. ¿Cómo así pararon estos documentos tan lejos de Huamango? Aquello es un enigma. Fin de cita. Esta añadidura evidentemente busca cargar de veracidad y de misterio al relato. Por su parte, don Raúl García Zárate, en 1966, narra la historia de Elme, mencionando que se trata de una tragedia pasional colonial. En 1919, recogen Raúl y Margarit Dahort una versión llamada Richari Warmi, muy similar a Elme en el libro La música de los incas y su sobrevivencia, publicado en 1925, que se centra en la acción de la mujer y descarta el tema pasional, pero que sería el antecedente registrado más antiguo del huayno. En las distintas variantes del huayno podemos encontrar variaciones de orden melódico, como las de Raúl García o de Alberto Juscamaita, que incluyen un preludio instrumental a la canción con sonidos que hacen las veces de campanas o asemejan el sonido del viento al aproximarse una tormenta. Otras variantes incluyen la repetición de la frase Hatari Elme, Irikshari Elme, a modo de voz que queda en el aire o letanía. Las variantes incluyen también versos que detallan en mayor medida las circunstancias o actualizan figuras para hacer de mayor entendimiento, como podemos observar en la segunda estrofa. Alejandro Vivanco, en 1929, recoge Rondaya Captinja, Cangraj mi remedio, Yanaya Captinja, ya no hay remedio. Mientras que en interpretación contemporánea de Juanita del Rosal, recientemente fallecida, la rondalla
cambia por madre, siendo mamaya y captinja, si hay remedio, y anaya y captinja, ya no hay remedio. Este cambio hace más sencillo de entender a un público que desconoce la función de la rondalla, una especie de celador o guardián nocturno. Al mismo tiempo, la figura de la madre implica una complicidad con la hija, que añade un sentido mayor al engaño que sufre luego el marido. A nivel narrativo, también podemos observar algunas variaciones con el fin de actualizar y contextualizar la tradición. Juan de Mata Peralta no menciona una relación previa entre Rosa y Elme. Raúl García, por su parte, anota una relación previa. Y Alejandro Vivanco plantea también una relación previa, pero anota que dicha relación no es de agrado de los padres de Rosa y añade otros detalles. Los tres relatos presentan a Rosa de distintas maneras. Para Juan de Mata, Rosa es la esposa del zapatero Santos. Para Raúl García es la enamorada de Elme y para Alejandro Vivanco es la hija mimada de una familia. Puede verse entonces la mutación en el texto narrativo con fines de contextualización de la historia. Otra variación significativa en las variantes narrativas es respecto al destino del marido Santos. Para Juan de Mata, el marido muere en prisión. Para Alejandro Vivanco, enloquece con el tiempo, mientras que para Raúl García, Santos enloquece inmediatamente. El castigo para Santos es la muerte o la locura, siendo la muerte en prisión un claro ejemplo de la actualización a un código moral moderno, mientras que la locura implica cierto grado de impunidad que justifica las acciones del marido, es decir, responden a un código moral distinto que implica una distinción en la valoración del castigo por género, de un corte claramente machista. Esta historia narrada popularmente inspiró un huayno, el cual a su vez inspiró nuevas historias que amplían, modifican y varían la historia original. De estas, la versión teatral en 3 actos del reverendo padre Salvador Cavero sería significativa. Si bien se publica en 1989, sabemos por Raúl García Zárate que la obra se estrenó mucho antes, pues para 1966 el músico tomó la obra como inspiración para el arreglo de guitarra solista que populariza. Cito: «Quiero tocar primero Elme, aquella tragedia pasional que diera origen a una canción cuyas letras motivaron la creación de un drama en 3 actos. Yo, inspirado en ese texto del drama, hice un arreglo hace muchos años y grabé precisamente mi primer disco el año de 1966, fin de cita. Posteriormente se han hecho otras versiones dramáticas. Antonio Zulca Efio escribe un drama en un solo acto en 1980. Heraclio Vivanco Allende escribe una pieza teatral en 5 actos publicado en 2004. Germán El Toro Guevara hace la versión fílmica en 1995. Además, se han hecho versiones poéticas, como el poemario Elme de Fortunato Medina Juscamaita, publicado en el 98, además del arreglo musical de Raúl García que ya mencionamos. Cada una de estas adaptaciones ha contribuido en la modificación y actualización de la tradición. De este modo, podemos decir que el periplo de la tradición Elme empieza con una historia real, de la cual no hay registro histórico. Luego se habría hecho un huayno que motivó a su vez la adaptación teatral, que modificó el tema musical anterior, dotándole de mayores detalles e incluso de un arreglo musical propio. Luego sería la película la que reactualizaría la tradición para una nueva generación, provocando una nueva mutación del huayno original que adquiriría nuevas estrofas, como las que interpreta Juanita del Rosal. Es a este proceso, que va más allá de las diferenciaciones de las variantes de la historia narrada o cantada, que llamamos transmutaciones, puesto que no se trata solo de añadir o variar detalles en la historia nuclear, sino que se trata de una reestructura tanto escrita cuanto oral de la historia, aun cuando el núcleo central, el motivo, se mantenga. El motivo del cornudo en la tradición Elme. Siguiendo los postulados de Joseph Cortés y Enrique Bayón sobre la determinación de los motivos de las tradiciones populares, tomemos atención al programa narrativo. En las distintas versiones del huayno podemos distinguir que se trata de una historia pasional. El marido Santos descubre la infidelidad de su esposa Rosa con el joven Hermenegildo Santa Cruz.
por quien ella no teme perder la vida y al que el marido no duda en castigar. Musicalmente, está marcada la escena de la infidelidad de Rosa con el ritmo cadencioso y repetitivo, a modo de un secreto que se cuenta a baja voz. Hawankayipis, al hucha al huachkan, corría y guarmacha, Hawaii Kamunki. La mirada se hace desde la óptica de un narrador que se centra en el descubrir la infidelidad de Rosa por parte de su marido. Es Rosa la que defiende a un Elme dormido del accionar violento de un ofuscado Santos, cegado por los celos, la traición y la impotencia. Las acciones del marido se pueden leer también cuando la melodía se interrumpe para dar paso al sonar de la puerta ejecutada con sonidos rítmicos sobre el cajón de la guitarra. En ese momento, la melodía cambia para tornarse en suspenso con un cambio rítmico más acelerado que evoca la sensación de desesperanza que atraviesa a la esposa. Richari elme, hatari elme, puño y quiñachu, japiyatsunki. Pareciera que la mujer es la que realiza las acciones. Sin embargo, es el accionar del marido el que las motiva. Esto mismo podemos observar en las variantes narrativas. La música, la canción y el cuento se entremezclan para dar mayor dramatismo a la escena del descubrimiento de la infidelidad de Rosa. Entonces, Rosa es el objeto de deseo de Santos, pero también de Elme. Por ende, Santos entrará en conflicto con Elme por la posesión del corazón de Rosa. Esto queda más claro cuando recordamos que, en otras variantes, Rosa tenía una relación previa con Elme. Entonces, estamos ante el motivo narrativo del cornudo, donde Santos es el marido engañado, Rosa la esposa infiel y Elme el amante. Pero se complejiza si consideramos la relación previa entre Elme y Rosa. Entonces, Elme asume el papel del enamorado, Rosa el objeto de deseo y Santos el usurpador. De este modo, Elme, al reencontrarse con Rosa, solo está buscando lo que legítimamente le pertenece, el amor de Rosa. Empero, está casada con Santos en un matrimonio que se describe además como arreglado y forzoso, tratado por los padres de ella, lo que denota que Santos nunca tuvo posesión del amor de Rosa. Así ella se refiere a Santos como su amado esposo. Esto solo para evitar su furia. Podemos decir entonces que Santos roba el objeto de deseo de Elme. Este procura recuperar y poseer a su amada, provocando la infidelidad de Rosa, convirtiéndose en su amante. La acción central es el descubrimiento de la infidelidad. Santos es el marido descubridor, Rosa la mujer descubierta y Elme el amante descubierto. Se emite así el castigo para los infieles, la muerte para Elme y para Rosa la antropofagia y posteriormente la muerte. Santos recibe un castigo social, sea la muerte en prisión o la locura y el olvido. Sobre el motivo del cornudo, anota Miguel Martín Echarri en su tesis doctoral de 2014. Cito: tras una breve introducción que resume las posibilidades escasamente aprovechadas en este tema en la literatura anterior, pasa a explicar las razones plausibles por las que en la etapa histórica del triunfo del capitalismo burgués, el adulterio de la mujer haya podido convertirse en el centro de atención de la literatura, quizás porque la mujer simboliza mejor que nada la privacidad del hogar burgués, de manera que la ruptura del orden matrimonial por parte de la mujer y en particular en su vertiente pública, el escándalo, pudo suponer el ataque más directo y destructivo al orden social. Fin de cita. Este motivo esconde una transformación social mayor. No se trata solamente de la oposición fidelidad-infidelidad en el contexto amoroso, sino refleja un cambio en el orden social establecido, que se puede leer en dos oposiciones: la lealtad y la deslealtad, donde la lealtad está representada por el matrimonio y la deslealtad está representada por la infidelidad, ya no solo a una pareja, sino a un modo de vida, a una forma de pensamiento. Tradición y modernidad, donde el marido representa lo tradicional, lo socialmente aceptado y correcto, y el amante representa la modernidad, el cambio, lo subversivo. En esta línea de pensamiento, él me representa para la ciudad de Ayacucho la lucha entre ser tradicional o embarcarse en la modernidad. Si consideramos que la tradición de Elme se contextualiza en la transición de la época colonial
a la republicana, además de la férrea tradición religiosa ayacuchana, sumado al apoyo de sus élites a la corona española en tiempos de la intendencia, podemos entender que Elme refleja esa lucha, donde Elme representa la libertad y la modernidad, que sin embargo es avasallada por la vieja tradición que empero muere. Elme refleja más que un crimen pasional, la lucha por la construcción de una sociedad moderna que debe librarse de las viejas tradiciones para triunfar, pero que no puede sobreponerse a ellas, una contradicción que explica la lenta transición a la modernidad de la ciudad de Huamanga. También refleja los sueños de libertad perdidos en los charcos de sangre en la lucha independentista. Quizá por esto la tradición conmemora a Elme y no a Santos, el marido, aun cuando el eje de las acciones recaen sobre él. A nivel figurativo, encontramos las figuras de el perro aullando, que implica la tragedia, los amigos chismosos, los secretos a voces, el matrimonio arreglado, la obligación por encima de la vocación y el sonido de las campanas de ambientación lúgubre, previa a una tragedia. A modo de conclusiones podemos decir, la tradición oral huamanguina combina la música y la narración para contar sus historias. Se cantan lo narrado y se narra lo cantado, siendo ambas formas complementarias, entrelazadas como parte de un mismo modo de transmisión de la tradición. La historia de Elme es una de las tradiciones más populares de Huamanga. Se pueden encontrar varias variantes del huayno, así como del cuento popular, ligados a las mutaciones derivadas de la adaptación al formato teatral, poético, musical y cinematográfico, transformando al huayno primigenio y dotando a la historia de mayores detalles y variaciones. El motivo central de Elme es el cornudo, donde la historia gira alrededor de las acciones del marido Santos, quien define las acciones del relato. Entre otros motivos encontramos la antropofagia, el viaje fingido, el lavado de manos. Todos motivos que aportan dramatismo a la historia y significados que potencian el mensaje de Elme, la lucha por la libertad y el amor. El hecho que la tradición sea conocida por el nombre del amante y no del marido tendría que ver con el grado de significación que adquiere la historia cuando se equipara con el contexto en que se compone, donde la historia romántica es un pretexto para contar una transformación social que implica un punto de quiebre en la historia de la ciudad. Así, Elme representa la transición del pensamiento tradicional al moderno, de la colonia a la república, donde Elme, el amante abatido, es el sueño de la libertad, que abrazan los pueblos, y Santos, la tradición opresora que significan los sistemas coloniales. Goza entonces se identifica como la sociedad ayacuchana. No es de extrañar que su popularidad retome a mediados del siglo XX, cuando la ciudad espera un cambio moderno a la llegada de la reapertura de la universidad. Además, volvería a ser popular a finales del siglo XX como consecuencia de la violencia política que azotó con fiereza a la región de Ayacucho. Elme, la tradición huamanguina que se canta y narra, que canta lo narrado y que narra lo cantado, es un símbolo de la lucha por los ideales modernos que abraza el pueblo huamanguino, expresado en el drama romántico de un marido engañado y un amante abatido, donde la gran víctima es siempre la dulce y bella Rosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Uber Arce. Interesante tu análisis, una revisión bastante meticulosa respecto a Elme, no solamente en la música, sino también en otras vertientes artísticas. Bien, muchas gracias. Ahora doy paso al maestro Víctor Tenorio García. Él es magíster en literatura, además siguió estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, autor de diversos libros de estudio vinculados con las literaturas andinas. Además, autor de un diccionario quechua que ahora está en proceso de ampliación, y diversos estudios relacionados con la cultura y la literatura en el mundo andino. Doy la palabra al maestro Víctor Tenorio. Adelante. Es un saludo a todos por esta ocasión de tener posibilidad de adelantar un trabajo que estoy realizando. Y agradezco a los organizadores, a Carlos Huamán, al doctor Carlos Huamán, que hace 7 años alienta esta actividad y está siempre con esa entrega
al rescate de nuestro patrimonio cultural y del patrimonio musical. Yo voy a exponer en torno a un huayno conocido que se llama jilguerito y que tiene por origen el campo, o sea, es un huayno posiblemente gestado en la zona rural. Saludo a todos los presentes y a los que están viendo el programa. En primer lugar, esta es una aproximación al singular cuento cantado, jilguerito, creado en quechua chanca en las primeras décadas del siglo XX o tal vez mucho más antes. Procede de la tradición oral, patrimonio de la literatura originaria de la región, y este estudio demuestra que se trata de un texto híbrido. Es un taqui winto, una canción que narra, una canción cuento, que posee doble codificación, que descubre una realidad cuya apariencia sencilla es irónica, paródica, humorística, y cuenta acerca de la realidad del campesino siervo dentro del aparato de la organización terrateniente. El presente es un estudio que se efectúa usando la normativa del cuento vinculado con la casuística de 20 cuentos cantados, taquiwinto, la contrastación analítica intertextual y estrategias contemporáneas de lectura, enfoque textual intercultural bilingüe. Las palabras claves son huayno, minicuento, interculturalidad bilingüe y literatura oral. Quiere decir que voy a tratar más bien de entrar al mismo texto, pero desde la perspectiva de la literatura. Y es por esto que es importante que nosotros pensemos que la literatura quechua ha logrado un gran desarrollo antes de la llegada de los españoles. El cuento no es creación que se ha traído de afuera. Y por otro lado, como en las antiguas sociedades, la música va emparentada con la historia, con la poesía, hasta con la representación teatral. O sea que nuestra visión tiene que ser necesariamente con una perspectiva distinta. No podemos seguir los cánones de la literatura o la teoría literaria occidental a rajatabla. Hay que establecer las propias categorías, los géneros y las especies literarias propias del quechua. No es copia ni calco, es creación, como dijera Vallejo, heroica de un pueblo inteligente, de un pueblo estéticamente desarrollado que crea su arte a través del tiempo. En este caso, Jilguerito, en su desarrollo, tiene un desarrollo aparentemente lineal, diríamos lineal, de los acontecimientos. El discurso, lo que llamo Ahuasjawintu, o trama del cuento, es la presentación del relato tal y como leemos y la escuchamos. La macroestructura es el contenido total del texto, su organización semántica, su contenido del texto, según indica Altamirano. Y se trata pues de un discurso doblemente orientado, según Bakhtin, diríamos, que nos enfrenta a dos centros discursivos, a dos unidades de discurso dentro de los límites de uno solo. Unidad del enunciado del autor y unidad del personaje. Es el enunciado del personaje. Y si no se comprende esta
doble, presencia de centros discursivos, nuestra comprensión queda en la primera versión. Este huayno la escuché de niño acá en nuestra ciudad de Huamanga, cantado por campesinos. Pero después de mucho tiempo que estuve buscándolo para poder completar mi estudio sobre el huayno ayacuchano, es decir, sobre el cuento ayacuchano más bien, encontré de que había versiones y no existían información, no hay estudios propiamente. Entonces, una es mi versión, la versión mía, y la otra que rescatamos después de la interpretación que hizo el Yachaj de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Ayacucho Chanca, Miguel Córdoba Llanos. El huayno dice: Jilguerito y eran ya trigo ya y mico. Jilguerito y eran ya trigo ya y mico. Trigo ya y taja, tocón kirachta, honra ya y taja, riman kirachta. Trigo ya y taja, tocón kirachta, honra ya y taja, parlan kirachta. De inmediato encontramos que se trata de una versión bilingüe, intercultural. La palabra trigo, que alude a algo que se ha traído de España, la palabra jilguerito, que no utiliza la palabra quechua, que es chaña, honra, parlay, etc. Y así en todo el discurso del texto vamos a encontrar que hay una intercomunicación intercultural y bilingüe. Esta primera parte, esta primera estrofa de una de 8 versos tiene rima perfecta y tiene métrica también contada. Es decir, casi todo el huayno está dado en octavas y en versos de 10 sílabas. Pero ¿por qué esta perfección? ¿Acaso es copia de la versificación clásica española? No, es producto del hermanamiento, de la hibridación del canto de la canción con las letras, porque la melodía es la que marca la cantidad de sílabas. Entonces, y las rimas es cuestión del trabajo. Vamos a ver. Ukrunañata y como aspa jurisillata tianay parnewan. Ukrunañata y como aspa jurisillata tianay parnewan. Estamos encontrando que hay allí una organización, un ordenamiento binario. Y como se repiten los versos, necesariamente riman en las terminales finales, en las finales versales, ¿no? Y como es melodía, la melodía pues hace de que se esté marcando la cantidad de sílabas métricas que tiene, necesariamente porque es la misma melodía. Pubri makani, wakchamakani, tulparumi pichetia chillas haikaki, pubri makani, wakchamakani, tulparumi pichetia chillas haiki. El ordenamiento, el discurso narrativo aquí ya de inmediato, aparte de la primera parte en que el narrador básico habla con el jilguerito, este jilguerito no va a volver a aparecer en todos los versos que quedan, que son en total 56, sino que es solamente en la primera estrofa y combina 8 con 10 sílabas métricas solamente esta primera estrofa. ¿Por qué? Porque esta primera estrofa, luego de un estudio básico, tiene otra función, una función muy especial que lo veremos en su momento. Pero en cambio, el resto de los restantes 6 estrofas, las restantes 6 estrofas, tienen la misma estructura versal, rítmica y también métrica.
dentro de esto voy a combinar rápidamente porque el tiempo es breve. Alude a una persona que llega y le pide en su medio al campesino que le dé una silla de oro para sentarse. De hecho, el campesino es un campesino siervo, vamos a encontrar eso, ¿no? Y él le dice que es muy pobre y utiliza la sinonimia interlingüística Pubrimakani o Wakchamakani, pero lo que dice a continuación es contestatario. Tulparumi Pistias Yashaiki, que tiene mucha riqueza semántica porque de hecho Tulparumi es la piedra, una de las 3 piedras que se pone para hacer el fogón andino, que es ese fogón humilde del campo, ¿no? Y donde se pone debajo de ella la leña y encima entre esas 3 piedras la olla para cocinar. Entonces, alude, y aquí necesariamente el que está escuchando, la persona que está oyendo la canción o está leyendo el texto, como en mi caso, tiene que construir la historia. O sea, el lector o el escucha tiene que ser alguien que participa con su creación, con su imaginación, es un coautor de este relato. Es decir, estamos hablando de modernidad dentro del relato narrativo. ¿Por qué? Porque si solamente le va a ofrecer una piedra, quiere decir que en su casa, en esa choza o donde está, no tiene mueble. O sea, vive en la miseria. El universo que está planteando allí es la de un campesino pobre que no tiene incluso para sentarse, ¿no? Sin embargo, el que va de afuera le pide una silla de oro. Y silla de oro, como ustedes, significa, de la semiótica, poder, mando, superioridad política, qué sé yo. Lo que encontramos aquí es de que hay una riqueza en el mensaje, pero que el lector o el escucha tiene que completar, tiene que construir junto con el cantante, junto con el que está enunciando el discurso. Y de hecho aquí encontramos que también el texto es dialógico, está dialogando. O sea, ahí está reproduciendo lo que dice la otra persona, es decir, lo que dice la otra persona y lo que contesta el hablante básico. Entonces hay un diálogo interno, según el mismo Bakhtin, que nos presenta dentro de este texto. Seguimos con el mismo, porque no podemos desprendernos del texto, ya que ha sido nuestra propuesta hacer el estudio intertextual. Chisinkuitaña yaiku aspan juri katrita puño naipagniwan. Chisin yaikuitaña yaiku aspa juri katrita puño naipagniwan. Pubrimakani wakchamakani. Cabra jalastas masta pullas jaiki. Pubrimakani wakchamakani. Cabra jalastas masta pullas jaiki. Otra vez la situación dialógica entre este personaje que viene a exigir una situación de comodidad propia de una clase dominante o propia de una autoridad que tiene mando e impone, y por otro lado el campesino que no tiene ni para dormir, porque el campesino duerme en el suelo sobre pellejos de oveja, pero este es cabra jalas, y cabra jalas es el pellejo de la cabra que tiene pelos y no tiene lana, y dormir allí debe ser terrible, ¿no? Entonces eso es lo que tiene el campesino, está mostrando su extrema pobreza, la situación en que vive dentro de esta situación enfeudada y dentro de una distancia económica, social y política del visitante que duerme en cama de oro y se sienta en silla de oro, y él que se sienta en el suelo o en una piedra que es de su fogón, o duerme en pellejo de cabra. Dos situaciones que él escucha
el que está hablando, y esto es ya modernidad, tiene que completar, tiene que asumirlo y construir este universo, porque allí lo que está presentando en 56 versos es, digamos, el texto que está ahí cantado, el contexto, y dentro del intertexto vamos a encontrar también muchas cosas. Continúa. Esta es la primera unidad secuencial. Dice, Changrararo jorum sumeru yaiha, jolgeyaikipa, chaninchum karaja, loro manchachi pantalu yaiha, jolgeyaikipa, chaninchum karaja, chaichum negra, cervellaikiman, rojo chalaypas, tukurjonakama, chaichum negra, cervellaikiman, pantalo chaipas, tukurjonankama. Aquí ha cambiado el discurso, ya no es el diálogo con Jukuruna, con ese poderoso, sino con la negra. Está hablando con negra, negra te va a servir, pero negra, que es culturalmente dentro del mundo andino, llana es la pareja. Y en su traducción puede ser negra, incluso algunos huaynos huamanguinos, negra del alma, ¿no? No se está refiriendo a que esa persona es morena, oscura. No, está refiriéndose a la pareja, es decir, es la traducción del quechua al castellano. Entonces, aquí semánticamente tenemos que ubicarnos dentro de ese entendido. Y al conversar con ella, ¿no?, se entiende también otra vez dialógicamente que ella, ¿no?, le exige a que él le ofrezca todas las comodidades, igual que el anterior, ¿no? Y que el sombrero que tiene él no es un sombrero de fantasía o un sombrero viejo, rotoso, changrara rojo, que a veces se ponía en las corridas de toros a los muñecos de paja con su sombrero para que el toro pueda distraerse con eso. Pero también se refiere a la sonaja, ¿no? Entonces en quechua un poco antiguo, arcaico o campesino. Y luego dice, ¿no?, que yo no soy, ¿qué soy yo para poderte servir hasta que se termine este sombrero que ya está viejo y rotoso, o este pantalón que es de espantapájaros? O sea, él se hace es autoirónico, es el hablante básico, el que está contando, el campesino siervo, que tiene un pantalón que está pues como para espantapájaros, loro manchachi, el que asusta a los loros en la chacra, el espantapájaro que se pone allí, y su sombrero igual. Es decir, son prendas de vestir que marcan la masculinidad, pero al mismo tiempo la situación de extraña pobreza, y que esas prendas distintivas también las mujeres usan sombrero en este caso, tenemos que él alude a esto porque es una prenda imprescindible en el campo. ¿Y qué más dice? Se dice de que allí le exige a que le sirva para servirle a ella, que le sirva hasta que termine eso. O sea que es una pareja exigente. Sin embargo, habíamos leído que dentro de un mismo discurso hay dos puntos de vista, dos diferentes formas, ¿no? Es decir, de un discurso doblemente orientado, y nos enfrentamos a dos centros discursivos, a dos unidades de discurso dentro de los límites de uno solo, la unidad del enunciado del autor y la unidad del enunciado del personaje. En este caso, ¿qué es lo que dice el campesino siervo? Está diciendo de que él es pobre y que no puede servirle tanto porque va a sacrificarse. Pero si nosotros juntamos un poco lo anterior con tendríamos que buscar el otro discurso, el otro enfoque. Y ese otro enfoque sería: ¿quién iría al campo para exigirle al campesino una silla de oro, una cama de oro? Es alguien con poder económico, con poder político, un señorito de repente de ciudad, o un señor autoridad. A mi entender, entonces, la construcción de
de esa interpretación necesariamente tiene que ser ya del lector, tiene que ser del escucha, que le exige algo que no puede alcanzar. Esto es sumamente importante. Ya, voy a terminar. Uywakusqayki hala kuchichum, ñuqallay hampaq kayman karqa. Uywakusqayki umpu kuchichum, ñuqallay hampaq kayman karqa. Ripuy pasay niwachkaptiki, kutirimuspay uyarayanaypaq. Ripuy pasay niwachkaptiki, kutirimuspa uyarayanaypaq. Manam mamaychu, manam taytaychu, trago tumayta yachachiwan. Esta es la fuga ya. Manam mamaychu, manam taytaychu, trago tumayta yachachiwan. Manam mamaychu, manam taytaychu, ahatum upiayta yachachillawarqa. Warmayanaymi, kuyayanaymi, trago tumayta yachachillawarqa. Warmayanaysi, kuyayanaysi, aja upiayta yachachillawarqa. Entonces nos encontramos ante una situación en la que el campesino pobre, dentro de la hacienda, vive en un estado de pobreza extrema y vive explotado. Pero, ¿quién es esa persona? Decíamos rápidamente, podía ser una autoridad. Y recuerden que el campesino dentro del sistema colonial tenía que pagar un tributo indígena. Y el tributo indígena había personas que iban a cobrar cada mes al campesino. Entonces la vigencia de este huayno podía ser mucho más antes que del siglo XX. Pero una vez que Castilla, Ramón Castilla, abolió el tributo indígena acá en Ayacucho el 5 de diciembre de 1855, se diría que ya se había libertado. Sin embargo, los hacendados seguían cobrando, o había otras formas de cobro, como por ejemplo el hierbaje. La fuga del huayno, para terminar, sale del contexto semántico de la canción. ¿Quién le enseñó a beber? ¿Quién le enseñó a emborracharse? Fue su llana, su pareja. Entonces la pareja, en realidad, en el mundo andino también es una sociedad machista. Casi siempre el varón impone, ¿no? Y mucho más en la época, los inicios del siglo XX o antes, por el aprendizaje que tuvo de la cultura occidental que llegó. Y entonces no puede ser. Entonces está configurando otro punto de análisis. O sea, puede ser el hacendado, la hacienda, que le exige a que trabaje allí hasta que se termine su sombrero, hasta que se acabe su pantalón. Por lo mismo, esa sería la doble dimensión. Uno, el Estado organizado, el latifundismo que tiene su gobierno, que cobra el tributo indígena, que viene Jocuruna, y la hacienda dentro de la cual la obligan a trabajar incluso con algo que es suyo. Y finalmente, cuando dice que no le enseñó a beber, ¿quién le enseñó a beber? Fue el hacendado, para que trabaje gratis. Le daba trago y coca. Hasta acá, esta parte, falta mucho para exponer. Gracias. Muchas gracias, profesor Víctor Tenorio García. Bien, pues vamos a abrir una ronda de preguntas, 3 preguntas, y así concluiremos con esta mesa. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? En esta mañana expuso Uber Arce Hernández sobre Elme, canto narrado y narración cantada. Y ahora últimamente Víctor Tenorio abordó la modernidad de Taki Wintu Gilgarito. Wintu alude a la deformación del término cuento. Bien, pues, ¿alguien quisiera preguntar, comentar? Sí, adelante, Freddy. Buenos días. Disculpe, el último de los ponentes, el doctor. ¿Hasta dónde es cierto que en el campo los campesinos a veces tenían que imitar el canto de los pájaros para crear canciones? Por ejemplo, el Huaychao, Huaychao,
es del sonido del pajarito del Huaychao. Esa partecita quisiera que nos explique, doctor, por favor. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, hasta ahora tenemos esa costumbre, muchas gracias por esa pregunta sobre la génesis, la creación de la música andina. Yo tengo un primo que es del campo y él me cuenta cómo crea sus canciones de carnaval. Se va a la Pacha, se va al río y escucha atentamente eso. Y por otro lado, lo que acaba de preguntar, él habla de las aves canoras, de las avecillas, que sirven como motivación. Van al campo a escuchar, a oír y van formando la canción. Con el fluir del agua, por eso dice Apurímac, ¿no? Río Rímac, está hablando, está cantando, y de acuerdo a la época, y en la Pacha igualmente en la cascada, y la canción de las avecillas, para las canciones de carnaval, por ejemplo, los que son compositores en el campo se van a esos lugares y regresan ya silbando la canción. De ese modo van trayendo la canción hasta que finalmente van a memorizarlo y le van a poner una letra que calce. Esta es una experiencia que me contó un primo mío que vive por Caruanca, y él cuenta que de esa manera él y otros caruanquinos y de esa zona, Huambalpa y todas esas zonas que tienen sus carnavales andinos con costumbres andinas, crean sus canciones. Entonces yo daría razón a la pregunta porque precisamente es una de las formas de creación. Gracias. Muchas gracias, Víctor Tenorio. Hay que considerar además que la lengua quechua es onomatopeica y eso nos permite de algún modo aproximarnos a los sonidos del mundo a partir de la imitación. Y creo que de algún modo abunda este comentario a la pregunta que hizo. Uber, ¿quisiera decir algo? Bueno, también todo lo que son los elementos de la naturaleza son motivos fundamentales para la creación poética andina, en especial quechua, donde los pajarillos no solo son elementos para la onomatopeya, sino lo que significan y lo que resignifican, donde se cuentan las historias de los pueblos a través de resignificar quién es el pajarillo, qué es el río, cuál es la memoria y qué procesos se cuentan en realidad a través de estas pequeñas historias y el uso de estas onomatopeyas. Muchas gracias. De esta manera damos por cerrada esta mesa. ¿Algo más? Sí, adelante. Por favor, en esta exposición que es muy breve, necesitamos más tiempo, el asunto es de que empieza hablando con el jilguerito. Habla con el jilguerito, pero el jilguerito no aparece más en toda la canción. Es que yo encuentro que esta es una parodia de o de repente es la forma de crear del mundo, en el mundo andino, de este cuento canción o canción cantada, contada, que es, digamos, en la Ilíada, en la Odisea, en el ingreso, encontramos de que los aedos, los poetas, invocan a la musa. Oh musa, canta la cólera de Aquiles, dice por ejemplo. O cuéntame, oh musa, que los hechos de aquel valiente varón que tardó tanto en regresar a su tierra, a Ítaca, ¿no? Entonces, aquí en cambio, incluso Martín Fierro en la poesía gauchesca, invoca a Dios, a los santos para que lo ayuden. En este caso, el hablante básico invoca a quién, al jilguerito. El jilguerito, ¿no? ¿Por qué? Porque esta avecilla de canto hermoso difunde su historia, es decir, difunde la historia que escucha contar y cantar al hablante básico. Quiero decir para terminar que el jilguerito para mí es la metáfora del intérprete que va al campo, escucha y difunde la música andina. O es el compositor, que uno de ellos está aquí a mi izquierda, que escucha música, escucha motivaciones y luego crea y difunde. Entonces,
aquí hay una conciencia clara de la situación económico, social y política del compositor de este huayno andino y del campo, y una conciencia estética, sabe qué cosas compone una construcción de una narración, sus personajes, sus acontecimientos, incluso el doble discurso, doble función y la ironía con que trata, es decir, hay conciencia estética y este cuento así se adelanta a los cuentos que hay actualmente, que son cuentos clásicos, los cuentos modernos, los cuentos postmodernos, incluso los cuentos bonsai, en el desarrollo del cuento en Occidente. Ellos están ya casi en los cuentos, a inicios de siglo o antes, ya estaban haciendo cuento moderno y casi cuento postmoderno. O sea que nuestra literatura quechua andina tiene una gran validez y una creatividad formidable que se ha adelantado, y esto debe ser nuestro orgullo. Debemos reivindicar, debemos conocer lo que es nuestro patrimonio cultural andino. Muchas gracias. Muchas gracias, Vite. Muchas gracias. Aplauso, por favor, para los ponentes. Excelente esta mesa. Vamos a dar paso a la siguiente, que es la mesa número 9, música regional entre lo tradicional y lo moderno. Lo modera nuestro querido amigo, el profesor Walter Bustamante. Dejamos la mesa entonces a la 9. Sapi, puca y rusa suaita, inti guaquillaua, pinjana buscaspa, suma jugar mi caspa, rusa suya caspa, suma jugar mi caspa. Americano y para sus 2 hijas. Él es una familia verdaderamente prolífica en lo que significa la producción, especialmente del pumpín fajardino. Él, con su gran corazón, con su sencillez y con su enorme sabiduría, es uno de los baluartes de nuestra música andina, contemporánea y ancestral. Vamos a pedir entonces al maestro que nos regale de su producción en el riquísimo pumpín. Chaypaq taqllakuykuykusunchik, asallinta, uyarikuqta. Ama makikuna utichunchu, ama samachunchu, lliw qillayarun makikuna. Huqchatawan taqllakuykuykusunchik, maestro Eusebio, miskita taqiykamunanpaq. Mientras acomodan el micrófono y los detalles de la transmisión, voy a suplicar por favor a los responsables de la transmisión que se coordine perfectamente con los ponentes, de que esté oportunamente los materiales videográficos, y por favor voy a pedir que mientras tanto tengan la amabilidad de pasar a la mesa
don Walter Pariona, don Mario Maldonado, don William Salazar y don Wilber Tamayo, para que ya podamos ubicarnos adecuadamente en la mesa y dar curso al desarrollo de nuestra mesa número 9 ya, la mesa número 9 del Congreso de la Música de Ayacuchana. Y bueno, hoy es 6 de noviembre, es el Día de la Música Ayacuchana, el Día de la Canción Ayacuchana, que hierve en nuestras venas, que enardece en nuestros corazones y que nos hace a todos partícipes de este sentimiento que nos hermana en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Estamos en el Día de la Canción Ayacuchana. Vamos a hacer que el mundo sienta a través de la magia de la virtualidad, a través de la magia de las redes sociales, que el mundo sienta que Ayacucho está aquí para decirle gracias a este fundamento de nuestra existencia que es la música ayacuchana. Un fuerte aplauso para el Día de la Canción Ayacuchana. Estamos en el desarrollo del 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana, que afortunadamente se viene desarrollando de manera ininterrumpida, aún el año pasado, en que las dificultades de la pandemia exigieron de que se haga de manera virtual. El coloquio que se desarrolló bajo la coordinación en 2020 de la Municipalidad Provincial de Huanta tuvo un ribete interesante, porque desde nuestras casas pudimos hacer que se universalice la música ayacuchana como que lo merece, dentro de lo que es un testimonio importante de la cultura, no solamente ayacuchana y peruana, sino de la cultura universal a la que nos pertenecemos y a la que nos debemos, y a la cual también respondemos desde nuestra propia identidad, desde la propia construcción de nuestros pareceres, como se ha dicho perfectamente en la mesa anterior, en la que los dos ponentes nos han mostrado cómo la canción en sus versos y en su música pueden testimoniar no solamente el referente real inmediato, sino todas las profundidades filosóficas, psicológicas, sociológicas, históricas, de contestación a la sociedad, de una imagen interesante que se puede construir en estas canciones tan bellamente construidas con una capacidad de síntesis impresionante. Taitai niño Eusebio, taki kamunaiki atiwillay kamuanki. Microseta papay kachay kamuichik, Taitai Eusebio taki kapamonanchikpaj. Wow, paniguna. Huk hatun kuyakuyami, hatun kusikuyami, kankunata lima kay kamay kichik, kay luna si minchipi. Takichay ka pusay kichiya, wak ilahtay kumanta, fajardo, costumbrita, pumbing niska, takichata. Bueno, primeramente, huk oración tajinaya, takikamuzak, Don José María Arguedas, Arguedas Nanchipa, porque pay ñojanchipa llaqtanchita sintirja y huk hatun kusiku huk hatun oración mi ñoqapaq kay composición rurasqay wawqipanikuna. En el recreo nació un pez,
Maintaq chay taqllakuyninchik chiqaptaya taqllakuychu llullallachu. Taytay Eusebio, huqchatawan takichayku y papay sunqunchik mismirinampaq. Bueno, wow, panikuna, kayok takichataya takikapsaykichi, coraje nesqanta, porque runa simillanchipi takitimi, wakin wawqikuna mana uyariqkuna niwan castellano pewan takaya a ver takikuy niwatimi ari kay takita hilhay kurhani coraje nisqan takita.
Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro Eusebio Guamaní, a sus dignas hijas y a quienes lo acompañan en esta versión tan bonita. Qué alegría ver bailar al maestro Ricardo Dolorier, que nos honra con su presencia. Qué alegría ver bailar a Sixtucha también, porque todas estas generaciones, todos estos espíritus hacen de que la canción ayacuchana, junto con todos los presentes, músicos, autores, expositores, investigadores, ayacuchanos, huamanguinos, guantinos, coracoreños, de todos los rincones huancapinos, de todos los rincones de nuestra región, y también nuestros hermanos que vienen de otras latitudes, porque el sentimiento de lo ayacuchano se expresa en la identidad que genera desde sus raíces propiamente altamente significativas, como es la música ayacuchana. Antes de dar inicio, quisiéramos dar un mensaje, un aviso importante, por favor, de servicio público. Suplicamos si alguna persona ha podido encontrar el teléfono celular de nuestro amigo Alberto Izaguirre, que se ha perdido el día de ayer. Si alguien hubiera podido encontrar, Alberto estaría muy agradecido de que se le haga llegar este extravío que es tan importante en la actualidad. Muy bien. Muchas gracias, maestro Eusebio. Un aplauso para él, para sus dos hijas y para toda su familia, que realmente es una vertiente, es una fontana de la creación de la música nuestra tan sentida y tan profunda. Conversábamos ayer que ojalá al próximo año una de los ejes temáticos pueda ser el correlato, el diálogo que existe entre las diversas artes que desarrolla nuestro pueblo, en este intercambio, en esta interconexión con lo que es la música ayacuchana en su conjunto. Entonces, ojalá haya un eje temático que tenga que ver el diálogo de las artes o algo así, que permita interrelacionar la literatura, la historia, la antropología, la literatura y otras ramas de la arte en su conjunto, la pintura, como hemos podido expresar también en esta exposición pictórica que hemos avistado todos en el Centro Cultural de la Universidad de Huamanga. Y ojalá también se ponga otro eje temático que hace unos años ya viene discutiéndose, la discusión de la relación entre la tradición y la modernidad. Cuánto implica la pervivencia de lo tradicional y cuánto implica la pertinencia de la presencia de la modernidad en la creación en su conjunto de la música ayacuchana. Desde empezar por definir qué es tradición, de cuándo a cuándo, cuáles son los parámetros para calificar algo de tradicional, sí o no, en la generalidad de la música ayacuchana y en las particularidades que esta tiene en los diferentes puntos donde se desarrolla. Por eso, bajo ese marco conceptual, la mesa número 9 se refiere a la música regional entre lo tradicional y lo moderno. Ya está entre nosotros los ponentes, no sé si todavía está Wilber Tamayo. Estaríamos esperando a Wilber Tamayo para que la mesa esté completa. Por favor, si nos ayudan a ubicarlo y avisarnos en todo caso si tenemos su presencia o todavía lo tenemos que esperar. La primera ponencia de esta mesa corresponde a la que nos ha de presentar Walter Pariona. Walter Pariona Cabrera es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Antropología por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y es coordinador de la Maestría en Antropología de la Escuela de Posgrado de nuestra UNCH. Su producción académica está relacionada con el tema de género y la medicina tradicional. Tan interesante, tan importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, como también la medicina tradicional ha contestado, ha dado una respuesta interesante a lo que ha significado pues estos tiempos de dificultad que estamos viviendo, y junto con la medicina tradicional, la presencia de nuestra música de manera interrelacionada. Vamos a escuchar con los aplausos de los presentes a Walter Pariona Cabrera, al doctor Walter Pariona Cabrera, quien se ha de referir a la medicina tradicional y la música ayacuchana. Un fuerte aplauso para él. Dispone de 20 minutos para su exposición. Sí, él desea bajar porque va a trabajar con el material audiovisual. Vamos a aplaudirlo con ganas,
Estamos en el Día de la Canción Ayacuchana. Pongamos ese espíritu fuerte de pertenencia, de correspondencia entre todo lo que hacemos y decimos, porque esa es la música ayacuchana. Por favor, si estuviera listo, me avisa don Walter Pariona para que pueda ocuparse de la medicina tradicional y la música ayacuchana. En cualquier momento, cuando esté listo, por favor, porque desde aquí no se percibe. Gracias. Sí, bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Saludos a los visitantes importantes, porque no todos están interesados en la tradición y en la música. Yo soy antropólogo y hace tiempo investigo este asunto de la medicina tradicional y quiero hacer una precisión necesaria porque pareciera que aquí hay un disloque entre lo que yo estudio y la música. Sin embargo, quiero señalar que siendo la mesa que tiene que abordar todo lo tradicional, nosotros no solamente tenemos la música y toda esta herencia folclórica en la tradición, sino también tenemos muchos otros aspectos en Ayacucho, ¿no? Hay una gran riqueza y precisamente la medicina andina es parte de una tradición muy importante. Y aquí es que yo quiero resaltar cómo en algunos tratamientos de lo que denominamos síndromes culturales o enfermedades propias de cada cultura, hay un canto importante que aquí ojalá se pueda escuchar, yo voy a presentar, porque como seres humanos nosotros no solo somos cuerpo, sino también somos pensamiento, fisiología, tenemos sentimientos, emociones, reacciones, pulsiones, en fin. Por esa razón es que nuestros ancestros desde épocas milenarias también utilizaron el canto para restablecer la salud humana. Entonces, quisiera comenzar rápidamente con esas premisas. Bien, la medicina ancestral, o conocido comúnmente como medicina tradicional, es ese vasto material simbólico, intelectual que existe, sino que todavía aún permanece invisibilizado en la actualidad. Siguiente, por favor. Bien, quiero señalar que el hombre andino no tiene un comportamiento igual a la cultura occidental, porque en su cosmovisión están estos principios de la totalidad, la energía, la sacralidad, la comunión y el sentido comunitario de la vida. Por eso nuestros hermanos andinos manifiestan que en el mundo todo tiene vida, y eso es tan cierto. Por eso es que pueden ir a una parcha o a unas caídas de agua y conversar con la naturaleza y así, ¿no?, inspirarse también en la creación de una nueva melodía, o tal vez componer, ¿no?, una canción alusiva a lo que está sintiendo su pueblo o él mismo en ese momento. Entonces, el hombre que se comunicaba y se comunica hasta la actualidad con la naturaleza y el mundo que le rodea, ¿no?, tiene ahí un referente tan importante para su creatividad. Continuidad. Sí, existe en nuestra... Bueno, el susto es un mal que afecta desde México hasta el sur de Chile, o en toda Centroamérica. Es un mal que padecen los seres humanos, aquí conocemos como mancharisca, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, aquí en Ayacucho nos enfermamos del mancharisca o el susto cuando en eventos determinados, ya sea por la presencia imprevista de animales o vehículos o ruidos fuertes, especialmente en los niños, o cuando ocurre un accidente, estamos viajando y se cae el carro y ahí podemos sobrevivir, pero ya no quedamos igual, ¿no?, porque nos afecta el mancharisca. Entonces, este mal no lo
curan en el hospital los médicos académicos, sino lo crea el especialista, el denominado Hampij, que ciertamente acá en Ayacucho tenemos muchos, ¿no? En el trabajo de campo que hicimos, hemos encontrado un promedio de 80 de ellos, pero no me refiero a los charlatanes que ahora han proliferado enormemente, porque al igual que las clínicas particulares lo que quieren es sacar dinero, ganar gracias a este sufrimiento, o debido a este sufrimiento que pasa el pueblo, con engaños, con mentiras, y de eso no se trata. Los verdaderos Hampij que nosotros estudiamos son personas especializadas en curar los síndromes culturales. Pase. Ya, por favor. Aquí vamos a escuchar el canto en el Hayapu. Un poquito más. ¿Qué pasó? Aquí tenemos una grabación de una Hampij que vivía ahí hace algunos años por Huancasolar y va a hacer el Hayapu a una persona que se ha asustado. ¿Qué pasó? No aparece el volumen. Le hemos puesto ese preámbulo de nuestro danzante. Entonces, como hemos apreciado, este procedimiento ritual acompañado del canto, que consiste en llamar esa energía vital que sale del cuerpo como resultado, como producto del susto, ¿no? El especialista tiene que hacer que esa energía vital que actualmente se llama alma, ánima, debe retornar al cuerpo humano. Pero ¿por qué este cántico? Es una conexión, ¿no?, del hombre andino con las divinidades que están también en este mundo. Entonces, gracias a ellos, también la energía vital puede volver al cuerpo humano, porque de otra manera el susto puede llevar a la muerte, y mucha gente ha muerto porque no sabía de que se enfermó. Entonces, como seres que tenemos un estado mental, una energía vital
nuestros hermanos andinos conocían muy bien todo este aspecto de la humanidad, por eso es que inventaron el canto para restablecer el mal denominado mancharisca. Continúe, por favor. No, ya no, ya. Bueno, el ritual pues son actos repetitivos, consensuados por la colectividad o la comunidad, y esto es común en todas las provincias, los distritos de nuestra región, en realidad en gran parte de la Sierra Sur del país. Continuamos. Bien, ahí tenemos una muestra de otras especialistas que no solo usan el cántico, sino también complementan el tratamiento con la pasada de las flores o amarran con hojas de tumbo, ¿no?, la cabeza del enfermo. Continúe. También hemos registrado el diagnóstico de la enfermedad con el cuy. Imagínense, señores, ustedes sabrán que desde hace miles de años en el mundo andino ya hacían la radiografía para detectar qué males internos puede tener el ser humano, ¿no? La modernidad, recién con este aparato de rayos X, ya en la época moderna, puede ver qué males tenemos los seres humanos. Pero acá en el mundo andino, ¿no?, nuestros antepasados ya podían, ¿no?, ver con la pasada del cuy y luego de de eviscerarlo, de quitarle todo el pellejo, ver qué es lo que tenía el ser humano. Pase, por favor. No, ya. No lo prenda ya porque no tenemos tiempo. Es otro tratamiento que también se hace con batracios. No solamente se usaba el cuy, sino también se hace con batracios para extraer el mal que padece el ser humano. Pase, por favor. No. Tenemos a una especialista que ya murió, que con la pasada del huevo cura el susto, especialmente en los niños, pero siempre acompañado de este canto, ¿no?, que consiste en la llamada del alma o la energía vital. Ella también era una partera muy solicitada, lamentablemente ahora ya no está con nosotros, ¿no?, pese a que el sistema de salud oficial dice que ellos no saben. Ella era una persona que podía pronosticar qué fecha podía nacer la criatura. Bueno, son aspectos que quería mostrarles. También tenemos el ayichaj o los denominados hueseros, que también son especialistas que existen en Ayacucho. ¿Sí? Bueno, todo esto es parte, ¿no?, o todo este conocimiento, toda esta estructura de saberes, no solo en la medicina, sino en la astronomía, la agricultura y todo lo que conocen hasta ahora nuestros hermanos andinos, la música, todo es parte de la cosmovisión, o sea, de esta producción muy bien estructurada de conocimientos, saberes y experimentaciones que hicieron nuestros ancestros a través de miles de años. Sigamos. Y aquí quería mostrar algo quizás un poco apurado para mis colegas, creo que algunos los he visto por ahí, investigadores. ¿Por qué se habría inventado, bueno, esto es una hipótesis que hay que comprobarlo, el ritual del hayapu, o sea, este cántico que sirve para llamar la energía vital que sale del cuerpo y que tiene que retornar para que el ser humano siga viviendo? Porque según un médico Paredes, Víctor Paredes, cusqueño él, fue a Casma cuando los arqueólogos habían encontrado este tipo de grabados en los petrolíferos. Todavía no lo pasé. Ahí vemos cabezas, ¿no?, seccionadas, también se ve cuerpos seccionados, pase.
También ahí vemos el aparato digestivo, este es el estómago y los intestinos. Y también hay grabados de personas que están sin los brazos, en fin. Entonces los arqueólogos o muchos profesionales interpretaron, no, aquí seguramente hubo masacres, ¿no? Los guerreros eran tan terribles que destrozaban, destripaban a otras personas. Pero ¿qué dice este médico? Que no se trataba de eso, sino nuestros antepasados aproximadamente hace 3.000 o 2.500 años antes de Cristo ya habían fundado, según él, la primera escuela de medicina en el mundo andino, hace 3.000 años antes de Cristo, y que estos grabados no eran sino lo que ellos graficaban para enseñar, para mostrar seguramente a sus estudiantes, a sus aprendices, para que ellos conozcan muy bien cómo es el cuerpo. Es decir, nuestros antepasados no estudiaron solo el cerebro humano, sino todos los órganos internos. Y volviendo al Hayapu, yo considero, bueno, esta es mi apreciación personal, que si no se conocía cómo funcionaba el cerebro, era imposible que se podía crear este ritual del Hayapu. Entonces ellos conocían muy bien, ¿no?, cómo funcionaba el cerebro humano, por eso es que inventaron este ritual del Hayapu acompañado del canto para restablecer la salud de los seres humanos. Para terminar, quiero decirles que nuestros ancestros desarrollaron una ciencia muy avanzada en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que no se dice porque ahora predomina el sistema occidental de salud. Pero aquí tenemos tradiciones tan importantes y ojalá haya eventos en los siguientes meses o años, porque hay mucho que Ayacucho puede ofrecer, porque tenemos pues también, ¿no?, muchos conocimientos que ahí están invisibilizados, que solamente sabemos los que nos atendemos con los médicos tradicionales. Bueno, disculpen quizás un poco desordenada estas formas de plantear estas ideas, pero mi objetivo es motivar a aquellos colegas míos, a esos investigadores más jóvenes, para que se siga investigando la función del canto en el restablecimiento de la salud humana. Muchísimas gracias. Eso es lo que quería decirle. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter Pariona. Efectivamente, hay mucho todavía por investigar de todo lo que significa la sabiduría popular, ancestral y actual. Yo quisiera traer a la memoria, porque muchos de los presentes huamanguinos habremos sido atendidos, nuestras madres habrían sido atendidos por mamá Isabel, la partera más importante de toda la primera mitad del siglo XX en Ayacucho, o haber sido curado del susto por mamá Ubaldina, que era experta en Huamanga, o haber sido curado de los huesos por Mamerto, que era el médico preferido para todo lo que era, ahora se llamaría la traumatología en Huamanga, y seguramente también en Coracora, seguramente también en Huanta, seguramente también en Cangallo, en Parinacochas, en todas partes, donde los médicos tradicionales, hermanados con la música, han sido capaces de generar una medicina llena de sabiduría y de mucha ciencia. Vamos a escuchar ahora a Mario Maldonado Valenzuela, que también va a exponer desde la parte inferior. Mario Maldonado Valenzuela es antropólogo con maestría en antropología por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, actualmente docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Cristóbal, y su producción académica está relacionada con estudios socioculturales en comunidades quechuas en la región de Ayacucho. Mario Maldonado nos ha de hablar un tema que ha puesto por título Reflexionando en el Pumpín Contemporáneo. Reflexionando en el Pumpín Contemporáneo, en la exposición de Mario Maldonado, que dispone de 20 minutos para hacernos conocer sus investigaciones. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a sacarme
Muchas gracias por invitarme a este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Hablar de la música ayacuchana es complejo, pero al mismo también rico. Tiene distintas formas, distintos sentidos de entender. No por gusto nuestro aujicha José María Arguedas decía, ¿no es cierto? Es la cultura de todas las sangres, de todos los colores y de todos los olores. En este sentido, a mí me toca exponer acerca del pasado y presente de la expresión sociocultural pumpín fajardino. Estoy cómodo porque en los anteriores eventos pareciera la música hegemónica huamanguina nada más estaba primando, ¿no? Y no es cierto. Más allá de la música que se impone en la sociedad ayacuchana o en otros ámbitos, está en la base muchas de estas costumbres, muchas de estas formas de pensar, muchas de estas formas coloridos, muchas de estas formas de expresar. Por eso mis saludos a nuestro hermano Eusebio Guamaní, que hace un rato nos ha entonado, nos ha sintonizado, nos ha puesto en onda, como quieran, ¿no?, llamarlos, con esa música, ¿no? Entonces, en la imagen quizás no se note mucho. Lo que quiero mostrarles es, hay una base, hay un intermedio y hay una nueva generación, ¿no? Si bien es cierto, la base está en los mayores, en los espacios, en los pueblos donde todavía viven, pero también la sociedad no es pues estática, se moviliza, siempre está en movimiento. Y cuando las poblaciones se trasladan de su lugar de origen, siempre en su equipaje cultural llevan sus cosas, sus instrumentos y su equipaje cultural. Entonces ahí hay una conexión entre la tradición, que es la base, y la modernidad que se ha incorporado al gusto de los jóvenes. Se han conectado, se han enchufado, si se quiere, ¿no es cierto?, como a la modernidad en este pumpín. Por favor, no sé si puedes pasar. Entonces, hablar de esta música, no estamos hablando en el aire, ¿no? Es igual como hablar de la música, de la guitarra, el arpa, etcétera, etcétera, que también hay estudios. Se han estudiado mucho esta música. Tenemos, por ejemplo, de Renzo Aroni Zulca, una tesis de maestría en la Universidad Autónoma de México, ¿no? ¿Qué cosa ha estudiado él? Él ha estudiado sobre el sentimiento de pumpín, música, migración y memoria en Lima, Perú, 2013, UNAM. ¿Qué dice en su conclusión? Una de las conclusiones, este autor, ¿qué dice? Dice, al igual que el huayno ayacuchano, la esencia de la música del pumpín es el sentimiento, tanto para los migrantes huallinos como para sus hijos. El pumpín es una resonancia emocional vivida. Tenemos otra doctora de la Pontificia Universidad Católica, la doctora María Eugenia Ulf, tiene un libro escrito sobre danzando en Ayacucho, música y ritual del Rincón de los Muertos, publicado en 2002. ¿No? Y hay un capítulo que se trabaja sobre el carnaval en la provincia de Víctor Fajardo. Y cómo ella ilustra acerca del pumpín. Dice, el pumpín no solo adapta sus contenidos hacia una temática moderna, sino que crea un ambiente que conjuga las tradiciones, acordes musicales y los vestuarios donde no dejan de estar presentes los sombreros adornados con flores, como acaban de ver a los que han interpretado nuestro pumpín fajardino. Creo que en la zona es con las flores que están ahí, justo en estos momentos está, por ejemplo, el chihuanguay está saliendo, ¿no? Con todo un sistema de mercados, grabadoras, videocámaras, que inmortalizan a los conjuntos musicales y puesto de venta de alimentos y bebidas. Ahí está la música. Si ustedes visitan la provincia de Fajardo, pueden acercarse a cualquier
tienda o cualquier restaurante, siempre van a escuchar música pumpín. Claro, también otras variantes. Por eso en las exposiciones anteriores, o de los días anteriores escuchaba, la música es, no podemos generalizar que este es mejor, este no, sino la música integra de acuerdo a los gustos y sentidos de cada persona, de cada pueblo, de cada cultura, ¿no? Y tenemos también otros estudios de Jonathan Ritz, una tesis doctoral, creo que muchos de ustedes conocen, ¿no? Y él ha publicado varios artículos, igual que Renzo, ¿no? Uno de sus artículos, por ejemplo, es Canto de Sirenas, Ritual y Revolución en los Andes. También tenemos otros estudios de Abilio Vergara y Chalena Vázquez. Hay un libro hermoso que se llama Chayraj, en la que recopila muchas canciones de pumpín, el Huashuanto, el cerro emblemático Cerro Tinca, y muchos concursos han registrado en Lima y aquí, ¿no? Y hay varios tesis que ya no voy a pasar, pero hay una tesis de licenciatura en la Universidad 2016. Así hay varios. Entonces necesitamos también entender desde adentro qué es lo que nos está diciendo en esta música. ¿Cuál es el contenido social, cultural, político, ideológico? ¿Qué nos dice la música? ¿A qué cantamos? ¿A la vida? ¿A la naturaleza? ¿Al amor? ¿Protesta? ¿A la deuda social histórica? Seguimos. Entonces, pero para que conozcan, quizás muchos son fajardinas. Aquí nos acompaña Trudy Palomino de Hualla, yo también soy de Hualla, Eusebio y otros, ¿no es cierto? Solo para mostrarles, mis queridos presentes acá, amigos, artistas, existe toda una diversidad de música, ¿ya? Solo en Fajardo he sonificado, ¿no es cierto?, casi 4 zonas donde está la diversidad, no solo el pumpín, si bien es cierto, se ha posesionado, ¿no? Es lo hegemónico, si se quiere, en ese sentido, pero en la zona norte de Vilcanchos, por ejemplo, existe el huayno de característica huamanguina, guitarra, ¿no? Más abajo, Sarua, tienes el música chimaicha, con su instrumento musical denominable chinlili, con su colorido y sus formas de vestir, ¿no es cierto? Y tenemos un poco más a zona centro, tienes distritos, Alcamenca, Huamanquiquia, Huancaraya, Huancapi, Colca, Cayara. Yo diría que es el corazón del pumpín. Ahí está el pumpín, Huancapi, Colca, Cayara. Pero el ritmo, baile y sonoro que caracteriza al pumpín, ¿no es cierto?, también particulariza. Colca tiene su propio ritmo, Huancapi tiene su propio ritmo, Huancaraya, Cayara, tiene su propio ritmo, tiene su propia particularidad, tiene su propia forma de expresar y tiene su propia forma, su vestimenta también, ¿no? Pero, ojo, en la base del pumpín está el hachua, está el chimaicha, como el papá y el mamá de estas músicas. Y por qué no decir, creo que en el anterior congreso un expositor decía, tras de estas músicas está el huayno ayacuchano, la guitarra ayacuchana, tras de esto está, ¿no es cierto? Y bajamos un poquito para abajo, en la zona centro, Hualla es característico en esto, y no me dejará mentir Trudy, acá hay varios paisanos míos que están, hachua pumpín, hachua. ¿Qué le caracteriza a la zona centro, ¿no?, y a los de norte? En Hualla, ¿no es cierto?, es guitarra, bandurria, la armónica, conocido como el rondín. Ese es lo que lo caracteriza, ¿no? Entonces, mientras en zona centro, arriba en Huancapi, Alcamenca, ¿no es cierto?, es guitarras pumpineras, como acabamos de escuchar de nuestro hermano Eusebio, ¿no? Bajamos un poco a la zona norte, abajo, ¿no? Música danza del género pumpín, ¿no es cierto? Abajo, en Canaria, Apongo, Asquipata, sigue el pumpín, pero ya es con arpa y violín,
que perfectamente, ¿no es cierto?, han incorporado al arpa, al violín, pero también guitarra, bandurria y armónica, específicamente umasi, chillanjay, apongo, ¿no? Entonces, tanto en estas 4 zonas, tanto norte, centro, sur de la provincia de Fajardo, consumen música, ¿no? Consumen esa música. Está el género, el pumpín, más allá de toda esa diversidad. No es que dicen, no, mira, yo soy de Apongo, que no me gusta, no, el pumpín cruza fronteras. Y ahora ha pasado fronteras hasta nacionales, regionales, internacionales, ¿cierto? Pero vuelvo a recalcar, en la base de esta música está el hachua, el jarawi, y por qué no decir en los instrumentos el pincullo, el tambor, el chirisuya, ¿no es cierto? Ese es lo que ahí está, ¿no? Y finalmente en esta parte, esta música es una música de altura, es la música de Salja, es la música pastoril y al mismo tiempo es la música pastoril agrícola. Yo tengo registros de los años 60, 50, donde que esta música fueron prohibidos. ¿Por quiénes? Por los mistes, por los jalas, por los vecinos notables. ¿Por qué? Porque ellos estaban identificados con la música huamanguina. Y no era apropiado, ¿no?, estas músicas, ¿no?, porque era del común runa, era del yachta, era la música periférica, ¿no? Entonces, ahí mi esto, ¿no? Pero progresivamente, ¿no es cierto?, progresivamente, esta música ha ganado y sigue cultivando los pueblos, ¿no?, en las herranzas, en el enamoramiento. Solo les cuento un detalle, ¿no? En Hualla, por ejemplo, no es raro una caravana de jóvenes con la justificación de traer sal, se van a la puna entre solteros y solteras. Y hay un lugar que se llama Amayeja, ahí se consume el amorío, el cortejo, el enamoramiento normal y natural. En otras palabras, el vidamichi, como ocurre en Chuschi, ¿no es cierto? Entonces la música integra, la música socializa, ¿no? Vamos, seguimos. Bien, para esta exposición he traído en 3 partes la música. Quizás aquí está nuestra hermana Trudy Palomino, ¿no?, y algunos integrantes de la música. En el pasado, para entender la música del pumpín fajardino, tendríamos que contextualizarle en 3 momentos. Antes de la violencia, durante la violencia y después de la violencia. Pero ojo, no lo estoy separando con pared, no lo estoy separando, sino es una interconexión, es una interdependencia. Solo esta separación es para ver qué cambia, ¿no? ¿Qué cosas más emergen en este proceso? Antes de la violencia, por ejemplo, la expresión musical, canto y baile colectivo se ha sintonizado por un lado con la crianza de la vida. O sea, le cantaban a la naturaleza, a las actividades agrícolas, al pastoril. Pero por otro lado, las canciones expresaban también la pobreza, la migración, la búsqueda del Estado, educación, progreso y desarrollo, condiciones sociales en que vivían. Y les puedo leer la primera, quizás diría, la primera canción que cantó nuestra hermana Trudy Palomino por las décadas de los años 80, ¿no? Rikcharia mamay, rikcharia taitai, wawaiki churikim idukanaikipaj. Churiki wawaiki yaya chachinaikipaj, hakuyallajtamasi, warma masikuna, iskuila wasipi yachaita tarizon, colegio wasipi educakamoson. Taita mamallayja wakcha pubriskasja, mama taitallayja pubri wakchaskasja. Juljiyo runapaj wajachikunayan, yachaj runallapa engañakunayan. Educación manta yachaykullaptija, taita mamallaypas manama wajanjacho, mama taitallaypas manama llakinjacho.
Si uno empezamos a analizar la canción, ¿cuál es el contenido que nos está diciendo, no es cierto? No, lo que nos está diciendo es despertar, el despertar del pueblo, la educación, pero la educación no en el sentido de que te quedes en tu comunidad, sino la educación, ¿no es cierto?, te llama a migrar, salir fuera de tu territorio, salir fuera de tu comunidad. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que nuestra educación está descontextualizada, no está hecho para esta diversidad cultural del Perú. ¿Qué más nos canta, no? La salida y la despedida, la familia, el ayllo, el engaño, la desconfianza que vivían los pueblos en estas comunidades. Y por otro lado, educación es puncha, ñahuío, el mundo del día. Entonces, el que se educaba, miraba, pues, ¿no es cierto?, se conectaba con otras sociedades. Mientras el que no sabía leer y escribir, vivía en el mundo del analfabetismo, tuta, ñauza. Esto creo que muy bien nuestro hermano, antropólogo también, Rodrigo Montoya, ha expresado muy bien en un libro. Adelante, seguimos. Otra canción, ¿no? Otra canción que especifica también acerca de qué es lo que están expresando antes de la violencia, qué canciones eran antes de la violencia. Por ejemplo, Guayamayo Cuchupi Birdi Rakiraki, Ay Imanispara Raki Kanakuzon, Ripukuya Sajñam Pasakuya Sajñam, Manañam Pitapas Piñachina Raiko, Manaña Pitapas Rabia China Iraiko. San Cristóbal Patapi, Cruz de Eucalipto, Hansi Achar Hanki, Ripukunayaita, Hamsi Achar Hanki, Pasakunayaita. Amigos paisanos, seguimos adelante, paisanos amigos, seguimos adelante, Guayayachtanchikpa, Progresananchipa. Está expresando, o sea, hay una inspiración dentro del fondo, ¿no? Desde el corazón. Esta canción expresa a la naturaleza y a la vida cultural del agua y las plantas. En el discurso asocia la separación familiar, los conflictos, deja como testigo a la cruz de eucalipto del Cerro San Cristóbal, migración y progreso, ¿no? Y esa migración continúa, ¿no es cierto? Seguimos. Por otro lado, que en paz descanse, COVID se llevó a nuestro hermano Heriberto Ipurre Contreras, que también grabó en los años 70 una canción en Lima, ¿no es cierto? En Lima. ¿Y qué dice la canción? Dice, clavel chata, rusas chata, huicuyabas pañata, musuhumanta amistasun nispani wachkanki, ima pachcha haikapachcha amistallachkaiman, watan killan rabiallatarinaipa. Huirtaikipi durasnucho ñuhallay kallarjani, huirtaikipi manzanucho ñuhallay kallarjani, sillo y cuspa, chipti y cuspa de Jayawanaikipa. Huirtaikipi duras nupas callayman chacarja, mañalayki, giniulayki, yachaykunaylayko. Mañalayki, giniulayki, musiaykunaylayko. Mañaykita, giniuykita, yachaykullaspayja, yanaykipas, chulaykipas, callayman chacarja. Si uno analiza también el contenido, el mensaje, el discurso, ¿no?, dentro de la canción, de lo que está expresando, está vinculando a la crianza de la vida, el amorío, el cortejo, las disputas amorosas, el yananchacoy, el genio guatay, pues, ¿no? El genio guatay. ¿Para qué se hace pedida de la mano? Es para que convivan y que se entiendan, ¿no? O sea, de ahí. Seguimos, señorita. Quizás el tiempo me gane, pero acá hay otra canción de Heriberto Ipurre. Probablemente va a estar este video para que muchos estudiosos también se animen a estudiar, ¿no?, el contenido, ¿no? Por ejemplo, en esta canción se despide, ¿no? Es una canción de despedida. Despide de su comunidad, se despide de su ayllo, se despide de su barrio, ¿no es cierto? Encarga a sus mamás, a sus papás, a sus generaciones, a sus paisanos. Si llora, que ve que esté llorando su mamá y su papá, que los vecinos que le indiquen que no llore, ¿cierto? En ese sentido, esta canción se sintoniza la despedida
cargado de melancolías, al abandonar su yachta, por motivos quizás vincularse a la sociedad mayor. Porque en las comunidades jóvenes, señores presentes, no hay a ver, ¿cuántos de ustedes pueden regresar en su comunidad y quedarse ahí a trabajar? Digan, ¿cuánto? Todos añoramos, pero yo soy de Guaya, yo soy de Chinchero, yo soy de Larcay, yo soy de Huancapi, pero vayan a ver. ¿Quién se queda en la comunidad? Un minuto, don ¿Quién Mario, está, no? Entonces eso es lo que está expresando. Vamos, seguimos. Bueno, durante la violencia las canciones estaban pues relacionados, que todos sabemos, ¿no es cierto?, a ese proceso oscuro de la vida. Por eso solo voy a leer esta parte. Para Renzo Arone la canción historiza cronológicamente los acontecimientos en sí mismo, ¿no?, precisando los anuncios previos al acto público de detención y asesinato, a la muerte, a la crisis social, ¿no? Seguimos. Un minuto, por favor. Sí, por favor, no sé si 2 minutitos termino. A ver. Ya. Entonces ese fue el pasado, después en la violencia. En los últimos 10 años, desde esa tradición, costumbre, los jóvenes han irrumbado a cultivar esta música. Pero la base está en los mayores, como en nuestro hermano Eusebio. La inspiración está en el Huazuanto, en el Cerro Tinca, en cada pueblo, en sus apus, como San Cristóbal, ¿no es cierto? Empiezan a componer canciones que testimonian, sigue la migración, pero ya con retorno, ya la gente regresa, pero también siguen inspirándose, ¿no? Protesta, deuda social con el Estado, crítica a la autoridad corrupta, ¿no es cierto? Esta forma de canción es captada rápidamente a un público juvenil. Hijos de los migrantes como José Chadanlendanle, Tu Cuenca, ¿no?, emergen en Ayacucho, por ejemplo, Asociación Cultural Sentimiento Fajardino, en 7 años ha ganado 2 concursos, uno en Andahuaylas, en el Pucllay, y otro aquí en Ayacucho, en la municipalidad de Andrés Avelino Cáceres. Y se disputa, se compite para entrar a esta danza. Y desde aquí irradió para Lima, me parece que en Lima también hay varios espacios que están generándose, ¿no? Y seguimos, al ratito regresa, por favor. Esta canción es lo que pegó, lucha frontal contra la corrupción. Ya no cantan a mi pueblo, a nada, sino ya integran pueblos, integra la región, integra al país y, como ven, está cantando a lo que está sucediendo en el país. ¿Seguimos? Bueno, hay esa Asociación Cultural Sentimiento Fajardino en todos los lugares. Seguimos. Acá quizás con esto terminaría, ¿no? La tradición está enraizada en el folclore de los pueblos de Fajardo. De allí emergen sentidos de expresión musical, tanto en música, ritmo, canto y danza. La tecnología moderna se incorpora y reemplaza a los instrumentos musicales tradicionales y entra al mercado, ¿no? Es decir, a la industria musical, como ayer decía Julio Humala, ¿no? El pumpín tradicional fue absorbido por los jóvenes de sentido sociocultural moderno, pues los jóvenes consumen asistiendo a distintos escenarios de la ciudad de Lima, como el Estadio de San Marcos, Plaza de Hacho y otros lugares. En Ayacucho aparecen jóvenes de los 12 distritos y de otras provincias y regiones del país integrando el pumpín. Tuvimos hace par de años, antes de la pandemia, bailando alemanes, italianos, el pumpín acá en Ayacucho, ¿no? Así el pumpín se hace presente hace 7 años acá en la provincia de Ayacucho, en Fajardo, ayacuchano, y rápidamente su música, ritmo y su canto se conecta con la población de otra región del país, ¿no? Y ahí es como bandera, como ventana, es esta asociación, sin halagarlo mucho, el sentimiento fajardino, ¿no? Seguimos, terminaríamos. Muy bien, y con esto termino. El pumpín es la cultura inmaterial de los pueblos de Fajardo. Expresa su cosmovisión, su modo de vida, sus alegrías y tristezas, sus protestas y resistencias sociales, culturales, políticos y ideológicos.
Y quiero señalarle, quizás rendir a nuestro hermano Eusebio. Él, por ejemplo, desde 1981 viene difundiendo a nivel nacional desde los medios de comunicación, ¿no? Ganando, por ejemplo, el Sara Jaime por Radio Unión, Tierra Fecunda. 1988, con esa canción de Chillicucha, concurso nacional de autores y compositores en Lima, ¿cierto? Y en 1999 representó a Fajardo para Prom Perú. Muchas gracias, que no les haya aburrido. Muchísimas gracias. Realmente deberíamos pensar en otras ponencias que complementen la que se ha escuchado, porque hay mucho que hablar respecto del pumpín. Ayer se hablaba de la regionalización de la música ayacuchana en sus diferentes posibilidades geopolíticas y culturales en el país, y también, así como podemos pensar en extenso, tendríamos que pensar de manera particular en cada una de las regiones, como es el caso, por ejemplo, del pumpín y sus diferentes posibilidades de particularidades que puede exponernos. Igualmente, pensar en los instrumentos musicales. Se ha hecho mención al chinglilip, se ha hecho mención a la chirisuya. Yo recordaba mientras hablaba don Mario, por ejemplo, que hace unos 30 años atrás, hasta hace unos 30 años atrás, en Huamanga se esperaba la feria de Acuchimay, porque llegaban unos instrumentos alargaditos y pequeños que se llamaba el pascuacharango. Yo no sé cuántos se acordarán del pascuacharango y que formaría parte de lo que significa nuestra investigación, tanto en Huancapi como en otras partes de nuestra región. Y justamente hablando de instrumentos musicales, vamos a pedirle al maestro William Salazar que nos dé su testimonio respecto de lo que es la música tradicional de arpa y violín en el sur de Ayacucho. Él es músico, arpista tradicional y costumbrista, y vamos a recibirlo con un caluroso fuerte aplauso. Don William Salazar, en Canto del Arcay, para darnos su testimonio sobre la música tradicional de arpa y violín en el sur de Ayacucho. Lo escuchamos, 20 minutos, por favor. Hola, hola. Bueno, ante todo, muy buenos días. La verdad me siento muy contento de estar en este digno congreso de la música ayacuchana. Reciban el cordial saludo del grupo de músicos empíricos del arpa y violín, desde donde yo procedo. Bueno, mi nombre es William Salazar, soy ejecutante del arpa tradicional y costumbrista de madre ayacuchana, Larcay Sucre, y padre apurimeño, Arangaracancha Chincheros, a mucha honra. Y la verdad, a pesar de ejecutar un instrumento europeo, que es el arpa y violín, mantenemos la resistencia cultural. Somos de repente los músicos que avanzamos en silencio, los músicos que nos cargamos el arpa una semana para poder mantener viva la tradición. Somos los músicos que no necesitamos mucha producción ni marketing, pero que lo hacemos con el alma. Somos los músicos que no tenemos horario de tocada, que no pedimos un buen hotel ni wifi. Somos los músicos que nos acomodamos a lo que el cargonte o los que nos contraten nos acomode, y estamos felices porque amamos la música y lo llevamos en la sangre. No nos marketeamos mucho, no nos producimos mucho, pero creo yo que la danza de las tijeras, los toriles, las chimaichas, la sequía, las guailías y todas las tradiciones que nosotros nos encargamos de difundir son la madre del huayno y de los géneros andinos por el cual estamos acá presentes, ¿no? También les traigo
una problemática de mi género. Si bien es cierto, en el año 1997, en el arpa y violín hubo un cambio en lo que es el género de la jarana. Apareció un grupo que se llamaba Los Pícaros de la Jarana, que lo integraba mi compañero Ángel Carcharango, que está en el cielo, Quintucho Sondondo. Y mi persona, el cual dimos de repente sin querer un aporte a la jarana, innovando con entradas de otros géneros musicales y trasladando al arpa y violín la música norteña y la música huanca de repente. Pero que ahora en estos últimos años, como que ya los nuevos jóvenes, basándose de eso, ya no están manteniendo la tradición musical del arpa y violín. La esencia se está perdiendo y pues es una problemática que de repente es un tabú que nadie se da cuenta, pero sí está avanzando, es como un cáncer. Ya que los jóvenes de ahora lo que están haciendo es la música sureña, la norteña, lo están trasladando al arpa y violín, ya perdiendo la esencia andina, ¿no? Y ya lo escucho a veces como un chimaichi de aguaracino, ya escucho con el teclado parece ya de Puno, Juliaca. Y creo que es una problemática que vengo a contarles y a pedirles un apoyo a todos los grandes intelectuales que se encuentran aquí en este congreso. Veo grandes músicos, grandes intelectuales que se interesan muchísimo por mantener la tradición, por mantener nuestra cultura andina y que no se tergiverse. Quisiera también que en algún momento convoquen de repente a más músicos de mi género, o también que ustedes, que son más intelectuales que nosotros, nos puedan aportar, nos puedan acotar, y de repente a mis compañeros jóvenes que están haciendo esto, bueno, plan de negocio, porque creo que ya la música se ha vuelto un negocio, ¿no? Entonces, esa es la problemática que les traigo, para poder de alguna u otra manera ustedes nos puedan ayudar a hacerles entender y en alguna u otra manera pues salvar la esencia musical del arpa y violín. Bueno, también gracias a estos días que he estado acá, he estado escuchando las ponencias, he estado escuchando las opiniones y tocan temas pues que para mí particularmente, a mi opinión personal, no son prioridad. Veo que tocan temas de la realidad del extranjero, musicalmente, las migraciones, tocan si un instrumento se fue a España, si se fue en avión, en barco, cómo lo tomaron. Bueno, importante, lo respeto, el cual cuando grabé con el maestro Ramón Estañaro, con el maestro Alex Acuña, compartí escenario con ellos y también tocamos ese tema, ¿no? Es importante porque el maestro Ramón Estañaro vio mi arpa y lo vio precario, ¿no? Por el sistema de pastillas y todo eso, ¿no? Entonces, ellos de afuera, y yo, bueno, les cuento un poquito, lo toman a lo que es la problemática de los instrumentos o la migración de una música de Ayacucho a Apurímac o Ayacucho a Apurímac. No lo toman con tanta preocupación porque yo pienso de que la música es libre, ¿no? La música
Se puede tocar, un huancaíno puede tocar una música ayacuchana, un ayacuchana una música huanca, y lo más importante es compartir música, porque la música es el lenguaje universal más sublime que hay. Más yo pienso, y disculpen que vale la pena soñar, pienso yo de que entre músicos debemos de unirnos, y así como los pueblos piden escuela para su salud, para sus pequeños, así como los pueblos piden hospital para sus enfermos, al Estado peruano, porque estamos en todo el derecho de pedirlo, deberíamos, creo, también nosotros pedir un estudio de grabación estatal de repente, para poder así ayudar a tantos valores, tantos músicos buenos que hay y que no salen a la luz, porque lamentablemente para salir a la luz tienen que grabar y es inversión. Y pues lamentablemente no contamos con economía para poder hacer una producción. Pero si al menos contáramos con una sala de grabación estatal, en el cual el gasto sea menos, creo yo humildemente de que sí se podría sacar a todos esos valores en potencia que hay y poder así reforzar la música andina. Bueno, es una acotación personal, pero ojalá que algún día, yo ruego a Dios que se haga realidad. Al menos un estudio de grabación estatal en Aguamanga, en Lima, en Andahuaylas, o en los departamentos donde haya más afluencia musical, y que pues sea una ayuda para poder que los jóvenes y los nuevos valores salgan adelante, ¿no? También creo que deberíamos integrarnos sin discriminación alguna, porque creo que, digamos, no o sí, hay discriminación. Hay mucha gente que cuando te ven cargando un arpa o un violín, te miran de arriba para abajo. Un minuto, maestro, por favor. Y bueno, unirnos y seguir adelante por la música andina. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro William Salazar, que le ha llenado de emoción a la ponencia, porque nace realmente desde sus sentimientos lo que nos está diciendo. Efectivamente, el Estado tiene que preocuparse por registrar y difundir lo que significa la producción musical tan vasta, tan amplia, tan compleja, tan sentida que tiene no solamente Ayacucho, sino el Perú en su conjunto. Y dentro de esto, el arpa y el violín. Mientras el maestro comentaba, recordaba alguna conversación que hace unos años Carlos Guamán y quien les habla tuvimos con Quique Pinto en el Cusco, y nos refería cómo, por ejemplo, la comunidad de los queros del Cusco habían asumido el violín como instrumento propio, porque al no tener trastes el diapasón se podían pisar de diferentes maneras, y como decía Quique también en su exposición, la música peruana en su conjunto, andina de manera particular y ayacuchana, podrían tener música pentafónica, tetrafónica, trifónica, pero podríamos decir que también podría ser tal vez dodecafónica. Quique Pinto nos refería en esa conversación de hace unos años cómo, mientras en la música occidental hablábamos de tonos y semitonos, se podía hablar en la música andina de tonos, semitonos, cuartos de tono, hasta octavos de tono, que podrían pues encontrarse una manera interesante de partiturizar y una manera interesante de registrar, para que tanto el arpa, el violín y otros instrumentos puedan tener una pervivencia en el tiempo, en el espacio y en su difusión local, nacional e internacional. Vamos a continuar con esta mesa escuchando a don Wilber Tamayo Bernales. Él es docente universitario, magíster en Educación e Investigación Intercultural, además músico y cantautor. Él nos ha de hablar de una forma musical interesantísima que es la huailía, ¿no? De manera especial la huailía apurimeña. Vamos a recibir a don Wilber Tamayo Bernales, que nos ha de hablar sobre la huailía apurimeña. Él también ha descendido a la parte inferior para poder hacer uso pues de la tecnología en su exposición. Don Wilber, dispone usted de 20 minutos y vamos a animarnos con un fuerte aplauso a don Wilber y a la canción ayacuchana el día de hoy, 6 de noviembre, día de nuestra canción ayacuchana.
voy a referirme a la ponencia que me han pedido y he enviado, es Huaylías en Apurímac, expresión viva de sincretismo y de resistencia cultural. Origen de las huaylías, necesario rápidamente. Los 20 minutos se convierten a veces en 10, ojalá no fuera así, para poder llegar a ustedes a hacer entender. Las huaylías son un género danzario y de canto coral. ¿Dónde está su origen? El origen de muchas expresiones que hoy conocemos como el huayno, como las huaylías, están en los antiguos, ancestrales jailes guerreros y jailes agrícolas. Y también jailes de trabajo colectivo. ¿De dónde data? Son expresiones culturales pre-incas. Entonces, hay que contextuar esto y es necesario ubicarnos en la época de la invasión española, que algunos dicen conquista, ¿no? En esa época hay que ubicarnos. Llegan los españoles y encuentran a toda una organización social, cultural, económica, independiente y desarrollada. Pero ¿cuál es el objetivo de ellos? Para algunos evangelizarlos, porque eran disques salvajes los que vivíamos acá. Yo no sé si vamos a estar de acuerdo ahora, creo que no. Ya nadie puede estar de acuerdo con eso. Entonces, los jailis han influenciado directamente a las huaylías. A las huaylías que en su momento obviamente tenían una orientación de culto a los dioses, producto de la cosmovisión totalmente andina, en contraposición de la cosmovisión invasora. Entonces, estas huaylías se han convertido en expresiones de confrontación, de exigencia, de respeto de sus derechos también. Ayer se hablaba de Concilio Limense, 1557, Concilio Limense. Se conforma la asamblea de obispos en Lima, pero para cumplir una orden, y esa orden viene de España, de la corona española, donde específicamente la orden es desaparecer las vacas, los cultos y las expresiones culturales, incluido el idioma. Obviamente, ¿por qué? Porque lo que buscaban precisamente era apoderarse de todo lo que se tenía, riquezas, saqueo, tierras. Entonces, para eso hay que borrar identidad cultural. Los pueblos invasores siempre han hecho eso, es una práctica común, es una práctica de guerra, de dominación. Te borro la identidad, ya no eres ese mismo y no vas a poder defender tus derechos. Y va a ser fácil llevarte a donde yo quiera. La huaylía se convierte en una expresión cultural obviamente colectiva. Y como el jaili guerrero es de marcados pasos militarizados, por eso la huaylía en Antabamba, en la cuenca, estoy hablando de los pueblos de la cuenca de Antabamba, esa huaylía es fuerte, es macho, dicen. Es porque viene del jaili guerrero. Por eso esa huaylía, por ejemplo, una primera huaylía, una antigua huaylía dice: estere conqui, anchore conqui, estere conqui, anchore conqui, saroy que manta, tostoy que manta, saroy que manta, tostoy que manta, huaylía, huaylía, gia, huaylía, gia. Huaylía, huaylía, gia, huaylía, gia. Huaylía antigua, antiquísima.
Una bailía que data de esos tiempos. Pero esta influencia de este Hayi continúa, pues, señores. Continúa y ha influenciado a todos los géneros. Al huayno mismo. Ha influenciado, no solamente en Apurímac. Ayer hablábamos de fronteras geográficas de la música. Extraño. No hay fronteras, lo que hay son influencias. Ayacucho, sino una influencia fuerte, obviamente. Se ha desarrollado la guitarra ayacuchana como en ninguna parte de América Latina. ¿Quién lo va a negar eso? La composición, la poesía, obviamente. Digno de imitación, por supuesto. Somos libres. La música no tiene fronteras, es un lenguaje universal. El sentimiento igual. El sentimiento humano es universal. Porque si no, César Vallejo no fuera reconocido en todo el mundo. Y alguien que escribe como César Vallejo, expresando el sentir humano, que no sea de Santiago de Chuco, nadie le puede decir, oye, ¿por qué estás escribiendo tú como santiaguino si tú eres ayacuchano? O tú eres apuremeño. No, falso, tanto equivocado, ¿verdad? Esta influencia ha sido fuerte, señores. Hay una bailía que data de unos 50, 60 años nomás. 50, 60 años, una bailía contemporánea, casi, obviamente. Y dice, señor policía, justicia y canchu, señor abogado, justicia y canchu, runato kushata, sahmaros aimanta, holkiyo runata, takaros aimanta, wailiya waliakia, wailiakia. Walejía, waliaquía, waileaquía. 50, 60 años atrás la influencia sigue. Huaynos, todos me dicen de dónde eres, cómo te llamas, dónde trabajas, para que sepan, hermanos, yo soy ayacuchano, soy campesino de Antabamba y estoy acá, solitito, para cualquierita. Así dicen los santachos. Producto de esa influencia. ¿El huayno ayacuchano tiene esa influencia contestataria? Claro que sí. ¿Es vigente? Es vigente. No sé si están viendo un poco. Esta es la bailía ya actual en Antabamba. Producto del taquioncoy, directamente influenciado en su composición. Claro. Van a decir también, no, pero ¿y dónde está el niño Jesús? Sí, un momentito. El niño Jesús también tiene protagonismo ahí porque ha sido impuesto, pues, es una imposición de la religión occidental. ¿Qué les interesaba a los invasores ahí? Que las expresiones como el Hayi y la bailía se dirijan a rendir culto a su Dios occidental. Entonces ahí, ahora, actualmente, en los pueblos de Antabamba, Huaquirca, en Sabaina un poco diferente, pero en los pueblos de Antabamba y Huaquirca y otros, al niño Jesús lo traen tempranito, de niño pata, de donde se adora al niño, temprano con cánticos, con bailías, un poco religiosas así, pero no dejan de ser ese paso marcial, militarizado, cantos. Lo llevan, lo dejan en el templo, lo acompañan con una misa y todo el día, al día siguiente también, a bailar por las calles, en Antabamba, en el atrio, en Huaquirca, en la espectacular plaza. En la espectacular plaza. Si ven un poco, esta es la imagen de la bailía antabambina y ese es el templo. Templo San Salvador. Porque habían templos, pero templos tenían que haber en los pueblos más importantes. Según Luis Guillermo Lumbreras expresa en una entrevista y dice, ¿por qué ese paso militarizado tan fuerte? Porque en Sabaina, otro distrito de Antabamba, por ejemplo, actualmente los danzantes, los pastores, los huailías hacen competencia de paso fuerte. ¿Quién hace hueco, literalmente? ¿Quién hace sangrar el piso? Así de fuerte.
En Vito, la tierra de Juan Espinosa Medrano, existe, aparte de lo grácil, de lo hermoso que es esa huailía, lo que se llama el moconacui. Moconacui. Una pugna, un enfrentamiento con las rodillas. ¿De dónde viene eso? Violencia, sí, pues, pero es una violencia simbólica. Es una violencia simbólica. Ahí, en Huaquirca, Antabamba, producto del Takanakui, si podemos mostrar, más adelante vamos a mostrar Takanakui. Por favor, la expresión que está con música. Esta es una huailía de Totora Oropesa, y que es las huailías de Grau, de San Antonio, Virundo, toda esa zona tiene esa característica. Y Totora Oropesa es de Antabamba, pero es una característica que más es de una expresión artística con pasos acrobáticos, más ya asemeja a una danza, a una danza. La vestimenta mismo es diferente. Ahí la huailía ha sido ganado mucho más. ¿Por qué? Fácil entenderlo. Por lo andido por el Jaiji o por la imposición. Díganme ustedes, ¿quién ganó ahí? Lo occidental, no ahí. No tiene valor por eso, sí tiene valor, pues tiene un valor histórico extraordinario también. Siguiente. Esta es una huailía de Sabaino, miren. Lo que era antes unos penachos, unas plumas clavadas en un sombrero de oveja, en una estera, plumas de cóndor, todavía. Ahora son plumajes de pavo real. Es una vestimenta de lujo, traje de luces, digno de ser presentado en los escenarios más importantes del mundo. Por eso es que la huailía antabambina postula a ser patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO. Siguiente, por favor. Ya, vamos a mostrar la huailía. Bueno, la huailía es un género, más adelante la mostremos, por favor. Allá. En todo caso, más. La huailía, donde necesitas pulsar la musiquita. Vamos a escuchar un poquito, por favor, subimos el volumen. Acá, ok, adelante. Ese es un atrio en Antabamba. 10.000, 15, 20.000 personas desde el día 24 hasta el 27, 28. 27, Takanaki. Alguna expresión colectiva en el Perú, muy poco, como este. Ahora mostramos, por favor, Takanaki y el siguiente. Señores, muchos critican eso, pues no, lo que hablaba de la violencia simbólica ahora. Nuestra sociedad es violenta, siempre lo ha sido. Entonces acá también se muestra un poco de eso. Ya es un ruedo hecho. Antes era el Tanjanaku. Esta ya es preparado. Y cualquiera no entra a pelearse. Tienen que prepararse. Calle el opositor, nadie puede tocar un pelo al opositor. Eso es el Takanaki. Pacto de caballero. Pero tampoco puede ir a quejarse al policía, al juez, nada. Señor, ahí arreglamos los problemas. Takanaki, tu paso. Gracias. Vamos al taquión, voy más atrás, por favor, después de la introducción. Señores, ¿por qué? Rápidamente, por favor. En los pueblos de los Humasuyos, Huaquirca, Antabamba, existe un líder de apellido Pumacayo, y los españoles lo llamaban el indio ladino. Este empieza a predicar allí, a juntarse y decir: señores, paisanos, Huaquircas, Humasuyos, si ustedes no vuelven a las prédicas anteriores, y hacen caso a la imposición y se convierten en cristianos, etc., este Morooncoy nos va a matar. La Huaca Picti nos va a exterminar, nos va a mandar los males.
Y murieron muchos con la peste del morongo. Pero este líder ha juntado mucha gente y estaba en conexión con Juan Chogne de Parinacochas de Ayacucho. Y a la vez, el movimiento del Taquioncoy tenía conexión con el líder Yanahuara de los Cotaneras en Cotabambas. Claro, cada uno con su expresión ya un poco diferente. En muchos lugares ha ganado la parte de la expresión, del simbolismo, de la cultura occidental. Por ahí van a decir, oh, pero si en Antabamba también, sí, también, pues por eso es sincretismo. Pero ahí está marcado más por este movimiento de liberación. La primera organización social, político, cultural, revolucionario del Taquioncoy en respuesta a esa imposición. Ese es el Taquioncoy. Mientras esto ocurría en la meseta de los Sumasuyos, en Ayacucho, Parinacochas, y señores, no quedó ahí nomás. Por la paz, Puno se trasladó el movimiento hacia La Paz, Bolivia, y de Bolivia a Chile, y de Chile a los ayllus del norte de Argentina. Por eso encontramos a Víctor Heredia en Argentina, un cantor extraordinario de música contestataria, obviamente. Víctor Heredia, trovador, estudiar, cantar, todo un disco producido, ¿no?, de recordación. ¿Y por qué no hemos aprendido esto? Es que a nosotros no nos enseñan la historia oficial, pues. Por eso es nuestra obligación escudriñar ahí, estudiar la historia crítica para poder transformar nuestra realidad. Por eso este evento tiene ese valor inconmensurable. Esperamos que este evento tenga los resultados de las ponencias y que se siga cristalizando otros objetivos. Debía este evento, en cuestiones normales, congregar al pueblo, tanto en la presentación de extraordinarios creadores de la música ayacuchana, música andina, música primeña, música nuestra, y en algún lugar, en algún espacio, empezar a la gente a hacer conocer su verdadera historia y su verdadera ruta cultural. Adelante, por favor. Señores, el Taquioncoy, los líderes, al líder Yanahuara, lo traicionaron, lo traicionó uno de su gente misma. Lo traicionó, lo ha acusado de embaucador, pero era un comprado por invasores. Lo traicionó, lo apresaron y llevaron acá. Esta era una antigua huaca sagrada de adoración a la Pachamama, al sol, etcétera, donde iban los indígenas, los huailías, a rendir culto. Esta cárcel está hecho en un peñón inmenso. Es una cárcel en piedra, en roca maciza. Ahí ven ustedes el calabozo de las mujeres. El otro es el calabozo de los varones. Y adentro mismo, dentro de la peña, ahí mismo se juzgaba. Tenían un patio, pero que no podían trepar. Y Yanahuara, el líder, no sé cómo ha hecho, porque decían que ha hecho también pacto con el diablo. Tiene poderes extraordinarios. Así como decían que los danza también tienen poderes, han hecho pacto con el diablo y por eso los han perseguido, pues. ¿Han querido exterminar? Claro que han querido exterminar. Y ayer, hermoso, nos siguen demostrando, han incorporado un elemento así como que en la huailía. Antes la huailía era netamente una expresión de varones, de hombres. Satirizaban al misti, por eso los mistis no podían entrar ahí. Y tapados con máscara. Va a ver seguramente y por qué la máscara. Un minuto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, acá han castigado a muchos miembros integrantes, activistas del movimiento cultural del Taquioncoy.
andinos, netamente, como nosotros, nuestros hermanos. Hoy día, ahora mismo, es parte del circuito turístico del pueblo de Akira. ¿Akira dónde está? En Cotabambas, a unas, ¿cuántas horitas? 2 horas del centro minero más grande que se tiene en el Perú. ¿Apoya a algo? Sí, apoya para las fiestas patronales, para el aniversario, pagando millonadas de dinero a la gente que canta para los pies y para tomar cerveza, obviamente. Entonces, queridos hermanos, yo quiero expresar sinceramente, como conclusión, decir que el Jaili, la Huaylía, sigue haciendo influencia en los compositores, en los creadores, a veces inconscientemente. Claro, es responsabilidad, ayer se habló de eso. Walter Humala dijo, siempre viene diciendo eso, insistiendo en ello, de que el artista tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que tener formación, tiene que tener posición, señor. Porque si no terminas siendo utilizado por intereses ajenos a los tuyos. A mí me alegra haber conversado con Sixto, director de Alborada, y decir que vamos a poner en escena, y hay un compromiso. Nos vamos en Navidad a los pueblos de Baquirca, de Antabamba, para hacer la filmación allí, y que Alborada, con el trabajo delicado, exhaustivo, esa mentalidad abierta que hace de la difusión de nuestra música, de nuestro idioma, de nuestra cultura, se concretice. Maestro, un abrazo, gracias. Hermanos lindos, muchísimas gracias, muy amables, señores de la mesa. Muchísimas gracias a usted. Realmente en este congreso se están abriendo una serie de ejes temáticos importantísimos, como es el caso de la Huaylía, por ejemplo, en sus diferentes expresiones. La Huaylía que está extendida a lo largo también de todo nuestro territorio. Hace un rato, cuando se hablaba de la medicina tradicional, recordábamos a los olvidados. Recordaba a Mamá Isabel Olivares, que era la principal partera de Ayacucho hasta en la primera mitad del siglo XX. Recordaba a Mamá Ubaldina, era la principal curandera que tenía Huamanga, Mamerto. Y podríamos recordar también lo que significaba las huaylías y otras formas de expresión de canto religioso, más allá de nuestras apetencias o desapetencias con la religión. El caso de doña Adela Palomino. Doña Adela Palomino, yo tuve la oportunidad de conocerla personalmente, como conocí a Mamá Ubaldina, como conocí también a Mamá Isabel, como conocí a Mamerto. Entonces podemos hablar de testimonio personal. No me corresponde, en este caso estamos de moderadores, pero cuando corresponda, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo la huamanguina, junto con el atavío de la huamanguina, ponía un manto muy bonito bordado y con blondas en el sombrero, lo cubría hacia ella, tomaba una azucena y bailaba la huaylía de baile y huaylía de canto. Doña Adela Palomino, habría que reivindicarla, era una soprano de coronatura que solo cantaba en las iglesias y cantaba unas huaylías magníficas con doña Serafina o doña Celsa, para hablar de quienes estuvieron en estas manifestaciones. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que hablar, y la huaylía es uno de los ejes temáticos importantes que deberíamos tener en cuenta, junto con otras formas musicales. Para finalizar la mesa vamos a hacerle una apertura de 3 preguntas, por favor. Hay 4 ya. Sí. Wow, parece que la temática es... Si vamos a conceder a las 5 personas que han alzado la mano, con la única condición pedirles por favor de que su intervención se limite a 1 minuto, porque es pregunta, no es más que exposición, es una pregunta. Vamos a empezar por allá. A ver, por favor. Buenas, me atrevo a hacer 3 preguntas rápidas nomás. El primero, con relación a la jayapa, ¿qué tiene que ver el rezo en quechua y el jarawi en la cura del alma y del susto? La segunda pregunta es,
con relación al pumpín. Si tiene conocimiento que había un gringo norteamericano que se puso viral en las redes sociales, que había venido a aprender quechua y pumpín y que decía que manaya ya chanichu tiendan tumacuspay. Esa. Y la tercera con Huaylías, en las redes sociales también, en Ecuador, en un entierro, pronuncian el término Huaylía G. Y entonces, ¿cuál es la relación de Perú, de esta parte de Ayacucho, con Ecuador? Nada más, gracias. Sí, vamos a suplicar por favor a los señores de la mesa la amabilidad de ir tomando notas para que en el momento de las respuestas puedan cada uno referirse a lo que sea de su competencia. Por favor, Cristian. Gracias. Buenos días a todos. Felicitarlos a los 4 exponentes. Mi pregunta es para el señor Walter Pariona. Mis padres también son sanadores del espíritu, digamos. Y si hay algo que podría acotar es que nosotros los músicos le ponemos el nombre de frecuencia a lo que usted también ha llamado como canto. Mi pregunta es la siguiente. Bajo el formato de la música contemporánea, ¿se podría hablar que se puede sanar el espíritu bajo la tipología de música que hacemos nosotros? Y quisiera dar el ejemplo de la banda de Sixto, Alborada, por ejemplo. Muy bien. Julio, por favor, en un minuto vamos a ser un poquito exigentes. Muy bien, Walter. Directamente entonces, primero al antropólogo Walter Pariona. Podríamos afirmar que la musicoterapia, que es un tratamiento occidental, parte de una premisa distinta, digamos, a la sanación que se hace desde nuestra cultura quechua. Primera pregunta. 2, para Willer Tamayo, con un abrazo de amigo de hace años. ¿Una misma danza de origen prehispánico puede tener caminos distintos? Lo digo porque en el caso de las huaylías de mi tierra, primero que no es una danza masiva, como lo es en Antabamba, que toda la gente participa. Segundo, que no tiene la fuerza y la energía que tiene en Antabamba, es decir, que sea una danza de resistencia, como tú lo has afirmado, y que tenga origen en el taquionjo. Y a mí me parece interesante esa premisa. En el caso de mi tierra es una danza de adoración, probablemente de adoración a los apus previamente, pero ahora es una danza de adoración al niño Jesús. Se danza desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero. Y las características musicales son completamente distintas. Por eso en la ponencia de los danzantes, decía alguien, tiene parecido a las melodías de los danzantes. El cambio de rítmica de modo mayor a menor es una versión bastante distinta. Sin embargo, se dice Huaylía, Gia, igual que en Antabamba. Gracias. Gracias. Por favor, el uso de la palabra. Bien, soy Guido Castro Tamayo, integro la delegación de Apurímac. Muchas gracias, le vamos a dar la palabra, pero estábamos haciendo un circuito. Vamos a continuar, no se preocupen, vamos a darle la palabra a todos. Con el único pedido de que por favor se limiten a 1 minuto en su intervención. Sí. Adelante. Gracias, integrante de los aymarinos y agradecido por estar aquí en esta tierra de grandes monumentos a nuestros héroes y fundamentalmente a los héroes de la Fuerza Armada. Pero yo me pregunto que también nosotros tenemos nuestro héroe en José María Arguedas. ¿Habrá siquiera un busto? Eso como propuesta. Seguidamente he escuchado, y más que todo, Arguedas está alegre por todo este refuerzo, por todo este reconforte espiritual, porque después de que vinieron los españoles, hicieron tabla rasa, hicieron lo que han querido, pero hubo resistencia de nosotros. Y ahí estamos, destruyeron materialmente y destruyeron también inmaterialmente. Y aquí estamos nosotros precisamente en estos eventos que fortalece esa resistencia. Mi pregunta es, 2 exposiciones interesantes escuché. Ayer del compañero Coronta y ahora de Wilber Tamayo, y hablan de 2 mundos de resistencia cultural. Ayer de la danza de tijeras y hoy de la gran huaylía. He entendido que la danza de tijeras tiene una fe,
una fe, pero sin embargo adoran a los apus, al sol, al agua, pero sin embargo están en las fiestas patronales. Y por otra parte, la huailía, que es eminentemente cristiana, ¿por qué? Porque se adora al niño Jesús. Así es que un poco de este aspecto para aclarar. Gracias. Muchas gracias. Gabriel, te uso la palabra, por favor. Luego el señor, en orden, por favor. No, vamos a darle la palabra a todos, pero rogándoles, Gabrielito, 1 minuto, por favor, porque es pregunta, no es exposición. Gracias. Muchas gracias, señor. Perdón, le hemos dado la palabra al profesor Gabriel Quispe. Tenga la bondad de respetar. Enseguida le damos a usted también la palabra. 1 minuto, Gabrielito, por favor, Amagina Caspa, por favor. Thank you very much. Gracias. Felicito a los ponentes y me alegra bastante que haya debate. No podemos aceptar las cosas como una verdad absoluta, por favor. La huaya es una especie de ichu con flores y simboliza la vida bucólica de los pastores de llamas y de alpacas, ¿no? Vale la aclaración. Por otra parte, felicito al hermano William Salazar del Arcay, ¿no? Él nos habla y nos dice sobre la diversidad de la música ayacuchana. La música ayacuchana no es homogénea, señores. No lo hizo García Zárate. Hay aportes anteriores, señores, como el aporte de Alberto Juscamaita Gastelú Ractacu, que viene a ser mi tío, ¿no? Entonces la música la pregunta, por favor, déjeme hablar, señor. Señor, es momento de preguntas, no de exposiciones. No he cumplido el minuto, señor. Se le estoy aclarando. Pregunta. La música tiene que ver con el piso ecológico, con el sentimiento de pertenencia, eso dijo el hermano, y con la territorialidad. Por otra parte, el hermano Cabrera dijo que habló sobre la curación psicosomática del huevo, pero el huevo va acompañado de elementos también no naturales, ¿no? Como la coca, el tumbo, los claveles y el cigarro de tabaco, ¿no? Entonces, he cumplido con el minuto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas. El caballero, el que había pedido el uso de la palabra, luego le doy la palabra a usted, por favor. Sí, ya en orden, en respeto mutuo, por favor. Adelante. Muchísimas gracias. El quien habla, profesor, historiador, investigador de la palabra huayno. Quisiera que me responda un huamanguino de qué, de por qué, de dónde extraen esa palabra huayno. Y hasta ahora he acudido a muchos componentes, como el señor componente Trío Ayacucho. Yo soy tarmeño, me entrevisté, y otros son soberbios, orgullosos, que me importa a mí, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, si me permiten más, podría yo darle el primer paso de dónde viene esa palabra huayno. Sí, pero limítese, por favor, a hacer. Estamos en el estamento de preguntas, por favor. Pregunta. El señor de casaca negra y luego el señor, con él terminamos, por favor. El señor de polo azul, luego del señor de casaca negra. Y terminamos porque parece que la mesa se ha vuelto polémica y me parece interesantísimo, pero también hay que respetar los límites de tiempo, por favor. Adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Sergio Guamán, del dúo Canto Eterno. Se habló de la huailía antabambina, pero también quisiéramos que nos hable un poquito de la huailía andahuaylina, de Chincheros, ¿no? Y las demás provincias no mencionadas. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor de polo azul, y con usted terminamos, con Sixtucha, perdón, que pidió la palabra desde el comienzo. Gracias. Ahí terminamos. Buenos días. Mis felicitaciones a los organizadores. Yo quiero hacer una observación, permítanme. Waltercito, no te había reconocido, discúlpame. Adelante, por favor. Siempre en todos los congresos no he escuchado un análisis profundo acerca de lo que es un huayno, acerca de lo que es un pumpín. Todo es
todo se hace un comentario tangencial, epidérmico, nada más. Es como hablar de la naranja, hablemos de la cáscara, pero ¿y el centro? Sí, No sabemos. a la pregunta, por favor. Entonces, los géneros musicales nuestros como el pumpín, el huayno, necesitan, señores, un estudio científico, aplicando el método inductivo, deductivo, el procedimiento de análisis, síntesis, vamos a llegar a dar una definición, ¿qué es el huayno? ¿Qué es el pumpín? Entonces, hace falta, pues, ahí vamos a encontrar, haciendo un análisis, la melodía, el ritmo, el pulso, el acento, vamos a encontrar las células rítmicas, los modos rítmicos. Todo ello nos va a ayudar a dar un concepto, una definición de lo que viene a ser un género musical. Bueno, nada más. Bueno, gracias. Sí, estamos en el estamento de preguntas de Waltercito y con Sixtucha terminamos con el perdón de todos los demás que podrían haber seguramente guardado en el tintero alguna pregunta. Un minuto, Sixto, por favor, y pregunta. Mi pregunta para el antropólogo Walter Pariona. Solo quiero cerciorarme. Y eso es muy importante para todos nosotros porque al asustarse, todos nosotros estamos compuestos de energía, llenos de energía. Al asustarnos, perdemos la energía, ¿es cierto? Y muchas veces en el aliento de la persona viene la recarga de la energía. Y muchas veces no solamente es de la persona. En mi pueblo, en Ocobamba, lo hacen con caballo cansado y te cargan nuevamente de la energía. Y ese cántico que hace nuestra gente es para distraer a la gente, para relajar y que los poros se abran para que la energía entre en la persona. Solamente quiero que me confirme si es cierto o no lo que estoy diciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pedir, por ejemplo, a Walter de la Cruz, a Gabriel Quispe, por favor, organicen ponencias y que en el próximo congreso puedan tener la oportunidad de extenderse en sus exposiciones. Estamos en el estamento de preguntas. Voy a llamar en orden a los expositores para que puedan aludir a las preguntas que les atañe y por favor, siendo el rol de moderador, voy a pedirles 2 minutos de extensión máximo a cada uno en sus exposiciones, rogándoles por favor una capacidad de síntesis. Vamos a ver, don Walter Pariona tiene algo que decir. Muchas gracias y estoy contento de que haya generado un interés esta ponencia. Sin embargo, yo no trabajo la música, sino estoy dedicado a la medicina tradicional, pero tampoco soy médico ni curo, yo solo estudio. Y eso es lo que me ha llevado a entender, por ejemplo, para responder el primer, o voy a responder por la última pregunta de la musicoterapia. Estos son procedimientos ya modernos, actuales, y no sabría decirle cuáles son los efectos o los resultados, porque, repito, yo aludí al hayapu, al canto del hayapu, que es una manifestación tradicional, antigua, ¿no? Y tampoco se ha estudiado al respecto. Yo he planteado hipotéticamente cuán importante es abordar todos estos conocimientos que son parte de nuestra tradición. Es en esos términos que quiero que me entiendan los interesados y no podría ahondar más porque estaría especulando, sino que dije al inicio, siendo el hombre un ser que tiene conciencia, no solo es anatomía, sino conciencia, cerebro, tiene emociones, sentimientos. Nuestros hermanos andinos, al haber estudiado la naturaleza, conocían perfectamente que todo está vivo en el mundo, es decir, todo tiene energía. Y eso va con lo que dijo el último amigo que preguntó, que en su tierra usaban el aliento del caballo. Claro, porque el caballo tiene energía cósmica que también tenemos nosotros. Las plantas, la roca, todo tiene vida.
y si no, Einstein se habría equivocado cuando planteó esa fórmula, energía igual a masa, ¿no? Por velocidad de la luz al metro cuadrado. O sea, toda masa, toda materia tiene energía, porque la energía está en el cosmos. Entonces nuestros antepasados sabían que esa energía que está en el cosmos ingresa por nuestra cabeza al momento de nacer. Y cuando la persona muere, esa energía sale y queda el cuerpo, que luego se corrompe. Pero esa energía que ahora denominan alma, ¿no? Los occidentales, se vuelve a integrar nuevamente al cosmos para animar otras vidas. Creo que estos aspectos se tienen que estudiar aún más profundamente. Las investigaciones que hicimos me llevan a plantear estas ideas que aún faltan estudiar más, porque la medicina tradicional, como dije, está invisibilizada. Así que me disculpan que no pueda responder sobre aspectos de curaciones modernas, porque esa no es mi especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias también, ahí está con su micro, don Mario Maldonado, por favor. Bien. 2 minutos, tenga la bondad. Gracias. Voy a partir primero por los estudios, lo que dice el señor, ¿no? No hay un estudio acabado, no hay, eso téngalo por presente. Siempre los estudios continúan. Si hay alguna definición sobre el huayno, va a haber alguien va a definir de manera distinta, diferente. ¿De qué? De esta realidad. Yo creo que a eso aportamos este congreso, este debate que se genera aquí, a eso es, llamar a los investigadores que entiendan desde el fondo, estando ahí, conversando, dialogando, a lo menos a los antropólogos nos permiten eso, es estar ahí, ¿no? Hacer una descripción densa, ¿no? Bajo esa lógica, había una pregunta, ¿qué tiene que ver, entiendan Tumacuspay, ¿no es cierto?, del gringo Ritter, ¿no?, que ha ido a Fajardo? Bueno, pues, ¿no? Si uno analiza, ¿no?, más allá de la presencia de Ritter, si uno ve tiendan Tumacuspay, acá encontramos, por ejemplo, préstamos lingüísticos, ¿no? Pero el gringo, pues, es un etnomusicólogo, es un especialista, ¿no? Y ahorita es un profesor en una universidad norteamericana y tiene varios pupilos que ha hecho, por ejemplo, Renzo Arón es uno de ellos, ¿no?, que siguen estudiando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos está retratando, graficando cuando dice tiendan Puricuspay? Ahí está el contenido de la vida, el gozar, el vivir, el disfrutar, el conversar, de repente el elemento Tumacuspay, toma algo, el trago, la chicha, ¿no es cierto? Eso es algo que oxigena la conversación, algo que lubrica en la vida. Sin eso no existe, por ejemplo, una siembra, una fiesta, el parlaico, el rimanacuy, el anyanacuy, que es propio de la comunidad, ¿no? Probablemente que hay cambios, no hay una cultura sin cambios, siempre estamos en constante cambios y continuidades, pero la esencia sigue. ¿Qué sigue aquí? Sigue, por ejemplo, ese ritmo del pumpín, ese tono, ¿no?, ese gusto, ese deleite que se quiera, ¿no? Pero se consume. El gringo aprendió a tocar y cuando uno observa al gringo, todo el mundo se ríe, se aplaude, quiere que toque más. Entonces ahí también tenemos que ver qué representa el gringo para el poblador fajardino, huancapino. ¿Qué representa? ¿Cómo lo están asimilando lo que toca y canta de repente con algunas interferencias lingüísticas como gringo? ¿Cómo lo están viendo? De repente es chistoso, pues, ¿no? Es como nosotros vamos a Lima y hablamos mal el quechua y se ríen, pues, las personas. Y de la misma manera de repente están riéndose. Pero la idea es hay un consumo que se conecta entre ellos. Finalmente, ¿no? ¿Qué es el pumpín? ¿No? ¿Qué es el pumpín? Creo que los investigadores o los estudiosos, sin estar ahí
con los protagonistas, no podríamos definirlo. La definición, los conceptos, todas estas cosas tienen que salir desde la voz de los portadores. Porque sería malo que especular yo desde el gabinete, sin estar ahí, haciendo el trabajo de campo, ¿no es cierto? Diría que este es el pumpín. Por ejemplo, para mí, ¿qué cosa es el pumpín? Quizás como poblador de Hualla, para mí el pumpín es vida, es alegría, es reunión, es fiesta, es mi identidad, ¿no? Es mi familia, es mi ayllo, es parte de mi identidad cultural, territorial, mi origen. Entonces, sobre eso, entonces hay que empezar a desilvanar, ¿no es cierto? A empezar a tejer, a teorizar, cruzando con otras fuentes. Y finalmente, por favor, Hualla, por ejemplo, ¿no? Comparto con el hermano Gabriel, sí, pues Hualla, ¿no? Simboliza a una planta, pero al mismo tiempo es un nombre toponímico y que caracteriza esos pisos ecológicos, esa interacción entre la puna y el valle, y justo el Llacta está en el Chaupi, ¿no? No solo es Hualla, puede estar asociado a los huallatas, a los huachuas. Y no es raro, por ejemplo, en la altura existe una laguna huachua. Y esa laguna, ¿no es cierto? Creo que en un momento lo compartí en mi texto. Ahí está el origen, por ejemplo, de este pueblo de Hualla. Por eso cuando uno quiere estudiar el origen de los huaynos, de música, de canto, a lo menos en las sociedades andinas como la nuestra, tenemos que entrar por dos entradas. Uno, por el lado teórico, ¿no? Desde la cultura occidental, si quieres, desde la etnohistoria andina. Otro, por el lado de la teoría de la cultura andina. ¿Y cuál es la teoría de la cultura andina? Los mitos. Esos mitos que quizás lo tenemos lejos, ¿no es cierto? Por acá este es cuento, este es cualquier cosa, ¿no? Algo así. Ahí está la esencia de la vida. Recuerden que para la cultura ágrafa, que no encontraron la escritura, ¿no es cierto? Eran los mitos. Y ahí en los mitos tenemos que portar dos cosas: mito relatos y mito creencias. Lo que, por ejemplo, lo que expuso el profesor Walter, ahí está, pues, ¿no es cierto? Todos portamos eso. ¿Quién no ha ido a hacerse curar sobre el jaija, sobre el susto, sobre el mancharisja, ¿no? ¿Quién resuelve eso, no? Entonces, la música, yo creo que más bien también es parte de la terapia. Terapia, ¿no? No es raro observar en el quinto día, no quinto al cambio de luto, siempre hay música. Y la música es como el liminal, como es el intermedio. Por ejemplo, en Pichja, ¿no? En el final del año. Después del barrer la casa, ¿no es cierto? El compadre está listo con la música. ¿Qué te está conectando? La música es como parte intermedia, el liminal que conecta el que pasó y la nueva vida, el nuevo ciclo, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy contento que estos tipos de críticas académicas tienen que surgir. Tiene que surgir, si no genera, y nadie tampoco, no podemos estar contentos, ¿no? O sea, eso es normal, natural, ¿no? Y tampoco no hay estudios acabados, más bien es generar nuevos estudios, nuevas entradas, nuevas teorías, nuevas metodologías. Es igual como ustedes, los músicos, la admiro mucho, consumo mucho de todo tipo de música. Y hay música tradicional que han incorporado con nuevos instrumentos. Por ejemplo, acá nuestro hermano Sixto, ¿no? Hay algunos términos que ya no se entienden. Pero eso te permite decir, a ver, habló esta palabra, ¿no? Me voy pues al diccionario quechua, me voy al diccionario aymara. ¿Qué estoy haciendo? Estoy investigando. Entonces, a eso es lo que genera. Muchas gracias más bien. Muchas gracias también. Seguramente hay mucho que hablar, pero tenemos que ajustarnos a las limitaciones de tiempo y le rogamos su comprensión. Don William Salazar, tiene usted el uso de la palabra por 2 minutos.
Bueno, ante todo, yo he dado un testimonio musical, no soy exponente, pero recalco pues que este congreso, que bueno, se viene año en año haciendo por el bien de nuestra música ayacuchana, se debe acotar, así como ahora están acotando las huaylías, están acotando algunas danzas, también investigar la chimaicha del Valle de Sondondo, que es único en su género, creo que nos lo están tocando, y así hay muchos, el Agosto Aylig, la chimaicha, la herranza de la Arcaizoras y demás tradiciones, Huahuapampa, y hay muchas tradiciones que necesitan investigar y que para el próximo congreso pues puedan traer y también los grandes antropólogos exponer y de repente investigar un poco más para así seguir investigando y saber pues de esta cultura tradicional. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y para cerrar esta ronda de respuestas, 2 minutos para don Wilber Tamayo, porque tiene uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Le voy a suplicar, voy a responder 3 preguntas, un poquito de tolerancia, por favor. Sí. 3 preguntas voy a responder. Procure ser sintético. Sí. Compañero Julito Humala pregunta por qué es diferente la bailía de Parinacochas. Y Freddy Ortiz, el USPA, dice, ¿por qué bailía en Ecuador? Nuestro hermano de Canto Eterno dice, otras bailías en Andahuaylas y Chincheros, ¿por qué son diferentes? Hay una sencilla razón allí, porque pertenecen a diferentes espacios, a diferente influencia. Las bailías de Parinacochas, la bailía primero de Parinacochas, probablemente, y si haya tenido, en Parinacochas se generó, hubo también el movimiento del taquionjoy, eso evidente, lo hemos dicho. Pero la bailía, ¿por qué ahí ya parece una danza más bien de adoración? Es igual lo que ha pasado en Apurímac, en Totora Oropesa y también en la parte de Grau en Apurímac. Entonces es más de adoración. Quiere decir que la invasión, la imposición un poco ha ganado y ha cedido para mostrar eso ahora. Y no es colectivo, Julito, tú lo sabes mucho, porque en Parinacochas, en Puquio, se ha reducido, digamos, a una situación de adoración y ahí vamos a encontrar también la confrontación de cosmovisión, de creencias, siempre en el pueblo hasta hoy. En Antabamba se ha hecho colectivo, multitudinario. Yo dije, más o menos en estos pueblos se moviliza cerca de 20.000 personas en esas fiestas, contando todos los distritos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un sentimiento colectivo y acá se ha generado desde hace un tiempo atrás una identidad cultural férrea y fuerte. Ya no es soterrada esa identidad. Esa identidad cultural, hoy por hoy, es algo que se debe trabajar y estamos intentando hacer el trabajo desde la declaratoria de interés regional para la educación de la bailía, por ejemplo, en Antabamba. Entonces, es una fuente de fortalecimiento de identidad cultural y social. En Ecuador hay bailía, sí, porque es parte de este movimiento cultural que ha ido también hacia la zona del Ecuador, ha ido a Chile, ha ido a Bolivia. No es muy multitudinario como lo que hemos mostrado acá, sí, probablemente hay otros sentimientos allí. Yo quisiera finalmente, en Andahuaylas y en Chincheros, también la Pascua en Chincheros. Y en Andahuaylas los negrillos, ¿no? Los negrillos como de Huánuco. Es un baile, es un canto coral como en otros espacios, no, es más bien con elementos mucho más dancísticos y se ha convertido en adoración netamente, como lo que ha pasado en Parinacochas, en Puquio. Por eso planteamos desde los estudios que venimos haciendo
que la Huaylía de Antabamba es un testimonio vivo, una expresión viva del movimiento del Taquionco y que tiene influencia hasta hoy. Por eso que el huayno ha sido influenciado, claro, por eso se cantaba pobre Caspayan, Huacha Caspayan, Cabra Carap, Puñuchirjaiki, de un tiempo atrás. Y los huaynos ahora, de creadores magníficos, como el maestro Ricardo Dolorier, responde a una realidad contestataria. Hemos grabado con Walter Humala el año pasado, con su pluma, una composición extraordinaria de Huaylía Antabambina, contextualizada, pero que tiene origen, raíces de ese movimiento del Taquionco y del sentimiento del antabambino mismo, con Walter Humala. Yo dije que Sixto tiene ya grabado un trabajo, y gracias Sixto más bien. Igual, Lococha, Huaylía Chatan, Taquinen Chachkan, Rick, comprometo con Quicho. Arriba, muy bien. Eso sería. Respecto al origen también han tocado, un minutito por favor, el origen de la palabra huayno, y cuando dicen, por ejemplo, que Huaylía probablemente venga de Huaylla. Igual dicen que Huaylía es aleluya. ¿Quiénes lo dijeron? ¿Quiénes les interesa que la Huaylía sea adoración netamente al niño Jesús? Netamente. Y no, en el Alto Perú, en el idioma proto-quechua, anterior proto-aymara, todavía hay un personaje, un sacerdote andino llamado Huayli. Ya, eso es un estudio, pero por ahí había Huaylía, también había Huaylía. Aleluya tiene que ver con Huaylía, no, nada tiene que ver, no concuerdan, ¿no? Lingüísticamente esas aseveraciones, esa forma de hablar. Ahora, la Huaylía en Antabamba tiene componente cristiano de adoración al niño, sí, he dicho que sí, tiene, pero no es lo preponderante. El origen también está en eso, en la imposición. Ha querido imponerse, pero ahí no ha ganado pues esa imposición, ha ganado lo contestatario. Gracias. Muchísimas gracias. Es interesante de que la mesa, más que respuestas, haya generado preguntas. Yo invito a los presentes, a todos, sin ninguna discriminación, sin ninguna restricción, a que para el próximo año, si es que hay congreso, para el próximo año se preparen ponencias. Entonces, los que se han quedado cortos en la palabra, porque hemos tenido que ser duros en quitarles el tiempo, no como un acto de inmoralidad, sino simplemente como el rol que nos corresponde en la moderación, pedirles la amabilidad de crear ponencias respecto de esta mesa. Seguramente da para hacer unas 20 ponencias de los que están aquí presentes, y ojalá podamos hacer un eje temático respecto a eso, ¿no? Para decir cabra jarape puñuchiraiki, pobre caspaimi, cabra jarape puñuchiraiki, cabrero papas que patacho, cabrero mantarantes jayais, ¿no? Tendríamos que decir, o decir Huaylía, Huaylijía, Huaylijía, Huaylijía en Huamanga. Muchísimas gracias y que siga adelante la siguiente mesa. Buenas tardes. Ya, doctor, no hay problema. Sí, vamos a... Maestro, a sus redes. Con gusto. Me he ganado un libro, lo voy a leer.
Santiago Tatuzuzu. Presentarme, soy Antonio del Solar, voy a estar a cargo de moderar esta muy buena mesa, la 10ª mesa ya, la última mesa de toda esta jornada académica que se ha brindado, y de verdad el agradecimiento a todos ustedes por estar, por haberse hecho presentes en este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Bueno, luego de esta mesa, al concluir la mesa, ya se estarán dando el balance del Congreso, de los congresos básicamente, se estará dando el balance, así que estaremos muy atentos para escuchar este balance y también para escuchar el balance de lo que se pudo avanzar en este 7º Congreso. Muchas gracias a todos, también felicitar a cada uno de los ponentes, los participantes, los músicos, que vinieron también de diferentes partes a unarse, a sumarse a este gran congreso. Saludo también la presencia de la vicegobernadora regional, Gloria Farconí, que nos acompaña, está por allí, nos dicen que nos acompaña, muchas gracias también a los señores que han estado auspiciando también el evento. Bueno, vamos a entrar ya al tema que nos concierne en esta mesa. Tenemos la presencia de don Óscar Figueroa, de Walter Víctor Castro Aponte, de don Odón Aldoradín y de Indira Ventura Ucharima. La mesa que nos atañe es justamente el sonido de la raíz, donde estaremos viendo los orígenes, cada uno nos estará dando mención de los orígenes, de las formas musicales o de la música, de la zona de donde vienen. Bueno, en primer término, vamos a pedir y presentar al magíster Óscar Figueroa Soto, quien es natural de la provincia de Huanta, ¿no?, de la región Ayacucho, todos lo conocemos. Don Óscar tiene una trayectoria musical muy amplia, ha grabado más de 50 discos profesionales de música ayacuchana con destacados artistas como son Edwin Montoya, Nelly Munguía, Berta Barbarán, Trudy Palomino, Voces de Huamanga, Ángel Bedrillana, entre otros, ¿no? La destacada labor musical de Óscar Figueroa, más que nada está enmarcada dentro de la producción musical, que muy pocos, todavía no se está usando ese término, más que nada se usa
al guitarrista, al músico, como acompañante del intérprete, por así decirlo, pero el aporte es más como un productor musical, donde se muestra, sus trabajos se muestran más que nada en las introducciones de muchas canciones conocidas, como por ejemplo la canción Premonición, y también en los floreos, los puentes, y remarca también, ¿no?, un estilo y un toque limpio dentro de la guitarra ayacuchana. Bueno, vamos a pasar a presentar a don Oscar, que nos va a hablar sobre las características de la música huantina. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a Oscar Figueroa, que va a hacer su presentación desde la parte de abajo. Por favor, cuenta con 20 minutos, don Oscar. Gracias. Amigos, muy buenos días. Continuando con este importante certamen, en esta oportunidad inicio mi participación de esta ponencia, el sonido de la raíz, especialmente de mi tierra, Huanta. Con mucho cariño, inicio de esta manera. Kaichung kaichung watayata, kaichung kaichung watayata, Honjoras pa yay kuykuna iksikus pa malasakina, Honjoras pa yay kuykuna iksikus pa malasakina. Campos de esmeralda, fértil valle, sol radiante, y tu aurora suica, Guarpamayo, tu encanto, y tu aurora suica, Guarpamayo, tu encanto. Guantang kichung batalla sakmitun senadam kita, Guantang kichung batalla sakmitun senadam kita, cinco esquinas vintu palna con su dulce senadam kita, may day magpapintu palna con su dulce senadam kita, dulce senadam kita, dulce senadam kita, luri kuchong pintu palna con su cinco esquinas pinto palna curso, dulce naranjita, dulce naranjita, dulce naranjita, Alameda pinto palna curso, dulce naranjita, Oloricucha pinto palna curso, dulce naranjita, vamos. Gracias. Hola, hola.
Muchas gracias, Julio. Para poder ubicarnos y ir a la temática, Huanta es una provincia que goza de muchos pisos ecológicos. Casi la mayor parte de lo que existe en el Perú lo tiene Huanta. La siguiente. El historiador Jorge Basadre menciona la protesta popular contra el estado de la sal en 1896-1897. El historiador Jorge Basadre menciona: Huanta, altivo pueblo de gallarda historia, había sido escenario de luctuosos acontecimientos en 1890, cuando en septiembre de 1896 se publicó un bando, comunicado oficial por calles y plazas, acompañamiento de tambores sobre el estanco de la sal. Los comandantes de guerrillas se apersonaron a la subprefectura a declarar que no estaban dispuestos a pagar este impuesto sobre una materia alimenticia de primera necesidad. La siguiente. Esto nos hace ver desde qué año existían los conflictos sociales y de qué manera marcan un hito en el tema de la música. Este tema, el cholo montonero, que data de 1896, es una muestra de que el huantino, el artista, plasma ese dolor, ese sufrimiento y esa injusticia de un producto común, de consumo común, ¿no?, que le pongan un impuesto, y es una lucha que está plasmado en este tema, que se llama el cholo montonero. La siguiente. La siguiente. Asimismo, podría decir de que este tema fue grabado por varios artistas, entre ellos el grupo musical Los Labradores de Huanta. El profesor Erwin Quispe menciona: Huanta desde siempre ha cultivado la música andina y en la belleza de su medio geográfico han nacido melodías de la profundidad del alma, las mismas que servían de corina municipal a versos de singular hermosura como el jarawi. Siguiente. Hakuchik, Niñachay, Ripukullasunchik, Hakuchik Niñachay, Pasakullasunchik, Ukuchapas, Chupanta, Mikuchimusaiki, Quilinchupa, Puchunta, Mikuchimusaiki. Son expresiones, digamos, de la zona rural, pero que expresan una belleza y ubican, digamos, los acontecimientos de esa zona geográfica. La siguiente, señorita. Asimismo, el mismo estudioso y profesor Erwin Quispe menciona en su libro Huanta, mi bella Esmeralda, que nacieron grandes exponentes, en este caso de la guitarrística. Este compositor y guitarrista Gaspar Andía Fajardo fue el primer solista de guitarra ayacuchano que llevó al acetato Hermosos Huaynos. Trabajaba en Radio Nacional del Perú, una emisora que la conducía el programa Ayacuchumanta. Nuestro amigo Rolando Carrasco también en internet hace una mención a este guitarrista. Y Pichincucha le da unas palabras interesantes. Miren, Pichincucha dice que este guitarrista tenía un toque simple y tocaba con cuerdas de metal, pero en esa simpleza transmitía un sentimiento profundo. Asimismo, tenemos a Humberto Mayorga, Pedro Riveros, Osvaldo López, Alejandro Girón, Armando Marca. En los dúos de guitarra, la siguiente, tenemos a grandes representantes como los hermanos López, a Pancho Sánchez, entre los violinistas al maestro César Meneses Lazón. Este maestro fue integrante del conservatorio, quien hizo unos aportes interesantes al desarrollo de nuestra música de Huanta. Asimismo, el señor Alejandro Zamora, gran ejecutor y constructor de guitarra. Por si acaso, este luthier tenía una particularidad, que no solamente construía unas guitarras con una alta calidad sonora, sino tenía una belleza, tenía unas incrustaciones espectaculares en la guitarra. La siguiente. Asimismo, hemos tenido charanguistas, mandolinistas importantes, como el señor Alonso Ayala, Raúl Aranda, Isaac Palacios, Isaac Quispe y Germán Carrasco. La siguiente. Quenistas, como el señor Juan y Jesús López, Juvenal Salazar Ludeña,
quien fue mi vecino en Huanta y lo escuchaba muchas veces ejecutar y cantar con el conjunto musical La Mauta. De arpistas, a José Cabezas, Feliciano Rondinel y al señor Anacleto Rivera. Este señor Anacleto Rivera fue un excelente, impresionante arpista que ha alegrado muchos hogares, muchas casas y ha marcado una época del arpa ayacuchano. Porque de lo que estuve investigando, han ido muchos cultores del arpa de diferentes regiones a buscarlo para que les dé las pautas y les enseñe. De los conjuntos musicales hemos tenido al conjunto Lira Huantina, la siguiente, pasa, al conjunto Rabel, al conjunto Razuilca, ¿no? Con su fundador y director, el señor Artemio Wilca Galindo, era un quenista mágico, pudo llevar a la escena el drama quechua de su creación titulado El Puca Hualicha. Este es un hermoso tema, por ejemplo, que ha sido producido por este grupo Razuilca. Y luego viene el Centro Musical La Mauta, conformado por Moisés Poma y Yace como presidente, en las mandolinas el señor Alonso Ayala Ponte, Jesús Andía, Víctor Reyes, Germán Carrasco. Este grupo musical inicia su trabajo de grabación profesional en 2 sellos, en Virré y en Yemsa, en el año 1960. Y marcó una etapa y puso las canciones en la vitrina nacional, las canciones que se difundieron por mucho tiempo. La siguiente. Todo esto estoy hablando más o menos desde el año 1820 al 2021. Y dentro de los guitarristas, Amílcar Gamarra Altamirano es un ser humano muy curioso y importante para Huanta, por su trabajo no solamente de ejecutor, sino de creador. Ha hecho muchas creaciones emblemáticas con el trío de Ayacucho y conformó también otros grupos, acompañado a Kiko Rebata, a Max Castro. Grabamos con Max Castro y una de las cosas que puedo resaltar de Amílcar es su alta capacidad también de crear, de aportar con los floreos, las introducciones a diferentes canciones que ahora ya son parte del folclore ayacuchano. Asimismo, Alfredo Valenzuela, Jorge López, Waldir Andía, Leonel Alminagorta. Dentro de las cantantes, como hemos escuchado a Julio Velapatiño, a la señora Diva Palomino. Y quisiera que escuchen esta muestra de esta música. Este tema de la pluma de Julio Velapatiño nos habla también igual de nuestra historia y nos habla de que el huayno es el sentimiento que llevamos, es el orgullo de los ayacuchanos. Y podemos también apreciar ahí su excelente calidad vocal de Julio Velapatiño. La siguiente. Dentro de los cantantes tenemos hasta ahora también igual muchos jóvenes que resaltan actualmente, como Dani Torres y Adisa Cisneros, Carla Segarra, Rafael Rojas, entre los guitarristas a Jorge López, Teo López, Max Meneses, Javier Mata, y bueno, dentro de los solistas que actualmente todavía nos acompaña es a Antonio Espinosa. Y de las canciones emblemáticas que se han difundido en Huanta, uno de los temas más clásicos es Palomita de los Andes, del compositor Gerardo Palomino, un espectacular compositor que ha dejado muchas canciones. De repente, en su tiempo, no ha tenido la suerte de llevar al acetato sus canciones y actualmente solamente están escritos por algunos compositores, como el profesor Erwin Quispe, el señor Saturnino Ayala. Después tenemos Huanta Yacta, este es un pasacalle del compositor César Meneses, que lo hemos interpretado hace un momento. Adiós Pueblo de Huanta, del compositor Raúl López Tello. El huayno del cantautor huantino Julio Velapatiño.
de Jorge López. Y uno de los temas emblemáticos que, bueno, ya ha recorrido el mundo y también se ha tocado en diferentes regiones, se toca en diferentes formas, por bandas, por solistas, es Flor de Retama. Y qué orgullo que esté acá el doctor Ricardo Dolorier, por favor, fuertes aplausos, que nos honra con su presencia y por habernos dejado este legajo maravilloso que es Flor de Retama. Vamos, avanza. Bueno, ustedes lo conocen, este hermoso tema, pero también tenemos compositores que nos han cantado a nuestra tierra. Por ejemplo, Ranulfo Fuentes nos cantó Aguanta a través de este tema que lo grabé con Ángel Bedriana en el sello Virrey hace muchos años, en 1989. Que la primera estrofa dice: del más hondo de mi canto nace el huayno más sentido, a la tierra que mostró la más digna rebeldía, al guantino que enseñó que la historia se esculpe. Son testigos sus paisajes salpicados con la sangre de los héroes del ayer, que abrieron los caminos de sus hijos de hoy, están cincelando el mañana. Tiene que ver mucho con el temperamento y el esfuerzo de los guantinos. Sigue. Asimismo, en este caminar de la música me he topado con grandes profesionales. Chalena Vázquez y Abilio Vergara escribieron el libro El Hombre. Tuve la suerte de musicalizar y ser parte de este trabajo, por lo que he aprendido algo de estos maestros. ¿Y qué dice Chalena en su libro Ranulfo, El Hombre? Menciona: el huayno es la forma musical de mayor versatilidad en el fecundo calendario cultural andino. Con él se expresan las más diversas situaciones, con él se canta todas las cosas y se sienten todo tipo de emociones. Respecto a la melodía, menciona: el pensamiento musical lo entendemos mejor si observamos la línea melódica y la manera como se desarrolla, es decir, la escala que usa, la función de los intervalos. Siguiente. Ya, la siguiente. Asimismo, Chalena menciona: en cuanto a la estructura de las canciones, estas se presentan de la siguiente manera. Hay una introducción, están las estrofas cantadas, hay un intermedio y hay una fuga cantada. Esta misma estructura tenemos, por ejemplo, en las canciones del conjunto musical Amaut, ¿no? Lo curioso es de que en estos tiempos este grupo se caracteriza por que los que figuran, los instrumentos cantantes, los que figuran principalmente son las mandolinas y las quenas. La guitarra en estos grupos musicales brillaban solamente con los bordones, a través de los bordones. A diferencia, digamos, del dúo Los Hermanos García Zárate, que sí, la primera guitarra tiene un protagonismo tremendo, pero eso también podríamos verlo como está diseñado como para una producción, ¿no? Pero en cambio el grupo musical de Huanta es como una producción para amenizar todo tipo de eventos, todo tipo de compromisos. La siguiente. El doctor Abilio Vergara en su libro Canto Ayacucho menciona: la canción ayacuchana ha transitado por caminos diversos, como son los caminos del pueblo que los sustenta. En ella se observa la huella clara y minuciosa de su historia. El desarrollo de la canción popular ayacuchana se da bajo determinadas condiciones históricas. Los años 60 impactan en la conciencia del pueblo. Por ejemplo, los movimientos campesinos en diversos puntos del departamento ocurren, en muchos casos, sin la explosión violenta, pero que tiene como objetivo la disminución de las cargas serviles o inclusive el abandono de las haciendas de Santillana y Ayahuanco. En ese sentido, tomando en cuenta todo lo que nos ha dejado las enseñanzas nuestros grandes antecesores de la música, podríamos decir, por ejemplo,
el tempo en la música guantina está más o menos entre 90 a 110. ¿Ya? O sea, es una música alegre, bailable, ¿no? O sea, casi la gran mayoría, pero hay también, al menos en estas últimas 2 décadas, ya se muestran canciones, digamos, con un tempo menor, pero ya viene otra intencionalidad, ya tiene otra conformación el grupo, ¿no? Ya la primera guitarra también adquiere cierto protagonismo. En la estructura del huayno, ya lo mencioné antes, en los instrumentos utilizados básicamente han brillado las mandolinas y las quenas. Y en el contenido poético hemos venido desagregando que tenemos una de las cosas importantes es que se registran a través de las canciones los hechos sociales y las injusticias, las inequidades de la vida. La siguiente. Asimismo, Chalena Vázquez en el libro El Hombre manifiesta de la forma de la canción, sobre la melodía, en el tema de por ejemplo, la armonía, casi no hay mucha armonía en el acompañamiento. Los instrumentos cantan como la línea melódica que hace el que canta, ¿no? No hay digamos, una creación musical para enriquecer la armonía. La siguiente. Bueno, lo que yo quiero expresar en este momento es como se trata de los orígenes y la raíz de nuestra tierra. En realidad data desde el siglo XVIII este trabajo de la música, el acercamiento con las expresiones más genuinas de los acontecimientos en Huanta, y han sido plasmados por grandes personas, por grandes hombres, como el doctor Ricardo Dolorier, que nos honra con su presencia. Asimismo, yo tengo que también testimoniar algunos artistas huantinos que ya no nos acompañan, como Felipe Andía. De repente ha quedado en el anonimato, pero él ha aportado tanto, inclusive mucho de lo que soy se lo debo a estos músicos, que los he visto tocando, y alguna vez me preguntaron, ¿y cómo te diferencias? ¿Cómo tú te defines? ¿Cuál es tu diferencia como guitarrista frente a otros? Entonces, tanto Amílcar como Felipe Andía, como Alfredo Valenzuela, digamos, tratamos de acariciar, tratamos de que la guitarra exprese lo que el alma, lo que el sentimiento nos dice, ¿no? Entonces tratamos de hacer que la música, que la guitarra igualmente con nosotros exprese de lo más hondo de nuestro ser las canciones más sentidas. Y por otro lado, 2 minutos, por favor, Oscar. Por otro lado, gracias, Toñito. Bueno, por otro lado, quiero también saludar a personalidades que sin ser músicos han logrado que la música huantina avance, como el señor Yace, que fue el patrocinador del grupo musical Amauta. Él no tocaba nada, pero por amor a la música, él es el que llevó a este grupo a grabar a Lima, llevó a las disqueras. Entonces también hay una función importante de las personas que apoyan, las personas que colaboran. Y luego hemos tenido también como por ejemplo a Julio Velapatiño, que enseña, dicta clases. Es una persona también que ayuda a dar la continuidad, a dar sostenibilidad a nuestra música. Sabemos que las instituciones públicas tienen un valor tremendo en este caso del desarrollo de nuestra música. En esta oportunidad tengo que saludar la presencia de la CPC Gloria Falconi, que también, como dice el dicho, ¿no? La que hereda no hurta, ¿no? Ella también es heredera natural de don Carlos Falconi, que le dedicó un hermoso huayno. Carlos Falconi, me estaba olvidando ya, Toñito, para cerrar, que dice, el huayno es: de Huanta procedo, Señor, generosa tierra mira, donde no encuentras el egoísmo, solamente encuentras el abrazo y el cariño sincero de los huantinos. Eso lo escribió Carlos Falconi y lo grabó el trío Antolín. Amigos, muchísimas gracias, sé que están cansados de 3 días, muy amable. Muchas gracias, Oscar. Por favor, un fuerte aplauso para Oscar Figueroa, quien nos habló sobre las características de la música huantina, quien marcó el trabajo desde el siglo XVIII, por ejemplo, con el tema El Cholo Montonero,
que de algún modo también indican, ¿no?, los hechos sociales de iniquidad y que también enmarcan el temperamento y el esfuerzo del poblador guantino. Y entre otros también mencionó a grandes compositores, instrumentistas de Huanta, que han dejado y dejarán un legado muy importante para nuestra música ayacuchana. Muchas gracias, don Oscar, un aplauso por favor para él. Y a continuación vamos a tener el honor de presentar a Walter Víctor Castro Aponte, quien es docente principal de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, adscrito a la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental. Es investigador de la Concitec Renacit, el grupo Carlos Monge Medrano. El señor Castro obtuvo el grado de doctor en filosofía, en PhD en política ambiental y máster en ciencias en gestión ambiental en la Universidad de Wageningen en Holanda. Es biólogo y bachiller en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. La labor científica del señor Castro está focalizada en la generación de conocimiento científico en la interfaz entre las ciencias biológicas y sociales orientadas a la gobernanza ambiental sostenible, buscando la comprensión de los diversos tipos de conocimientos que permitan el entendimiento de la realidad ambiental en los Andes. Bueno, cuenta con 21 años de experiencia nacional e internacional en investigación ambiental. Vamos a dejar al doctor PhD Walter Víctor Castro Aponte, quien se ocupará de la música de los chunchos de Huanta. Un fuerte aplauso, por favor, para don Víctor. Bueno, estimados amigos, amigas, muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor haber recibido la invitación para poder participar de este magno evento. Voy a compartir una experiencia de 11 años de vivir, convivir, caminar de noche y de día con los Antig, más conocidos como los chunchos de Huanta. Entonces espero que pueda traerles algo nuevo que nos enriquezca y nos haga sentir orgullosos de ser huantinos, ayacuchanos, peruanos y seres humanos. Lo he estructurado esta ponencia bajo el título, si pueda retroceder, Ayacucho, el último bastión del antara ancestral, la música de los chunchos de Huanta. Quizás algunos se están preguntando, nunca he visto una antara. Bueno, este es una antara. Usualmente los que han ido a Huanta y si han ido el 3 de mayo lo van a ver. Pero tal es el desconocimiento de nuestras propias cosas como peruanos que usualmente se le confunde con las zampoñas. Pero las zampoñas es un instrumento primo, parecido, pero es del altiplano. En Ayacucho, en Huanta, tenemos las antaras. Para poder que ustedes visualicen esta breve presentación de las antaras, que es el instrumento de los chunchos de Huanta, voy a ejecutar un pedacito de una melodía que fue compilada en el distrito de Luricocha.
Bueno, solo es, como decimos aquí en Ayacucho, una misquipa nomás de las decenas y decenas de músicas, melodías, vivencias que están ahora, hoy en día, aún subsistiendo en los distritos de Luricocha, San José de Santillana y Ayahuanco. He tenido la oportunidad durante estos 11 años de caminar, tocar y aprender, y mire, son 11 años, pero creo que conozco muy poquito, como del tamaño de un sisi, porque es inmenso, realmente. Pero bueno, vamos a continuar un poco. Intento centrar la ponencia en estas 3 preguntas. ¿Qué hay de la música ayacuchana ejecutada con instrumentos de origen prehispánico como el pincullo, el jehuayllu, la chirisuya, la jena y la antara, por citar algunos ejemplos de instrumentos vivos hoy en Ayacucho? ¿Qué características rítmicas y melódicas tiene la música que emana de estos instrumentos musicales? ¿Alguna vez han escuchado cómo suena la chirisuya? ¿Cómo suena el jehuayllu? ¿Cómo suenan las quenas, que son unas quenas gigantes que se tocan en los carnavales en las zonas altas de Huanta? ¿O cómo suena la antara, ¿no? Ustedes han podido apreciar las antaras. Este es lo que se llama la hachua, pero solo he traído al más pequeño de ellos porque las más grandes, imagínense, ya ustedes tienen que visitarnos el 3 de mayo en Luricocha para que puedan apreciar toda la orquesta sinfónica ancestral que lo tenemos en nuestras narices. Y tercera pregunta que intentamos también aproximarnos a responder es: ¿qué oportunidades culturales, sociales y educativas nos permiten estos instrumentos para un desarrollo sostenible de Ayacucho? O sea, ¿qué pueden aportar para el mundo de hoy, para el mañana de los jóvenes? ¿Algo tendrá que aportar esta música, esta melodía, estos instrumentos? Siguiente, por favor. Intentamos responder la primera pregunta. Los instrumentos ancestrales de la región Ayacucho, particularmente la provincia de Huanta, específicamente con respecto a las antaras, se remonta a épocas prehispánicas, y eso está respaldada con evidencias. Tenemos algunas antaras, por ejemplo, de la cultura nazca, ¿ok?, que se remontan a 2000 años de antigüedad aproximadamente. Y mire aquí, algunos dirán: mire, este es un chuncho. Nazca, las peregrinaciones, que hoy en día también hacemos peregrinaciones. El 2 de mayo todos los chunchos visitan las cruces de casa en casa. Ahí nos sentamos donde se sentó el chuncho de los últimos 300, 400 años que supongo que tienen esas cruces porque son antiguísimas. Entonces es algo mágico que hay que vivenciar para poder nosotros quizás comprender en su real dimensión. Siguiente. Esta es una foto que acabo de tomar hace una semana en la feria que hay aquí en la plaza. Hay una asociación que hace réplicas de la cultura huari, y estuve buscando por los últimos años una evidencia que me permita decir, al menos especular, de que entre la cultura nazca y las antaras actuales que están en Luricocha, en San José de Santillana y en Ayahuanco, faltaba algo de en medio, que es la cultura huari. Esta es una réplica que está en un museo del extranjero, donde hay un personaje huari con su antara. Entonces, mire lo que tenemos aquí a la mano realmente. Es algo impresionante que corresponde a la cultura universal. Adelante, siguiente, por favor. Aquí tenemos la fiesta de las cruces,
que es en mayo, y ahí están los chunchos, ¿no? Y lo extraño es que quizás algunos o todos hemos ido a la fiesta de la Cruz de Luricocha, pero quizás no nos hemos percatado de las melodías. Parece que el chuncho toca cualquier cosa, pero no hay la oportunidad, porque está la banda encima, está una serie de factores que impiden esa aproximación a la riqueza musical de los chunchos. Entonces, todo el mundo se toma fotos, pero quizás pocos o nadie comprende cuál es el sentido de la música de los chunchos. Seguimos avanzando. Pero gracias al maestro antarista natural de la comunidad chamana, Alejandro Pariona Urriburrú, quien es nuestro maestro, nuestro guía. Gracias a él pude aprender un poquito de la antara en el año 2011. Y también al señor Juan de Barbosa, de la comunidad Yurarajay, también fue mi maestro de antaras. En Huanta hay dos formas de antaras: las antaras de 8 tubos y las antaras de 12 tubos. No he podido identificar la denominación que se le da localmente, pero se le llama así, de 12 y de 8 tubos. Y el señor Alejandro toca las antaras de 12 tubos para el señor de Pachapungia. Siguiente. Aquí están algunas tomas de los antaristas de Luricocha. Sí, adelante. Y en el año 2011 empezamos a hacer talleres con los niños, porque era importante que esa sabiduría no se quede en las personas mayores. O sea, había como una barrera así que impedía que nos podamos acercar a los chunchos, porque no es fácil, ¿no? Usted va al 3 de mayo, hay un caporal ahí que los cuida a los chunchos y le tira un latigazo, usted no puede acercarse. Entonces hay unas situaciones ahí que están por comprender, pero con mucho cariño y mucha fe nos han abierto los brazos los chunchos y han compartido su sabiduría para pasárselo a los niños. Y el año 2011, mira, hemos empezado a enseñar a los niños. Continúe, por favor. Y no solo la música, sino también hemos compartido la ritualidad de las antaras, lo que significa, por qué se toca, cuándo se toca. Y hay una riqueza melódica, se tocan sones, se tocan hachuas, se tocan adoración. Para mí adoración es una melodía, un tipo de melodía es hermosísima, porque solo se toca a la cruz o ante un lugar sagrado como un huamani. Los chunchos vamos a las montañas a tocar, chachamos coca, soplamos el tabaco. Hay una disciplina que se ha perdido en las formas más mestizas. O sea, yo no puedo tocar cualquier melodía. El día de hoy, alguna página web encuentro que dice los disfraces, pero discúlpenme, yo no estoy disfrazado. Yo he hecho con todo respeto y con todo cariño, me he puesto un traje de por lo menos 2000 años. Será imitación quizás, pero encarna esa sabiduría ancestral. Entonces hemos ido al camerín del señor de Pachapungia y hemos tocado ahí, ¿no? Hemos llevado nuestras antaras para que sean bautizadas ahí por los huamanis. Y no queda ahí la historia. En estos 11 años han venido jóvenes de todas las partes del planeta por este instrumento. Tenemos Hanako, una japonesa que vino hace unos años. Hay españoles que vinieron, jóvenes de Lima, jóvenes de Cusco a tocar antaras aquí a Ayacucho. Jóvenes que tocan otros instrumentos vinieron a participar y eso ha sido una experiencia muy hermosa de convivencia, de aprendizaje. Siguiente, por favor. Mire, aquí estamos, esto es por el año 2015 y ahí están las antaras gigantes. Son 7 cortes por lo menos que hemos identificado. Esto se llama hachua, cada uno tiene sus nombres. Y el más pequeñito es el chiple. ¡Qué belleza! Tocar el chiple, pero qué difícil lograr un dominio, porque usted tiene que poner su boquita así como un piquito, entonces ahí está difícil. Sí, es bien complicado. Y la más grande es obviamente ya
usualmente los tocan las personas más bajitas, no sé por qué. Entonces tiene que subirse a veces una silla, porque son grandes, 1,5 metros. La antara más grande se llama abuelo, así le decimos, abuelo, y es más grande que los toyos de los sicuris inclusive, por más o menos 30 centímetros. Es más grande que las zampoñas puneñas. Siguiente, por favor. Y pasó algo muy bonito, creo que es la bendición del Apo Pachapungia. Hace unos años se formó la Universidad de Huanta, y como yo soy especialista en los temas ambientales, de las ciencias ambientales, qué bonito, estoy nombrado como docente ahí. Entonces, a la semana siguiente empezamos el taller de música ancestral. Se inscribieron jóvenes, varones, chicas, escolares, inclusive, ojo, un hermano de la República de Venezuela, a aprender la santara de los chunchos. Y ahí no solamente hemos aprendido la música, sino la coreografía. Los chunchos tienen toda una coreografía y unos movimientos que no es nomás algo así simple. Es un movimiento que armoniza con la respiración. Los chunchos podemos tocar esas antaras gigantes porque tenemos una forma de respirar particular. Y a más tocamos, menos nos cansamos. Entonces empezamos en la universidad en el año 2019 a hacer el primer taller y hemos conformado primer elenco de chunchos en la Universidad de Huanta, con jóvenes de diversas partes del país, porque en la universidad vienen jóvenes de diversos sitios. ¿Y qué mejor que a través de la música aprender sobre Huanta? Para empezar, todos los jóvenes tienen que leer la monografía de Huanta, tomo 1, tomo 2, y poder visualizar cómo Navala Huachaca bajaba de las alturas de Huanta con antara en mano. Quizás eso no nos hemos enterado. Entonces, la antara, como las cruces, es parte de la historia contemporánea de Ayacucho y de Huanta. ¿Me avisa el tiempo? ¿Estamos todavía? Sí, tenemos 4 minutos. Ok, perfecto. Mire, ve, esto es el año de 3 de mayo de 2021. Mientras estábamos de temor por la pandemia, nosotros hemos ido a saludar al señor de Huatuscaya, al señor de Pachapungia, a nuestros apus tutelares. Ahí están los jóvenes, los niños, estudiantes de la Universidad de Huanta, pobladores. Un bonito recuerdo. Siguiente. Ahí estamos, mire, el 3 de mayo del 2021, el Apo Pachapungia. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que quisiera participar con cada uno de ustedes? 1. Ayacucho constituye una región con instrumentos musicales y melodías de origen prehispánico, marginalizados y en peligro de extinción, cuya puesta en valor es imperativo. Debía haber puesto en mayúsculas, imperativo. Ustedes saben en estos 11 años cuánta indiferencia he observado y he sido testigo. Claro, porque yo, como estoy con el sabuquito, nadie me reconoce, ¿no? Entonces, mis ojos han visto y mis oídos han escuchado muchas cosas. Discriminación, ignorancia. Y quizás lo que me impacta más, el poco deseo de conocernos a nosotros mismos. Un temor, algo así, ¿no? Algo así. Conclusión 2. Existe evidencias que las antaras de los chunchos de Huanta es la continuidad de una tradición ritual y musical de por lo menos 2000 años, remontándose a la cultura nazca. Esto no es una especulación, lo ha escrito en su tesis doctoral el doctor Américo Valencia Chacón en la tesis que realizó para su tesis doctorado en la Escuela de Música de Finlandia, Helsinki, una de las escuelas de música más renombradas del mundo. En su tesis doctoral plantea justamente esta situación de que las antaras de Huanta en la afinación corresponde a la afinación de las antaras de Nazca. Por eso que cuando ustedes van al Uricoche, escuchan los chunchos, dice, pero ¿qué tocan estos señores? No,
está en otra frecuencia. Es como que si usted hablara castellano y ellos están hablando pues en alemán. Musicalmente es otro lenguaje. Tenemos que hacer una immersion, tenemos que sumergirnos para poder comprender eso. ¿Hay una que faltó? Y la última conclusión versa sobre que es una oportunidad, amigos y amigas participantes en este congreso, es una oportunidad para la juventud. Ojo, y en Ayacucho tenemos secuelas de la violencia política de los años 80. Esas secuelas están hasta hoy en día en la juventud. Pero ahí está la medicina, pues, en las Antaras. Tenemos testimonios escritos de los niños y de los jóvenes sobre cómo la Antara le ha dado sentido a su vida, porque es parte de su identidad y ellos lo han aprendido rápido, porque ya tienen en su ADN cultural esa melodía. Quisiera haber venido con el amigo venezolano para que canten quechua una melodía, para que vean ustedes que las Antaras unen. Voy a despedirme con un trocito de una melodía para que quede esa memoria de que tenemos que unir esfuerzos para salvar de la extinción a las Antaras de Huanta y a los chunchos de Huanta. Muchas gracias. Un fuerte aplauso de verdad para Víctor Castro, una magnífica disertación sobre la música de los chunchos de Huanta, ¿no? Donde remarca, y es así, tenemos una orquesta sinfónica ancestral con las Antaras en la fiesta del 3 de mayo, y no solo eso, ¿no? También el uso didáctico de las Antaras con los jóvenes de la Universidad de Huanta y puesta en valor imperativo de estos instrumentos, ¿no? Tradicionales, ancestrales de nuestro Perú y en especial de nuestra región Ayacucho. Muchas gracias, Víctor Castro, un placer. Bueno, vamos a seguir con la mesa, estamos ya un poco cansados, pero estamos con mucha energía porque hoy día es el Día de la Canción Ayacuchana, es el 6 de noviembre, lo vamos a festejar más adelante y a continuación vamos a tener a don Odón Aldoradín, quien es natural de Chipao, de la provincia de Lucanas, es integrante del grupo Canto Quechua, trabaja también en el programa Miskitaki, revalorando, difundiendo y enseñando nuestro idioma quechua. Es profesor del Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos y también hace 3 años fundó su taller de música andina para niños, donde ganó un premio de la Municipalidad de Lima con un trabajo sobre las huaylías. Bueno, don Odón se ocupará de la vigencia de las propuestas de José María Arguedas sobre la música indígena. Por favor, lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Contará con 20 minutos para su disertación. Muchas gracias.
Aló, aló. Llaqta masiykuna, imaynallam kachkankichik allinllachu. Uy, me he equivocado de auditorio. Bueno, hermanos, les estoy diciendo, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Allinlla. Con miedo. Ese es el gran problema que tenemos en el Perú. Tenemos, el quechua se muere de vergüenza. Todos se cuidan de hablar el quechua en público, porque ¿qué le va a decir? Lo primero que le va a decir es, ese es un indio. Hermanos, muy feliz de estar en esta hermosa ciudad de Huamanga, cuna de la libertad americana. Bueno, nuestros hermanos derramaron su sangre por vernos libres. Y también cuna de la música, porque acá en Huamanga el que no toca guitarra, toca mandolina. El que no toca mandolina, toca charango. El que no toca charango, toca quena. El que no toca quena, toca tambor o tinga. El que no toca tinga, canta. El que no canta, baila. Y el que no baila, se va por las chelas. Amigos, este pueblo nuestro es eso. Los niños nacen con la guitarra bajo el brazo. Yo le he leído al doctor Raúl García Zárate cómo se hizo guitarrista. Y dice, pues yo aprendí a escondidas, porque en ese tiempo a los niños que pulsaban un instrumento, la madre lo corría a correazos, porque ser músico en ese tiempo era bohemia, era ser mujeriego, y eso estaba mal. Entonces, esta es la cuna, pues, de los grandes guitarristas, desde Taca Alvarado incluso. Han pasado por una playa de guitarristas y para suerte nuestra, para alegría de nosotros, ha surgido un grupo de músicos jóvenes. Me cansaría de citarlos. Y no solo eso, niños de 10, 11, 12, como Perlita de Huamanga, que es toda una concertista. Esa es la satisfacción que tenemos. Pero hay que cuidar. No hay que dejarnos, porque la extinción del quechua está en peligro. Si vamos a tener vergüenza de hablar nuestro quechua, no hablarlo como debe ser, va a desaparecer. Cada día se habla menos quechua. Y eso es un peligro, porque es la materia prima de la canción andina. Por eso, hermanos, tenemos que tener conciencia de este problema. Y lo primero, fresquecito. Hace un momento un hermano de Huanta dijo, la creación de talleres. Ese es urgente. Exigir a nuestras autoridades, al gobierno central, al gobierno regional, la iniciación, el funcionamiento de talleres para niños, jóvenes y adultos. Hay músicos naturales también, hay músicos que tocan muy bien, pero no conocen ninguna notación. Entonces, tenía que venir la capacitación de todos esos músicos naturales. Así lo llamaba Josafat Ruel Pineda, director del Centro de Folclore de San Marcos. A los músicos naturales hay que capacitarlos. Bien, yo pertenezco al grupo Canto Quechua, que venimos trabajando 35 años haciendo taller. Si no hacemos taller, la música desaparece. La prueba, la música criolla tenía un porvenir grande,
Pero ¿quién lo mató a la música criolla? Ellos mismos, porque nadie hizo talleres, nadie enseñaba a nadie. Con ellos moría la música. Nosotros tenemos que hacer talleres de niños, jóvenes y adultos, y van a ver las respuestas. Vamos a pasar al tema canto quechua. Como su nombre lo indica, cantar en quechua. También es mestizo, ¿eh? Hay canciones que ha recopilado José María Arguedas que son mestizas. Algunos dicen canto quechua es puro quechua. No, no, es mestizo. ¿Ya? Y vamos a comenzar uno de los temas que recopiló y lo cantó José María Arguedas. Se llama la jachua de Chuschi. La jachua ha sido un género que antecedió al huayno. Después del huayno, mejor dicho, después de la jachua, viene el huayno. El huayno sí, hasta ahora se enseñorea y es una gran posibilidad. Vamos a brindarles este tema que se llama jachua de Chuschi, que sirve para las faenas agrícolas. El pueblo inca utilizó la música para el trabajo. De repente, digo, de que el secreto de la obra portentosa que hicieron los incas se debe a la música, porque iban al trabajo cantando y volvían cantando. Imagínense, ahora el día lunes me voy al trabajo requintando. ¿Quién habrá sido el que ha inventado el lunes que tenemos que ir a trabajar? Bueno, entonces vamos con jachua y Chuschi. Chuschi, ¿dónde queda, hermanos? En Tacna, dice. No sean malos. Queda en Cangallo. He raptado a una morochuca. Ella es auténtica morochuca. Se está destiñendo ya. Sus antecesoras eran blancos, oribarbas. Ahora ya están. Hubiera habido una guitarrita, hubiera sido, como dijo mi abuela, hubiera sido más mejor. Y
como 50 estrofas, imagínense, hasta mañana nos quedaríamos. Bien. José María Arguedas escribe una obra auroral de los primeros momentos de su vida. Primero había escrito ya Agua en 1935 y el año 1938 escribe este libro que se llama Canto Quechua, que es una recopilación de 21 temas, pura poesía cantada. Allí tienen en la salida el tema, el de Canto Quechua de José María Arguedas con todas las canciones, y van a comprobar verdaderamente que es una poesía cada una de las canciones. Entonces, juntamente con ustedes van a decir, la vigencia de José María Arguedas, ¿se está dando o no se está dando? Con esta canción quisiera pedirles a ustedes su participación. Canten, hermanos, canten lo nuestro, canten con amor. Dejen la vergüenza, que tienen mala voz, que me va a salir gallo. No le sale gallo, nada. Ya, vamos a hacer Urujupi y Chucañas. Escucha bien. Urujupi y Chucañas, Hasapi y Chucañas, Inayarachu, Urupachkan, Inayarachu, Raurachkan. Urujupi y Chucañas, Hasapi y Chucañas, Inayarachu, Urupachkan, Inayarachu, Raurachkan. Hinayara oraya tenga, hinayara ufaya tenga. Warma wiki wancha, tasnyusa. Warma wiki wancha, chanyasa. Yanaisi kasara kuchkan, chuyaisi esposa kuchkan, pero ñuqa manta wajastin, pero ñuqa manta llakistin. Yanaisi esposa kuchkan, chuyaisi kasara kuchkan, pero ñuqa manta wajastin, pero ñuqa manta llakistin. Gracias, papá y con. Llegar a Ayacucho, a Huamanga, es toda una felicidad, arte por todo lado. Y acá un tiempo, el año 79, hubo un movimiento terrible. Entonces, en ese tiempo, el presidente de la República era don Pancho Morales, que le gustaba los buenos vinos y dormir como un chancho, ¿no? Y dice, a ver, ministros, de una vez vamos a solucionar el problema de ese pueblo huamanguino, toda la vida con levantamientos y nos tienen, vamos todos. Se vienen y aterrizan acá en el aeropuerto Mendívil y la gente, pues, cuando sale el presidente, la gente, miles de hualpazúas estaban, panchucha, panchucha, pan. Y el presidente dijo, oye, esta gente sí se pasó. En mi cara me lo dicen así. Con razón, pues, no tienen nada. Ya, oye, ministro de Agricultura, ven, dile a esta gente que le vamos a dar pan. Cuando estaba hablando eso, apareció otra banderola. Cachi, cachi, cachi.
Hoy ya se pasaron esto, ya son pornográficos. Chucha, Cachi, dile que yo le voy a dar pan a todos, pero que Chuchi y Cachi se lo busquen cada uno. Lo que pasa, no sabían quechua. Al presidente lo están recibiendo con cariño, Panchito, Panchito, ¿no? La terminación cha es Ito, Ita, ¿no? Ella es Justinacha, ¿no? Si alguien se llama Rosa, Rosacha, Mariacha, Chito es cha, cha. Es lo primero que hay que aprender. Hermanos, entonces, canto quechua, escribe José María para demostrar la capacidad de creación del pueblo indio y mestizo. Hasta ese momento, hasta los intelectuales decían que el indio no vale nada. Lo que hace el indio no sirve. Tanto se amargó Arguedas que dijo, voy a demostrarle que no es así. Porque ustedes saben que Arguedas vivió desde pequeño en el seno de la comunidad. Su mamá era una viejita que doña Cayetana y ella lo ha criado a él. Entonces, a partir de esa propuesta, hasta la fecha, se ha elevado en algo el cantar de nuestro pueblo. Hay que seguir cultivando nuestro folclore. Ahora, hablando de folclore, esa palabra folclore es un contrabando. Miren, el año 1846, William Thoms acuña esa palabra y dice, folclore es el saber del pueblo en los países desarrollados. Y en ese tiempo los países desarrollados eran Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, en fin. ¿Y el pueblo qué tiene? Folclore. La chusma tiene folclore. Por eso hasta ahora, cuando un político hace cosas incorrectas, le dicen, ese es un político folclórico. No, guachafo. Es signo de guachafería. Entonces, ¿cómo debemos llamar a nuestro quehacer cultural, artístico? Cultura. Por no darnos la palabra cultura al pueblo, nos endilgó la palabra folclore. Rechazamos tajantemente eso. ¿Tenemos cultura nosotros o no tenemos? ¿El pueblo tiene cultura? Y todos, bueno, algunos dicen, no, no tiene cultura. Bueno, cada uno piensa como quiera. En este país, donde falta que llueva solamente de abajo para arriba, ¿no? ¿Y por qué ocurre todo eso? Y con esto creo que ya estamos terminando. Ocurre por falta de educación y cultura. Los gobiernos de turno nunca se preocuparon por la educación del pueblo. Por eso, por esa falta, es de que nuestros hermanos que viven en los conos están con un huayno medio raro que es mezcla de guachafería y morbo. Cada día ella también ha entrado en eso, ¿ve? Su falda era un poquito largo, ahora ya está subiendo ya, ¿no? Y a propósito se agacha por las foras, ¿no? ¿Ya? Y eso es venta. Vayan ustedes a la fiesta del Dina Paucar, colas larguísimas, en 3 filas, miles de soles. ¿Y qué dicen sus letras? Guindarrón y tabaco quiero tomar. ¿Por qué consume nuestro pueblo eso? Que es denigrante en su letra y guachafo en su melodía. Porque no hay educación, está abandonado los colegios, no hay talleres. Lo que ha dicho el hermano de Guanta, no hay taller, tenemos que hacer taller de música. Yo les digo una prueba, y acá mi hermano Freddy sabe. Hablando de Freddy, me alegra la presencia de los hermanos de Purímac. Y si hubiera venido los de Huancavelica, acá se formaba
la Confederación Chanca, porque nosotros somos chancas. Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, zona chanca. Nos une un montón de identidades, de región, de idioma, de pensamiento, su cosmovisión. Todo eso nos une con estos hermanos. Y el quechua, que el gobierno debe enseñar a nivel nacional, debe ser el quechua changa. No lo digo por regionalismo, no lo digo porque, no, yo soy ayacuchano, tengo que preferir. No, no, no. Simplemente a nivel mundial, en cuanto al idioma, se impone el idioma más hablado. ¿Cuántos hablan el quechua? Quechua josjo, collao, 8%. ¿Cuántos hablan chancas? 23%, lejos. ¿Cuántos hablan el quechua huanca? 8% también. Quechua Huaylas, del Callejón de Huaylas, también está por los 11%. Por eso, en todas partes del mundo, en China, el idioma chino tiene más de 2000 variantes y todos son chinos, pero el Estado publica en chino mandarín. Ya el chino mandarín está a nuestras espaldas, ¿eh? Mucho cuidado, ya está llegando los chinos, con su idioma, con todo van a venir. Entonces, hermanos, nos espera un fuerte trabajo. Y también quiero 2 minutos, por favor. La capacitación de los músicos. Por ejemplo, acá hay 2 profesores de guitarra muy buenos. Osquita Figueroa, ahí está Rolando Carrasco Segovia, concertista de fama mundial, ha tocado en África en medio de los leones, ¿no? Y también, en fin, en todo sitio es un consagrado intérprete de la guitarra. Ellos deben enseñarle, sencillo nomás, las notas principales, y va a crecer la calidad de nuestra música. Ya bueno, hermanos, tengo 2 minutos para despedirme. Y solamente quiero decir, hay que rechazar a los traficantes de la música. Los traficantes de la música, a los que van ahí, los tergiversan todas las letras para vender. Ya lucran con eso y vean si no, los días sábados la televisión. Son pocas, acá estoy viendo, son pocas las que usan su atuendo típico. Otras señoritas salen a cantar con jean bien pegadito, que se llama piel, con piel, ¿ya? Y bien morbosas, cada vez más alto, cada vez más alto. Un día van a salir desnudas y ahí sí se acabó la cosa. Amigos, muy agradecido, muy agradecido. Gracias. Un fuerte voto de aplausos para don Odón Aldoradín, realmente una magnífica disertación, bien didáctica, práctica, sobre la música en la raíz que nos concierne, ¿no? El sonido de la raíz, perdón, en esta mesa, y da la importancia sobre el libro Canto Quechua que realizó José María Arguedas en 1939 para demostrar la capacidad de la creación o de la creatividad del pueblo quechua. Muchas gracias, don Odón. Y bueno, seguidamente, ya para cerrar la mesa y pasar a la rueda de preguntas, tenemos a una intérprete de nuestra música ayacuchana. Tenemos a Indira Ventura Ucharima. Ella es alcamenquina de nacimiento y de vivencia cangallina, intérprete y difusora del huayno, del jaraui y otras formas musicales. Antropóloga social de profesión de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ganadora del Festival de la Música Ayacuchana en el año 2007 en la etapa regional sede en Puquio, en representación de la provincia de Cangallo. Ella también ha participado en la producción musical como intérprete de los legendarios y bicentenario de la Asociación Cultural Legendarios Morochucos y también del Jaraui Alayacu Mama.
Un fuerte aplauso para Indira. Bueno, ella se ocupará de la vigencia del Jarawi en la fiesta del agua de la comunidad de Alcamenca. Tiene 20 minutos. Muchas gracias, Indira. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, grandes maestros, compositores, intérpretes, poetas, investigadores que vienen de diferentes regiones de nuestro querido Perú. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación. Para mí ha sido una sorpresa. Y gracias por este espacio para dar a conocer de la investigación que estoy realizando sobre el Jarawi en Alcamenca. Alcamenca es mi tierra de nacimiento. De acá está a 3 horas más o menos. Tengo influencia de Cangallo y del Camenca. Como dijo mi Antonio, soy de nacimiento cangallina y de vivencia, disculpen, de nacimiento alcamenquina y de vivencia cangallina. En Alcamenca aprendo el pumpín, aprendo el hacho, aprendo el jarawi. En Cangallo aprendo la música yacuchana, soy bailarina de la Bajada de Reyes de Cangallo. Y bueno, y de esta manera inicia. Alcamenca, en primer lugar, es un distrito de la provincia de Fajardo. Se dedican a la agricultura en su mayoría y ganadería en menor cantidad. En Alcamenca hay muchos ojos de agua, para empezar. Es una tierra que tiene mucha agua subterránea. Y bueno, el jarawi que yo voy a tocar es el jarawi a la Yacumama, el jarawi de Yarjaspi. Esta festividad se realiza en el mes de agosto, aproximadamente de 2 semanas. Se inicia con la faena de los comuneros, con la limpieza de los diferentes canales, en donde participan las autoridades como el alcalde, el presidente, tanto niños y mujeres, con las diferentes funciones. La fiesta principal de la Yacumama inicia el 20 de agosto aproximadamente, dura una semana. Esta fiesta se caracteriza más que nada por el culto, el respeto, las alabanzas que hacen a cada ojo de agua en la comunidad de Alcamenca. La tierra de Alcamenca es casi una pendiente. Como lo pueden decir, hay Uraiñawin, Janaiñawin, hay ojos de agua parte arriba, parte abajo, y también hay un ojo de agua principal que se llama Palli. Es la madre matriz de la Yacumama, que está de Alcamenca a media hora. La fiesta inicia en cada ojo de agua. Van tanto los que tocan al chirisuya, el guajarapucu, las autoridades y las mujeres solteras. A cada ojo de agua se aproximan para hacer el respectivo canto, que es con el hachua, que más adelante les voy a interpretar. Este jarawi, disculpen, se caracteriza por tener un profundo respeto a la madre agua. Como ya han tocado nuestros hermanos, ellos aún mantienen la cosmovisión andina, el respeto, el cariño hacia la naturaleza. Y es por eso que hasta ahora aún se mantiene, aún está resistiendo esta cultura. Esta fiesta del agua es preincaica y se manifiesta en diferentes regiones, ¿no?, de nuestro querido Ayacucho. Para empezar, este jarawi lo realizan en cada ojo de agua. Hay ojos de agua menores y ojos de agua mayor, como les vuelvo a repetir. En el ojo de agua menor se aproximan mínimo de 4 a 5 mujeres. El jarawi lo realizan de forma colectiva, no es individual. Las mujeres se visten muy coloridos, con sus sombreros llenos de flores. Se ponen las vestimentas más bonitas, más coloridas, y en su mayoría las solteras se aproximan a estos ojos de agua para cantar este jarawi, que bueno, más ratito les voy a interpretar. Y bueno, ¿qué significa esto? Es una forma de agradecer a la Madre Agua, porque ellos
dependen mucho de su agricultura y para que puedan tener una buena producción, hacen los pagapus, ¿no? En cada ojo de agua también van los siachaj, hacen su respectivo pagapu y todo un ritual. Hay todo un ritual ceremonial en cada ojo de agua. ¿Para qué? Para que pueda haber abundancia, para que pueda haber buena cosecha, buena agua, en fin. Después de realizar cada ritual en cada ojo de agua, se aproximan de Alcamenca media hora a pie a la madre matriz, podríamos decir. Es el ojo de agua más grande de Alcamenca. Ahí de igual forma se aproximan tanto los varones, las mujeres, en su mayoría los solteros, los casados, los viudos, como que se quedan en el pueblo, en compañía de los chirizuyas, los guajrapucus, las autoridades y los respectivos maestros que hacen el pagapu en este ojo matriz, ¿no? Y bueno, y también decirles que este jarawi es interpretado tanto en Alcamenca como en sus comunidades campesinas. Es un jarawi como un himno, podríamos decir. Es un himno que lo interpretan tanto en Alcamenca y en sus centros poblados. Bueno, les voy a interpretar un poquito para que puedan entender. Turillaykuna, ñañallaykuna, urañawintarillarijangkichu, hana ñawintarillarijangkichu, wawayayayayay, wawayayayayay. Turillaykuna, ñañallaykuna, campana waqtaq chujipamurjanki, misa mastaq chujipamurjanki, wawayayayayay, wawayayayayay. Manam yanqalla punchawllapichu, manam yanqalla punchawllapichu, ahnu mamapa punchawchallampi, yaku mamapa punchawchallampi, wawayayayayay, wawayayayayay. Yanja punchawlla nillaspaykita, yanja punchawlla nillaspaykita, ahnu mamata waqachillawaq, yaku mamata yakichillawaq, wawayayayayay, wawayayayayay, ya. Muchas gracias. Bueno, este es el jarawi del que estoy hablando. Es un jarawi, podríamos decir un himno, que lo interpretan tanto en Alcamenca y en sus centros poblados, porque también se realiza el yarjaspi en sus centros poblados. La vigencia, ¿por qué? Actualmente, el jarawi lo practican los adultos mayores. Y ustedes habrán dado cuenta cuando han ido a alguna comunidad o han visto algunas costumbres, los que lo ejecutan son los adultos mayores. Aún sigue vigente, aún vive esta costumbre perincaica, pero hay una preocupación de mi parte. Con el tiempo el jarawi se va a extinguir.
Mueren nuestros adultos mayores y mueren también culturas preincaicas. El Jarawi es una rememorización de la identidad, de su historia, de las vivencias, del respeto profundo que tienen hacia la naturaleza. Hay pocos artistas que lo han revalorado, lo han difundido. Puedo hablar de Silvia Falcón, de Magali Rebollar, de Consuelo Gerí con el Jarawi del Huapampay. Y de verdad que estoy muy feliz. De mi parte también estoy en un proyecto cultural y espero, a veces por la falta de apoyo, grabar un disco, grabar una producción no es fácil, necesita de mucha inversión. Pero ahí están las ganas y sé que más adelante estará dando frutos. No con la intención de generar un ingreso, sino con la preocupación de querer rescatar, revalorar esta hermosa costumbre preincaica. Y bueno, también mencionarles que aquí en Alcamenca no solo se da el Jarawi a la Yacumama, también se da el Jarawi al Huasihispi, Huahuapampay, Jalmay, Yapuy. Un pedacito que les voy a dedicar, lo que es el Jalmay, un pedacito del Jarawi. Chakrai patampi, pucachihuanguay, comadrilla iguan, guaitarichina, ya. Bueno, son pedacitos, es una variedad de jarawis que de verdad me la pasaría todo el día. Y también las hachuas, ¿no? Las hachuas que también se da en el Yar Haspi, no solo es el Jarawi. Después de hacer el Jarawi en los ojos de agua, se aproximan pues a la plaza principal de Alcamenca con las respectivas hachuas. Son bailes pues grupales, más movibles en forma de rondas, ¿no? Circulares. Este Yar Haspi también se caracteriza porque es símbolo de la fertilidad. Como les hablaba, hay un ojo de agua principal que se llama Palli. Según los abuelos cuentan, era prohibido que ingresen las mujeres. ¿Por qué? Porque se quedarían embarazadas o se casarían al próximo año. Pero ahora en la actualidad como que ya se ha roto, ¿no? esos límites y ahora ingresan pues las mujeres, todo. Y aparte de eso, en cada ojo de agua, aparte de hacer el Jarawi, juegan unos rituales. Hay un huitco es un huitco en forma de botas hecho de madera que simboliza el recorrido del agua. Este huitco que lo llaman, lo toman cada persona arrodillado, donde que confiesa sus pecados y el capataz pues con el chamberín los castiga para que puedan ser purificados delante de la Yacumama. Y bueno, ¿qué más les podría decir? Eso sería, bueno, ¿cuánto tiempo me falta, Antonio? Bueno, ¿qué más les podría decir? Otros temas, con respecto a... Por favor, Indira, hay un Jarawi varios jarawis, hay un Jarawi que lo hacen en la siembra y según pues las encuestas que estaba haciendo, a la vaquita lo adornan con flores, con plantas en su cachito y antes de que entre a la tierra a sembrar, a arar, hacen un ritual de iniciación en donde también las mujeres se ponen a hacer el Jarawi. Y de repente, ¿no? O sea, de curiosidad le pregunté a mi abuelito, ¿por qué hacen el Jarawi? ¿Por qué? Y me dice, es para alegrarnos, me dice. Es para alegrarnos, para motivarnos, para que los animales, nuestros toritos, siembren con ganas, con fuerza. Y ahí podemos ver que la música tiene bastante influencia psicológica, ¿no? Y bueno, también les quería decir que el Jarawi, como les vuelvo a repetir, está en peligro de extinción.
He estado preguntando a mis amistades, para ti, ¿qué es el jarawi? Y la mayoría me preguntan, no, es un canto de lamento, de jarjacha, que da miedo. O sea, como que mayoría tenemos un concepto muy malo, de verdad, es muy triste, que es muy triste, que es de las almas, de los que penan. O sea, es muy triste, ¿no? Muy triste el concepto que tenemos de esta hermosa costumbre preincaica. El jarawi no solo es tristeza, es también, bueno, según algunos estudiosos cronistas, es también alegría, es una alabanza, una loa a la naturaleza, a las divinidades, es una conexión, ¿no?, del hombre con las divinidades del más allá. Y bueno, también decirles pues que las autoridades, nuestros gobernantes pues se preocupen en revalorar, en enfocarse en las costumbres princaicas. Por ejemplo, el chirisuya, los guarrapucus, solo son valorados en las fiestas. Pero qué bonito sería realizar un evento grande donde que puedan ellos dar a conocer. El guajrapuco tiene un montón de sonidos, igual el chirisuya. O sea, se tiene que cambiar muchas cosas. Igual tiene que ver también, por ejemplo en Alcamenca, ¿por qué adultos mayores? ¿Por qué solo los adultos mayores? Bueno, según estaba averiguando, me dice mi abuelo que anteriormente el jarawi le hacían puras mujeres solteras, pero ahora ya casadas, viudas, todo. ¿Pero por qué le digo? Porque la juventud pues ya está dejando de un lado esta costumbre. En su mayoría en Alcamenca los jóvenes migran del campo a la ciudad en busca de mejores de vida, ¿no?, mejores calidades de vida, por estudio, todo. Y al momento de llegar a Lima como que ya adquieren nuevas costumbres, nuevas culturas, ¿no? Y al regresar a su tierra como que ya no es igual. Y otro también, qué bueno sería desde el Ministerio de Educación, se preocupen, ¿no?, en revalorar más estas expresiones princaicas, podríamos decir, ¿no? En revalorar, en valorar, no sé, escuché a uno de mis compañeros que decía que ¿por qué no hacen un concurso de jarawis, de chirisuyas, guajrapucos, ¿no? O sea, nunca se ha visto. He visto en algunas municipalidades, pero qué bonito sería hacer un evento muy grande, un evento regional, ¿no?, macro regional. Y también mi otra preocupación es que, o sea, yo le digo a alguien, ¿no?, ¿tú sabes jarawi? Me dice, no, mi abuelita. O sea, todo es abuelita. O sea, como vuelvo a repetir, si nuestros abuelitos mueren, también muere esta cultura. Y sería bueno transmitir, aprender, ¿no?, y difundirlo. Bueno, eso nada más sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira Ventura. Realmente los fuertes aplausos, palmas. Gracias por tu disertación, por hablar, ¿no?, del respeto a los ojos de agua. Es una manifestación pre-inca, el jarawi, que enmarca la abundancia, la cosecha y muchas actividades más, ¿no? Por eso justamente la mesa era sobre los sonidos y la raíz. Bueno, vamos a pasar, ya estamos todos cansados, si es que todavía hay una rueda de preguntas, por favor, muy breves, y si no las hay, para ya cerrar la mesa, si hay, por favor, vamos a pasar. Ahí están, levantando la mano a Luis Salazar, Rolando Carrasco y el profesor Gabriel. Por favor, a ver si nos apoyan lo más concreto posible, por favor. El micro, por favor, inalámbrico. Sí, se escucha. La mesa escucha. Sí, escuchamos, Luis. Cristo. La pregunta es para el doctor Chuncho. Este es su nombre, doctor, disculpe. Es sobre la afinación de las antaras. Usted ha dicho que tiene una similitud con la antara nazca, pero no ha señalado cuál es exactamente la afinación. Lo que hemos escuchado es una antara totalmente afinada con un afinador cromático, esos sonidos iguales. Entonces, ¿hay una afinación? ¿Han investigado eso o no? Ya. Hola, ya. Estimado amigo, muchas gracias por su pregunta. Luego del evento podemos dar mayores detalles. Eso es algo penoso, ¿no? Es decir, recién ahora, al inicio del siglo XXI, estamos descifrando y empezando a tener interés por estos aspectos que son los cimientos de nuestra identidad.
Identidad no es una situación vaga, sino tienen que demostrarse con evidencias verificables. Lo que se sabe, en todo caso, el instrumento que he tocado, que es la antara, esto es de la comunidad de Yurajrajay, porque cada comunidad en Luricocha y en San José de Santillana y en Ayahuanco tiene su propia afinación. O sea, ahí viene la riqueza. O sea, a diferencia de los sicuris del altiplano y aún la música mestiza, está todo afinado al diapasón y a la música europea. No digo que eso esté mal, simplemente describo una característica. Es más, me parece también interesante porque necesitamos puentes interculturales en la música también. Pero en el caso de los chunchos, cada comunidad tiene una afinación. La comunidad de Pichurara tiene su afinación, la comunidad de Intay tiene su afinación, los chunchos de estas comunidades tienen su propia afinación. Jollana, donde ya no existen las antaras, se desapareció, simplemente ya es parte de la historia, pero había también con su propia afinación. La afinación de esta antara no corresponde estrictamente a la afinación usual que tocamos el huayno. O sea, no podemos tocar con la guitarra, salvo que tenemos que reducir pues el tamaño o alguna adaptación a este instrumento. Lo que sí, en su pregunta, sí me hace mencionar la siguiente reflexión. La variedad de 8 tubos, la antara de 8 tubos, la que tengo en mano, que justamente la exposición de la señorita me hace pensar que esto es lo que se llama el Uray Antara, ¿no? Porque se toca en las comunidades bajas. En cambio, la antara de 12 tubos se toca en las comunidades más altas, tanto el Luricocha, Santillana y Ayahuanco. Toda esa zona es antara de 12 tubos. Entonces, en la antara de 8 tubos es más asequible a nuestro oído occidentalizado, ¿no? Entonces, quizás tiene alguna influencia, es más urbana también. Pero la de 12 tubos, los amigos, la amiga japonesa que vino, Hanako, y el amigo español decían que esa era música ya estelar. Porque yo sugiero primero aprender 12 tubos, después entrar primero de 8, después al de 12, porque el de 12 sí tiene una afinación mucho más difícil al inicio de capturar. Pero sí, no corresponde. Algunas notas sí tienen similitud. Y les doy un adelanto. Cuando hemos verificado la afinación en su momento ya con el difunto doctor Américo Valencia Chacón, que él hizo trabajo de campo, ingeniero electrónico y musicólogo, que ustedes deben quizás escuchado, ya que él ya se está descansando, verificó esa comparación musicológica acústica. Si gusta, yo le envío el enlace de su ponencia que está en internet colgado, donde demuestra la similitud con la afinación Nazca. Es más, en Nazca hay muchas afinaciones y plantea la hipótesis de las 13 notas musicales de la música andina, ¿no es cierto? Sosteniéndose en la música de las antaras, los chunchos de Huanta, y la música de los ayarachis de Chumbivilcas, que también es parecido a las antaras de Huanta. Eso es el alcance que pudiese dar. Cualquier otro alcance, con el mayor gusto, luego de la... Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, aló. Al doctor, muchas gracias por su ponencia también, y el maestro Américo Valencia fue mi profesor de especialidad en musicología en el conservatorio. Con Lucho también lo conocemos, lo hemos conocido. Y mi pregunta va para la maestra del Jarawi con respecto a la etnografía sobre este género y la bibliografía, si es que la hay, ya que usted ha mencionado del rescate y la revaloración y que se difunda, y precisamente el inicio de este trabajo valdría con un trabajo de recopilación y de sistematización de este género, que parece que no la hay, y ya que es el campo que usted está mencionando, sería fabuloso que la haya. Si es que la hay, por favor, si lo puede compartir, darnos datos acerca de estas bibliografías. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí tiene mucha razón. Mi dificultad ha sido en la bibliografía, en esta investigación, y bueno, hasta ahorita tengo dificultad. Son pocos cronistas que han hecho investigación del Jarawi. Podemos mencionarle a José María Arguedas, hace una mención también del Jarawi,
también a Inca Garcilaso de la Vega en Comentarios Reales de los Incas. Y bueno, algunos autores que, bueno, no tengo ahorita en la mente, en sí no lo han estudiado así a profundidad, ¿no? Han tocado así de una manera, ¿cómo podríamos decir? No lo han tocado a profundidad. Esa sería mi respuesta. Y con respecto al estudio etnográfico, tengo varias recopilaciones y la interpretación, más que nada de estas del Jaraui, es un poquito complicado porque da a conocer la cosmovisión del hombre alcamenquino. El Jaraui que acabo de interpretar, no sé si habrán entendido los que saben quechua, Manam Yanjaya Punchau Yapichu, ella como mapa Punchau Chayampi. Ahí que quiere decir de que ellos tienen bastante respeto a la madre agua, que no es en vano este canto, que no es en vano esta fiesta, que no se deben burlar. Y también nos da a entender de que Alcamenca está dividido en dos grupos, ¿no? El barrio de arriba, barrio de abajo. En el barrio de arriba hay el Hanayñawin y en abajo está el Urayñawin. Como les digo, Alcamenca no es una tierra plana, es un poco así dependiente. Y también esto quiere decir de que en Alcamenca hay dos grupos, los quechuas y los guaylas. En la fiesta estos dos grupos como que entran a un contrapunteo donde demuestran, ¿no?, quién canta mejor, quién baila mejor, quién se viste mejor. Bueno, todo un contrapunteo de fiesta, ¿no? Bueno, solo le podría responder así. Gracias. Muchas gracias Indira. Ya cerramos con una pregunta, por favor, solo ya estamos sobre la hora, obviamente tenemos que hacer las conclusiones también del Congreso. Muchas gracias. Sí, muy breve, muchas gracias. Voy a ser breve. Gracias. La pregunta es para el doctor Chuncho. He leído Extirpación de idolatrías. Debajo de la chacana, las vírgenes del sol solían esconder las conapas. Sabemos de que las conapas eran piedras en forma de animales protectores del ganado, ¿no?, de los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué en este ritual de la fiesta de las cruces no participan las mujeres, solamente los varones chunchos cargando la cruz? Y otra pregunta, ¿por qué los jesuitas han tenido que cortarles el cabello a los chunchos? Muchísimas gracias. Gracias. Ya, brevemente respondo. ¿Sí? ¿Me permite? Sí, ya. Lo más breve. Cuando en el año 2011 empezamos a hacer los talleres con los niños, en el año 2010 yo empiezo a aprender la antara, ojo. O sea, yo me he topado con la antara de una manera circunstancial y dije, ¿qué pasó aquí? Ha habido un túnel del tiempo y he aparecido en Puno, porque aquí en Ayacucho no hay sicuris, pues, ¿no? Entonces yo quedé impactado y 11 años después sigo impactado de la riqueza musical y tantas cosas que la santara emana. Entonces, justamente observé lo que usted manifiesta, ¿no? Puros mayores, como es usual también en otras expresiones ancestrales, mayores y varones, y un cierto también estigma, ¿no? Mira, los chunchos es chévere, es parte de la identidad, pero allá no más, no me acerco ni que se me acerque, una cosa así, ¿no? Entonces, me pareció extraño. Entonces, cuando empezamos el taller, una de las preguntas que vino o que emergió fue, oye, vamos a enseñar a los niños, ¿estará bien? O sea, estamos rompiendo una tradición porque es una cosa de mayores. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en ese tema. Es más, las niñas también quieren aprender y los jóvenes y las mujeres. ¿Le enseñamos o no? Entonces lo que hice fue buscar al señor Pariona, en la foto que han visto, de chamana. Y la respuesta que me dijo fue, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no? Pero obviamente los más jóvenes sí se manifestaban algo reacios, ¿no? Como que uno rompe una tradición. Pero esa es una tradición, en todo caso, entre comillas, reciente. Recordemos que hemos pasado proceso de colonialismo. Es posible que en las épocas prehispánicas
eran también tocadas por mujeres. Lo que las mujeres actualmente hacen es sí acompañan con el jarawi. En los chunchos también se acompaña con jarawi. Qué alegría saber que en la zona de Cangallo los jarawis están en vida, gozan de salud, porque en Huanta hay una señora que canta jarawi, creo que ya no quiere cantar porque está mayor. Ojalá que podamos hacer también con los escolares talleres de jarawi, porque los jarawis acompañan al chuncho. ¿Ok? Entonces, sí, por eso que justamente en los talleres hemos enseñado a las niñas, no por una situación, o sea, esto es muy delicado, tenemos que hacer las cosas bien, por lo tanto tenemos que cerrar el círculo haciéndolo con los depositarios de la cultura, que son los abuelos. Y el señor Pariona, en ese sentido, es un guía espiritual nuestro, es un maestro, es un antij, ¿no? Esto de los chunchos también es una situación reciente. Cuando uno consulta a los más abuelos, nosotros somos antij o atij, dicen, ¿no? Somos antij, atij. Y sobre su segunda pregunta del corte cabello, bueno, qué interesante. Muchas gracias por esa información y me gustaría que usted comparta alguna fuente porque no sabía ese detalle de que los jesuitas hicieron cortar el cabello. Pero lo que sí me da la seguridad es que los chunchos son los depositarios eran gente vinculada a la ritualidad, ¿no? Y vinculada a la situación del agua, porque aire y agua están vinculados, ¿no? Eso es lo que puedo mencionar. Gracias. Muchas gracias a Víctor Castro. Bueno, vamos a dar cierre ya a la mesa, ya estamos sobre la hora, el agradecimiento a todos los participantes, obviamente se quedaron cortas algunos temas, por favor, con las disculpas del caso, cerramos la mesa agradeciendo a Óscar Figueroa, a Víctor Castro, a Odón Aldoradín y a Indira Ventura. Muchas gracias y damos la importancia de valorar la riqueza, particularidad y características propias del sonido de la raíz. Que no se quede en nuestros abuelos, que no lleguemos a una juventud acumulada para recién valorar nuestra música propia. Muchas gracias a todos. Si ya sigue el comité organizador para dar el balance del Congreso. Muchas gracias, hasta la próxima.
Ya estamos en el epílogo de la reunión del Congreso. Bueno, falta todavía la última jornada, que es el festival de música para hacer el cierre respectivo. Y a todos ustedes les decimos feliz día de la canción ayacuchana. No solo a los intérpretes, sino a quienes aman la música ayacuchana. Un gran abrazo. Ojalá estén con nosotros a partir de las 5:30 de la tarde seguramente para hacer el cierre con un festival que lo estamos preparando de la mejor manera y con mucho cariño. Marianela. Marianela, por favor. Pita, faltan. Walter Bustamante estará por allí. No. Walter. Waltercito Bustamante, por favor, arriba. Sonia también. Sonia. Walter Bustamante. Sonia Prado. Aquí está ya. Faltaría Walter Bustamante. Ahí está Walter. Ah, ya, perfecto, ya cerramos con eso. Por favor. Aquí. Pégate un poquito más acá. Sí. Téngase más acá. Alberto, vente más acá. ¿Cómo se llama? Aquí está, por aquí está, ahorita lo busco. Cuidado que te caigas, ¿eh? Ya lo puse más acá. Vénganse más acá. Bueno, pues agradeciendo su atención, su presencia, vamos a empezar con esta última parte de lo programado. Balance de los congresos de la música ayacuchana realizados por este colectivo y de hecho también aludiremos a algunos logros en el balance, logros y también dificultades. En ese sentido voy a ceder la palabra inicial a Julio Mala para que aperture nuestro informe. Julito. Muchas gracias. Como ustedes saben, esta es una organización, colectivo, al comienzo en un momento dije de Quijotes que creen que es posible ayudar a que nuestra música ayacuchana, esta que tiene características singulares y que tiene un buen prestigio ganado a nivel nacional y seguramente a nivel internacional también, ocupe el lugar que le corresponde. La intención nuestra es que un congreso de esta naturaleza sirva para el debate, para la exposición de investigaciones, de ideas, para que haya un aprendizaje también de los jóvenes intérpretes de la música ayacuchana, para que podamos dialogar diversas vertientes y diversos estilos de la música de la región Pocrachanca, no solo de Ayacucho. Por eso la presencia de hermanos de Apurímac, quienes estuvieron hoy día, hermanos de Huancavelica. En esta séptima versión nos reafirmamos en esta idea inicial que tuvimos hace varios años y creemos que tratamos de contribuir de la mejor manera para que nuestra música ocupe el lugar que corresponde. Evidentemente no somos el Estado, no tenemos capacidad efectiva de invertir, por ejemplo, como quisiéramos. Alguna gente nos pregunta, ¿y las conclusiones, los resultados de los congresos? Los congresos son actividades académicas que buscan sensibilizar a las autoridades, a la gente que hace política, que en el caso del Perú no tiene mucha sensibilidad, no priorizan el tema de la cultura, pero tratamos de que a través de los debates podamos entender la importancia que tiene la música y la cultura y que ojalá en un proyecto de país más adelante sea prioridad del Estado, porque de esta manera seguramente podríamos afirmar
que podemos ayudar a contribuir una sociedad con valores, una sociedad con información, espíritu crítico, de equidad, de concordia, de armonía y, claro, de justicia social, que es la madre de la paz. Ese es el objetivo nuestro. Sabemos que el camino no es fácil, tenemos muchos errores, muchas limitaciones. También, efectivamente, tratamos de corregir en el camino con la ayuda, con la crítica, con el aporte de mucha gente, en verdad, que se acerca, nos saluda y nos dicen, pero esto deberían haber considerado también este Congreso. Sí, no es fácil. Somos una región más o menos grande y 3 regiones, además, que constituyen la cultura pocrachanca. Entonces, no es tan fácil hacerlo. Pero les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en estas 2 jornadas anteriores y esta tercera que culmina hoy día. Gracias por estar con nosotros y a los amigos que nos están viendo por las redes también. Gracias por seguirnos. Sí, constituidos como una asociación pequeña, hemos tratado de trabajar, articularnos bien desde donde estuvimos y lo hemos hecho con todo el compromiso que supone también el respeto a nuestra cultura y a nuestra música. Tenemos que trabajar con responsabilidad como cuando nos prometimos trabajar con pasión por lo nuestro. En ese trabajo hemos empezado con un congreso realizado en 2014, con el primer congreso, apoyados por la DREA, por la Dirección Regional de Educación, siendo su director el profesor Leoncio Reyes Benítez y nuestra querida Gloria Falconi como administradora, que finalmente abrió el camino para que nuestros congresos empiecen con fuerza. Desde ya por ese inicio agradecemos, está con nosotros Gloria y pues desde ya nuestro agradecimiento por apoyar este trabajo conjunto en bien de nuestra música, de nuestra cultura. El segundo congreso en 2015 lo hicimos también en esta ocasión apoyados por Dirceturo. Y más tarde, en 2016 y 2017, otros 2 congresos seguidos, lo tuvimos como cargullo a la alcaldía de Coracora. Seguidamente, en 2018, lo desarrollamos en Puquio, igual teniendo como cargullo a la alcaldía de Puquio. El sexto congreso se desarrolló en Huamanga en 2019, en este caso teniendo como cargullo también a la alcaldía de Huamanga. En 2020, considerando la pandemia, no hemos realizado el congreso, sino un coloquio vía Zoom. El coloquio fue organizado por la Municipalidad de Huanta, por la Municipalidad Provincial de Huanta. Y este año, como ustedes están viendo, ya estamos por cerrar la séptima versión de este congreso. Pero ¿qué hemos logrado durante estos tantos años? Se desarrolló un promedio, fíjense, un promedio de 250 ponencias y testimonios durante 7 años. Un aproximado de 500 artistas fueron beneficiados con información proporcionada y discutida en los congresos. Se generó pues un espacio de aprendizaje mutuo. Es un rasgo muy particular de nuestras culturas, compartir. Y es lo que estamos haciendo, compartir nuestras experiencias, nuestro esfuerzo por el bien de nosotros. En ese trabajo se ha logrado sensibilizar a las instituciones públicas y autoridades para dar mayor importancia a los estudios de la música, como por ejemplo la propuesta de la creación de las artes en la universidad o la propuesta de crear o hacer un parque del arte o del artista en nuestra tierra, en Ayacucho. Se logró, entre otros, reunir a exponentes de la región Pocrachanca, Apurima, Huancavelica y Ayacucho, tanto de zonas rurales como urbanas. Entonces, ustedes están viendo, en nuestro congreso no solamente participan artistas del mundo urbano, sino también del mundo rural. Y traer a tantos no es, como ustedes imaginarán, no es fácil. Pero también hay que sumar a ese esfuerzo
la de los mismos artistas que se esmeran por venir. Y por eso ese agradecimiento profundo, porque solamente con ese esfuerzo podemos todos crecer y hacer que nuestra cultura no solo se quede en nuestra tierra, sino que nuestra cultura se oiga, se sienta, se viva en otros lugares, más allá de nuestros márgenes políticos, de los límites políticos. Ir que nuestros huaynos, murizas, etcétera, que se escuchen en otros lares, es un sueño fabuloso que creo que lo estamos gestando con este diálogo, con este aprendizaje mutuo. También se logró poner en evidencia la diversidad de instrumentos utilizados en la región, hecho que indica nuestro esfuerzo por revalorar y recuperar nuestros instrumentos musicales, fortaleciendo así la identidad del artista, pero también recuperando su memoria, nuestra historia. No hay música que no esté adscrito a un tiempo determinado, tampoco hay música que no esté adscrito a algún lugar del alma que nos lleve a repensarnos a nosotros y a repensar al resto, que también somos parte de eso. Además se inició un diálogo entre disciplinas artísticas. Están viendo ustedes a espaldas ya ese diálogo que estamos abriendo, no solamente de intérpretes, de académicos, sino también de pintores que están ahora traduciendo el color, la forma de huaynos, de yarabíes en pintura. Si eso se extendiera a otras formas artísticas, pensemos por ejemplo al teatro, seguramente nuestras formas artísticas tendrían un vuelo mayor. Hagamos que sea posible. Claro, hemos recibido cartas de adherencia a nuestro trabajo, pero también imaginarán también comentarios, observaciones que no necesariamente van como nosotros esperamos, pero creemos que es parte también de este crecimiento, de este trabajo. ¿Ahorita tienes la carta de Soniem? Sí. Antes de leer una carta que nos envía Soniem, debo señalar que también, como parte del trabajo, hemos hecho reconocimientos en vida a artistas. Varios de ellos, ustedes sabrán, ya han partido a la eternidad. Pero hemos tenido la suerte de reconocerlos, de artista a artista, a nuestros mayores. Se entregó el trofeo Japa Huaman en un total de 50 trofeos a 50 artistas. Se promovió lo que no hacen los congresos. Se promovió la entrega de 4 doctorados honoris causa a través de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, entre ellos a Jaime Guardia, Raúl García Zárate, Carlos Falconi y Ranulfo Fuentes. Dirán ustedes, ¿pero qué implica tener un doctorado? Si nosotros queremos tener una escuela de arte, de las artes nativas en nuestra universidad, tenemos que demostrar que nuestros artistas tienen un nivel alto y que no pueden despreciar nuestras artes en ningún lugar. En ese sentido, tenemos pues doctorados honoris causa. Hace poco, nuestro querido Óscar Figueroa recibió otro doctorado por su trabajo en la guitarra. Eso está demostrando que tenemos un alto nivel en el trabajo, en el quehacer musical, artístico. Creo que es justo reconocerlos en su real dimensión y es justo también que Ayacucho tenga una escuela para los artistas y aquellos quienes no tengan la formación total, hacer que la universidad les profesionalice. Es importante, porque artista que no tiene un título gana una miseria y artista en la miseria estamos pues casi en la calle tantos y no podemos permitirnos más. Tenemos que también por ese lado atacar y lograr que el artista sea digno en cualquier parte del mundo. Dirán también, pero no tienen libros. Vean, publicar un libro supone otro presupuesto. Transcribir, hacer pasar por un corrector de estilo, pasar por el diseño,
edición, etcétera. Un libro de aproximadamente 150 páginas, sabrán ustedes, bordea entre más o menos 15.000. Es otro presupuesto alto que quisiéramos contar ya con eso. Pero en sustitución hemos colgado en nuestra página y en otras páginas también particulares, aparecen ya ponencias, conferencias relacionadas con nuestro Congreso. Están ya en la red y seguiremos subiendo más para tener un testimonio mayor de este trabajo, para que vea el mundo el trabajo que hacemos en Ayacucho y también para que vea el mundo la inteligencia nuestra para proyectarnos en el tiempo y en el espacio. Julito, ¿podías leer la carta antes de pasar a otro rubro? Sí. Soniem, Bicentenario, Lima, 6 de noviembre del 2021. Señores, Comisión Permanente Organizadora del Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana, Ayacucho, de nuestra especial consideración. En representación de la Sociedad Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de la Música, SONIEM, nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarlos cordialmente y a la vez manifestarles lo siguiente. SONIEM desde hace varios años ha venido planteando al Ejecutivo y Legislativo propuestas de fortalecimiento de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Propuestas que hemos venido exponiendo durante nuestras ponencias en el presente Congreso, motivo por el que solicitamos hagan suya estas propuestas y se incluyan dentro de las conclusiones del 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Remitir una carta al Ministerio de Cultura solicitando lo siguiente. 1. El incremento del porcentaje de difusión de música nacional en los diferentes organismos de radiodifusión. 2. El reconocimiento del derecho de los artistas en el entorno digital, que no lo tenemos todavía. 3. Que el Estado promueva la difusión del repertorio nacional en todas sus actividades, instalaciones y programas, cumpliendo con el pago de los derechos a los titulares a través de las sociedades de gestión colectiva que nos representan. La música constituye un elemento indispensable para la expresión de la diversidad cultural en el país, por lo que deben dictarse medidas que garanticen el respeto y fortalecimiento de los derechos de los artistas en el Perú. Walter Humala Lema, presidente. Maritza Isabel Rojas Portal, directora general. El SONIEM también ha tenido el gesto de auspiciar este congreso con unos lapiceros que seguramente ustedes los tienen también. Gracias. Bien, gracias, Julito. También hemos recibido con agrado una carta emitida por la Dirección Regional de Educación, en la que nos hace partícipes de su emoción y de su agradecimiento por los alcances de este Congreso. A la Dirección Regional de Educación, nuestro agradecimiento por esa carta. Claro, entre otras personalidades hemos recibido cartas de nuestro querido Gonzalo Hermosa, de Bolivia, felicitando este trabajo, miembro de los Jarcas, ustedes saben, y muchos otros más seguramente ya se irán enterando porque se van colgando en la página. Y pues, bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Proteger, recuperar, revalorar y promover la música originaria priorizando su resguardo. Es lo que nos da a pensar después de haber escuchado, visto en estos días en este trabajo. Proponer que una entidad estatal implemente un estudio de grabación para el registro de canciones de la región. Yo creo que es necesario que las instituciones tengan oficinas o un área de cultura que tenga salas de grabaciones y también salas de videograbaciones, porque ahora las canciones vuelan con videos. Es necesario hacer.
Se propone la conformación de una comisión para encaminar los diálogos iniciados con la universidad para la creación de las artes nativas de la escuela. Se propone la inclusión de las artes, en especial de la música, como materia en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicable a los diversos niveles de educación. Hay, en este sentido, un compromiso del director de educación de la región de Ayacucho para poder implementarla, puesto que él nos señaló que estamos en tiempo de reajustar los proyectos educativos. Si así fuera, esta iniciativa tendría pues eco y tendríamos ya en nuestros planes de estudio contemplado las formas artísticas de la región. Promover la organización de un Congreso Nacional de Música a fin de observar el panorama general peruano en bien de la cultura musical y de los artistas. Conformar un equipo de trabajo para monitorear el cumplimiento de la ordenanza regional número 003-2016 en favor de los artistas. Esa ordenanza fue emitida ya hace algunos años aquí en Ayacucho por el gobierno regional, todavía falta implementarla y sería bueno que un conjunto de artistas que salga justamente de entre ustedes pueda hacerse cargo de ese trabajo. Sería excelente. Y para cerrar esta parte, debo señalar que pues el gobierno regional ha dado todo de su parte. Hemos tenido un apoyo para 60 artistas, pero se hizo extensivo a más artistas. Por eso hay más de 60. Y por eso nuestro agradecimiento y también el esfuerzo a todos los artistas que llegaron, hasta por su propio medio, a este congreso. Por otro lado, como un manifiesto, casi cerrando esto, debemos señalar que estamos en contra de todo tipo de discriminación y estigmatización de las expresiones musicales y populares. Creo que tenemos que ser inclusivos. No podemos nomás apoyar a artistas urbanos, sino también a artistas rurales, tanto en quechua como en español. Y si hay artistas que hablan ashaninka y otras lenguas también, bienvenidos. Creo que solamente viéndonos en nuestra diferencia seremos íntegros, seremos completos. No podemos hablar de Ayacucho o del Perú si no hablamos, por ejemplo, de las comunidades nativas. Tenemos que hablar de ellos y es más, hacer que ellos participen en todo esto. Ser inclusivos nos hace más grandes, ser inclusivos nos hace más completos. En esa lucha estamos, completos a partir de la música, porque además la música nos lleva a entendernos mejor, a viajar por esos circuitos a veces incomprensibles del alma, pero que cantando o tocando un instrumento lo entendemos mejor. ¿Algo más, Julito? Queremos decirles, finalmente, ya estarán con deseos de ir naturalmente a tomar los alimentos. Agradecer a quienes haciendo un esfuerzo han venido a mostrar su trabajo, a los ponentes, a quienes no estando presencialmente, pero han dispuesto su tiempo y de manera virtual, que a veces se complica un poco la cosa, lo han hecho desde lugares distantes. Agradecer a los artistas que también, en algunos casos seguramente dejando de trabajar, porque ya se está reactivando la actividad artística y con algo de fuerza, felizmente. No hay que olvidarnos que los primeros afectados por la pandemia hemos sido los músicos, porque la actividad artística es una actividad social y lo primero que se cortó fueron las actividades sociales. Y hemos sido o somos los últimos en recuperar nuestro trabajo, de modo que hemos sido los más afectados en esta pandemia. Sin embargo, la presencia de artistas de distintos lugares en este evento, quienes han estado participando, escuchando, preguntando, ha enriquecido este congreso. Hay que decir que hubiéramos querido invitar a mucha más gente. Lamentablemente el tema de la pandemia, que ha exigido, por ejemplo, que sea un local abierto como este y con sillas separadas,
porque son las exigencias del momento, no ha hecho posible. Y también siempre temas presupuestales. Hubiéramos querido invitar a todos los artistas. Nuestra región tiene miles de artistas en todas las disciplinas, pero no es posible traerlos a todos, es muy difícil. Tratamos desde el primer congreso en hacer que los que participaron en un evento no vengan ya al siguiente y sean otros los que puedan estar con nosotros. Así que a todos ellos les decimos, bueno, habrá posibilidades de que esto sea posible. Vamos a hacer una pausa el 2022, no asumimos la responsabilidad de hacer ningún congreso porque creo que hay que evaluar también la disposición para hacer un evento cada 2 o 3 años como lo hacen disciplinas en la medicina, en la geología, en cualquier escuela o cualquier profesión. Es importante replantearnos también la tarea esta de organizar los eventos y tratar de mantener también la descentralización, que esa fue la idea original. Por eso que hicimos 2 eventos en Coracora, en mi tierra, en Parinacochas. Son eventos memorables que han dejado la huella en la gente lo sigue comentando. Si bien es cierto, la música es algo subjetivo y la cultura en general, uno dice invierte en cultura, es un poco difícil. Más fácil es hacer un edificio, poner la placa de quienes lo ejecutan, del nombre del alcalde, del gobernador. Dicen en cultura es un poco tirar la plata, ¿no? Pero es que siempre pensamos la necesidad de invertir en el capital humano, en el hombre. Un hombre con cultura está mejor preparado para enfrentar las vicisitudes que le pone la vida. Un hombre con cultura puede ayudar a construir una sociedad mejor. Un hombre con información está mejor preparado para ser mejor padre de familia, mejor ciudadano. Y lo que se consigue invirtiendo en cultura no es inmediato. En 20 años, en 15 años invertimos en los niños, en los jóvenes. Soñamos nosotros con que se construyan, por ejemplo, en cada provincia un centro cultural donde los jóvenes tengan un espacio para ensayar, cantar, hablar de poesía, hablar de Shakespeare, hablar de Gabriel García Márquez, hacer ensayos de guitarra, de charango, de quena, de arpa. Soñamos con capitales de provincia con una media luna como existe en Colombia, auditorios abiertos al público. Entonces estoy seguro que los jóvenes dedicados al arte y al deporte tienen la posibilidad de ser mejores ciudadanos y un país con menos delincuencia, con toda seguridad. Gracias por su presencia. Si hay algo más de parte de los miembros del comité que quieran agregar. Ustedes están enterados por los medios de las críticas que hemos recibido, muchos de ellos son malintencionados, sobre todo tomando nombres. Quien habla, soy el coordinador responsable de este equipo de trabajo y cabe señalar que nosotros desde cuando empezamos nos juramos no recibir un centavo. Nuestro bolsillo puede estar, ya está hueco de tanto buscar algo que tenemos nosotros y si hemos dado alguna vez de nuestra parte, lo hemos hecho con mucho cariño. Lo seguiremos haciendo. Pero ¿saben? No hemos merecido un centavo, no porque no lo mereciéramos así legalmente, sino porque no hemos querido recibir. Es nuestro principio, lo seguirá haciendo. Tenemos nuestra frente, nuestra cara tan limpia y somos tan dignos como ustedes cuando hacen su arte y entregan su vida. Así también lo hacemos con pasión, con vida. Y no tenemos vergüenza de ver a nadie, porque lo hacemos con toda la pasión, con toda la entrega, con todo amor, porque nos merecemos eso, amor, no odio. Aquellos quienes hablan mal de nosotros, incluso anotando nombres de asuntos que no pueden demostrar, simplemente le decimos, creo que más vale la cordialidad del diálogo, porque es una vergüenza leer a veces palabras salidos de nivel, venidos de artistas,
muchos de ellos famosos, o algunos, porque tampoco son tantos, pero creo que también está en el nivel de respuesta, no solamente del comité, sino ustedes también digan la verdad del trabajo que se hace. Honestamente, este equipo, y quien habla en especial, estamos durante 7, 8 años de labor, después de un tanto cansados. Se trabaja duro. No crean que esto nomás viene de la noche a la mañana. Tenemos trabajando meses para cada congreso. Meses. Y después nos vienen a criticar injustamente. Ya el comité sabrá responder como es debido, de acuerdo a ley. Solamente eso quería comentarles, no es queja ni nada, pero sabemos que en todo este evento, en todos los eventos siempre habrá críticas positivas o negativas, pero valen más cuando estas críticas son formativas. Y creo que formarnos es necesario, no obstante la edad. Finalmente, creo que todos somos seres humanos y podemos cometer algún error, digamos, no invitar a un artista, etcétera, etcétera, o que no les haya llegado una invitación, es permisible, porque tampoco es un delito equivocarse. En ese sentido, amigos, les reafirmo, nuestra limpieza en el alma, en la vida, hemos entregado y seguiremos entregando por nuestra cultura lo que nos queda de existencia. Creo que estamos hechos de música, de sueños, de esperanzas. Algo en nuestra corriente sanguínea borbotea como canción. Algo en nuestra alma nos dice, continúa. Algo en nuestra alma nos dice que nuestra música vale la vida y vale lucharla, porque de rendirse estaríamos dando paso al silencio, al insulto. Nosotros somos mejor que cualquier insulto. Todo proyecto cultural es grande cuando esa grandeza viene del pueblo, cuando esa grandeza está erigido, levantado con el esfuerzo de todos. Ustedes nos han dado fuerza, por eso estamos aquí. Ustedes son nuestro cómplice por cantar, por amar lo nuestro. Y nosotros también somos cómplices de ustedes, porque no solamente llevamos las guitarras, analizamos, también cantamos y hacemos que ese borbotón de sangre signifique música, signifique amor, signifique pasión y finalmente signifique Ayacucho. Muchas gracias. Y podemos recordar también que en verdad cualquier ciudadano ayacuchano o cualquier colectivo puede tomar la iniciativa de organizar congresos, coloquios, eventos de esta naturaleza, y bienvenidos cuantos más eventos hayan. Finalmente, agradecer al equipo que ha trabajado con nosotros en estos días del gobierno regional. Está la vicegobernadora, gracias Glorita por acompañarnos físicamente, no solo en tu pensamiento, con tu apoyo, sino estar con nosotros. Verte ahí nos alegra. Y ver a las señoritas que se han estado fajando en estos días. Acá tengo los nombres, Julito. Ah, perfecto, hay que decir los nombres. Bueno, en primer lugar, Ángela Sáenz, quien con Dircetura ha estado coordinando con nosotros hace meses. Y ahora en presente los comunicadores sociales de la Dircetur, Said Vila Alarcón, Jimena Medrano y Gina Arango Ávila. Y hay un muchacho más que no tengo el nombre. Nuestro agradecimiento también para ellos y un fuerte aplauso de todos. ¿Qué tal si nos damos unas palmas nosotros mismos? Y que viva. Muchas gracias. El Día de la Canción Ayacuchana. ¡Que viva! ¡Que viva el Día de la Canción Ayacuchana! ¡Que viva! ¡Que viva el Día de la Canción Ayacuchana! ¡Que viva! Abrazos para cada uno de ustedes. Es nuestro día, nos merecemos festejar con más canciones. ¿Algo más? ¿Sí? Muchas gracias.
Cristian. A partir de las 5:30 está programado el festival. 5 de la tarde el festival. Sí. Foto. Cristian.